Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? ¿Todo bien o qué? Uf, qué mal va esto, madre mía. Madre mía. Sí, esto es imposible ganzuar, ¿eh? Onda, no me jodas, chaval. ¿Por qué va tan mal esto? Pues dale. Mima, esto es imposible ganzuar, chaval. Así no se puede. Me va fatal. No, así no se puede, no. ¿Qué cojones? Me cago en Dios. ¿Por qué va tan mal? No entiendo por qué va tan mal. Casi me mato. Jodí dos ganzúas ahí. Sin sentido ninguno, macho. Yo no entiendo nada, ¿no? Hijo de puta, me llamó. Tocarse los huevos.
¿Qué tal, amigo? Dame un par de ganzúas ahí, anda. ¿Cómo? ¿Cómo que no tengo dinero suficiente? Ah, que ahora hay que tener dinero en efectivo para pagarle a este. Me jodas. ¿Desde cuándo? No, dinero suficiente. Joder, pues maravilla. Vale. Sí. Ay, Dios. Espero que me vaya bien ahora, tío.
Puta que te parió. ¿Sí? Hola, señorita. Hola. ¿Me escuchas? Hola. ¿Hola?
Hola, ¿me escuchas? Hola. Sí, ¿Qué tal? ¿Dónde estás? estoy con mi hermanito en ¿Estáis casa. ocupados? Sí, ahora mismo sí. ¿Qué pasa? Era por si me podíais venir a buscar. Pues sí, si nos das un minuto me paso ya por ti. Vale, Bueno, ¿dónde te tengo que llevar? No, estoy aquí en el Yellow, estoy aquí tirado. Vale, listo, pues ahora te recojo, ¿ok? Vale, perfecto. Venga, hasta ahora. Ahora. Ay, pues a esperar. A esperar toca. Dios. ¿Cuánto sacaremos de este desguace? Una mierda, seguro. 2.500 como mucho, es que ya no me acuerdo. Tanto tiempo que no lo saco. Bueno, tenemos la radio. Escape, 4 puertas. Bueno, igual es bueno, ¿eh? Igual es un desguace de los buenos. Veremos. Lo que no sé es por qué me va tan mal lo de las ganzúas, tío, que me va como lagueado. Como lagueado, no, lagueadísimo. Coño. Oh, qué frío, joder. Vamos a buscar un temita mientras. De mazo. Dentro de mi pecho ya no queda pena, me lo come todo, mi pulso rumbo a la luna y es por eso que siempre se sigue sin mi pecho, me como todo el mundo, cada vez escucho la de que no dura nada, que todo no está de claro. No son de vino duro como la piedra que oculta el filo de la espada divina para el asesino que se autoproclama. Vamos, 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 Martina, vamos. ¿Cuánto tiempo quedará para poder devolver todo lo que Dios me da? Que ya no sé si quiero ponerme a trabajar, despertar uno otra vez para desear acostarme, parezco maltratarme mental, físicamente, altibajo más constante que un monte con salientes, si no queda por salir con los dientes, que no vaya a decir que mi empeño no fue bastante, si caigo en la pendiente, arrastro por la corriente, rumbo hacia la cascada que desemboca en tu vientre, aquí me siento bien, puse tu nombre al mar por el que navegué, pero acabé naufragar, do, re, mi, fa, sol, latido, sintiendo el latido en el fondo de la guau, 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 que solo sale, así va lo real, sumérgete en el mundo que quieras, sumérgete en que solo sale, así va lo real, sumérgete en el mundo que quieras, como el deseo. Ha llovido desde el concierto de Vigo, cuando el vino era mi abrigo y compartíamos la suerte.
Hemos pasado todo un camino separados pero unidos por un lazo musical que está para siempre. Conocemos el rugido de la gente, conocemos la manzana y la serpiente. Un abrazo a todos los que vimos reventarse los oídos. En esos bolos de público venían 20, acabamos reventando vallas en los festivales. Iba tan drogado que no recuerdo a los chavales. Bien capacitado para ocultar debilidades, esas debilidades nos hacen a todos iguales. Sales o te comen las paredes, vivir valorando lo que todavía no tienes. Toda la vida currando hasta que te mueres, podridos por dentro pero sonriendo en las redes. Nadie apostaba y consiguen lo que quieren, vivir peleando porque nadie te mantiene. Es seguir remando contra corrientes que vienen, contra los palos y personas que te hieren. Estoy empeñado en salir de la rueda, porque para vivir tu vida bro nadie te espera. Hasta allá afuera siento pena, ojalá volvieran esos tiempos pero no que el tiempo vuela. Estoy empeñado en salir de la rueda, porque para vivir tu vida bro nadie te espera. Hasta allá afuera siento pena, ojalá volvieran esos tiempos pero no es que el tiempo vuela. Dale, subo para Parna que solo sale, así va lo real, sumérgete en el mundo que gira como el CTD. Dale, subo para Parna que solo sale, así va lo real, sumérgete en el mundo que gira como el CTD. Dale, subo para Parna que solo sale, así va lo real, sumérgete en el mundo que gira como el CTD. Vamos Martina, vente pa' acá. A ti que me has pillado observándote en En silencio, silencio. como tratando de darle explicación a tu belleza. Dicen que la belleza es lo que uno ama. Si esto es así, o tú eres muy guapa, o yo te quiero mucho. Cambio el clima con la mente, llevo la rima al clímax, quito las nubes de la cima para que estés caliente. Y no es que fuera yo un valiente, pero maté al dragón y fuimos como dos adolescentes hacia aquel vagón. Necesito agradecerte este afecto natural, sin calcular, es tu amor sin cláusulas. Inauguras el día con fábulas, como un caballo blanco te sientes, odias las jaulas. Te traje un trozo de horizonte y nunca estuve en él. Mírame a los ojos de nuevo y te lo descubriré. Dime que sí, otra vez con la mirada, y en aquel vagón supimos que la suerte estaba echada. Tu alegría gratuita, tu sonrisa por defecto, ni que el mundo fuera perfecto. En serio, eres para mí un misterio. Te quiere todo el barrio, te quiero todo el rato. Y si lo pienso desde que te tengo nada es igual, porque tú me has demostrado ser un ser especial. Con tu extraña elección, no sé lo que llamó tu atención, si no me cabe ni un defecto. Pero pronto te convertí en la causa por la que luchar. Pronto supe que tenía muchas cosas que cambiar. La pereza erradiqué, enemiga de mi amor. Al fin me voy a dedicar a devolverte este favor de acompañarme y ayudarme en los caminos de la vida y en el trabajo también, armonizando mi caos sin contagiarte de mis depresiones y malos humores. Dile a los MCs que lo único que tengo de genio es mal genio. Dile a las chicas que soy como un crío pequeño, que nunca tengo sueño, que vivo en un alambre por la presión, pero siempre tengo hambre de tu alegría gratuita y tu sonrisa por defecto. Ni que el mundo fuera perfecto. En serio, eres para mí un misterio. Te quiere todo el barrio, te quiero todo el rato. Tú no eres tímida, tú no eres tibia, me das envidia. Contigo quiero estar, eres mi amiga y mi maestra. Lidia, mujer anfibia, contigo sé que no me voy a apalancar. Mi Cleopatra, llévame a Nueva York, quiero pasear a tu lado. Anónimo, como si fuéramos los últimos romanticistas que bailan abrazados entre los turistas. Mucho viaje queda por hacer y cuando estamos separados Hola, te llevo buenas dentro tardes, de mi Manu, que ser. saluda, Te Manu, mando que Hombre, saluda. Vicente, ¿cuánto tiempo? cuando estoy debajo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? de tu alegría gratuita y tu sonrisa por defecto. Ni que el Estamos mundo de vuelta. fuera perfecto. En serio, Tomé unos días de descanso ahí que me hacían falta. te quiere todo el barrio, te quiero todo el rato. Mujer trabajadora, Ahora volvemos a la cañita. mujer real, por eso tu hombre te adora. Yo te he visto levantar un imperio sola y vi tu empeño en evolucionar como persona. Yo voy a estar ahí, a tu lado crecí, los dos crecimos. Muy sí, bien. claro que sí. Yo Maravilla. por todos los posibles Bien, recién caminos comido. elijo Yo uno, recién levantado. todas las posibles compañías, te elijo a ti. Siempre nos quedará la Riviera Maya.
Llévame a envejecer aquella playa, con tu sombrero y tu botella de cerveza verde, viendo los barcos que se alejan y se pierden en tu alegría gratuita y tu sonrisa por defecto. Ni que el mundo fuera perfecto. En serio, eres para mí un misterio. Te quiere todo el barrio, te quiero todo el rato. Tu alegría gratuita, tu sonrisa por defecto. Ni que el mundo fuera perfecto. En serio, eres para mí un misterio. Te quiere todo el barrio, te quiero todo el rato. Especial dedicación para la pequeña Aliyah. A ver, venir a buscarme. Aliyah, te quiero todo el rato, te quiero todo el rato. Sí, libro hoy y mañana. Y luego ya entro el turno de mañana, así que por las tardes puedo estar por aquí. Te quiero todo el rato y tu mamá también. Sí, yes, yes. Let's go. Te quiero todo el rato y Nala y Nico también. Una locura, un error, una trampa de amor, una aventura. Yo no sé si es tu nariz o tu cintura. Me tienes bajo shock. Con tu lenta tortura, mala para la salud. Tanta turbulencia, yo que ya me había acostumbrado a la soledad. Y ahora llegas tú con tu dulce impertinencia, tu loca extravagancia y tu fragancia fresca novedad. No, no, no quiero saber de ti. No, no, no quiero salir de mí. Cuando te dije que tenía el corazón de piedra, yo no sabía que tenías tú tanta fuerza. Mazas y catapultas. Ay. Y ahora aquí estamos, esperando que venga Martina o Isaac a buscarnos. Mazas y catapultas. Eso que me das me mata despacito, solo un poco más, como un yonki me repito. Sé por dónde vas, hoy iré a tu garito, voy a provocar un encuentro fortuito. Ya sé que te dije que en mi vida el amor tiene un monumento que es de puro cemento. Ahora llegas tú y despiertas esa flor con besos que me rompen por dentro. Mira, es tu inocencia lo que quiero salvar. Creo que eso mismo es lo que me atrapa. ¡Martina! Me dice déjate llevar. Martina. Otra voz me dice mientras puedas. Lo viste ayer, ¿no? Cuando la pilló Auron. Yo estaba en el trabajo, lo vi. Madre mía. Auron o Gustavo. Cuando te dije que tenía el corazón cerrado, yo no sabía que tenías tú un arsenal guardado. Mazas y catapultas, mazas y catapultas, mazas y catapultas, mazas y catapultas, mazas y catapultas. Mazas y catapultas, mazas y catapultas, mazas y catapultas. Tú eres un desastre. Hombre, claro. Normal. Un error, una trampa de amor, una aventura. Yo no sé si es tu nariz o tu cintura. Me tienes bajo shock con tu lenta tortura. Mala para la salud, tanta turbulencia. Yo que ya me había acostumbrado a la soledad. Y ahora llegas tú con tu dulce impertinencia, tu loca extravagancia y tu fragancia fresca novedad. Tú no tienes nada que hacer. Tú no tienes nada que hacer. Ha venido el asesino fino que te mata de placer. Abre paso, llega que exijo. Decir mi propio nombre me produce vértigo. Recupérate del susto y
Dame los honores de César Augusto. Sueno bien entre los jefes, hago lo que quiero. Me siento en este ritmo como un jeque petrolero. Vine haciendo surf en un rayo. No, estarán haciendo algo. Estarían haciendo algún trabajillo. Y tengo que esperar. Porque andando no voy a volver. Si quieres aprender te damos una lección. Chicos, eres listo, no me intentes joder. Hasta ahora solo has visto un poco de mi poder. Así que no quieras saber con quién estoy relacionado. Dame mi respect a mí y a mi conglomerado. Cuando Javi llega al puto micrófono, corre la voz y toda la gente se acerca al super estilo suave como el algodón. Prepara tus oídos para la fiesta. Sabu te hace levitar con su voz angelical. KCO tiene el flow más cabrona y el del ritmo tropical es enciclopedia. Este que se viene, dale man. Esto suena en sus cabezas, solo sueñan con grandeza. Sigilosamente entra y destruye su fortaleza. Simple y minimalista es esta pista para mi otra conquista. Suele meterme en la lista, el hombre orquesta, el gran liricista. Lo pillo, me lo empollo, me lo follo si no hay fuelle. Te agarro por el cuello como a pareja de bueyes. Comencé muy pronto cuando en Madrid ya firmaba el muelle. Ya de pequeño tenía el campeón son un fly, un flow de reyes. Puede que te desmayes, puede que te desmelenes, puede que te entre de repente dolor en las sienes. Pero lo que seguro es que cuando llego y me subo solo llegas a mi suela y eso en el fondo te duele. Bolos en vela, los que hieren me la pelan. Se les debe venir de lejos, muchos son unos parguelas. Todos quieren su parcela, todos quieren su chale. Quieren joder con nosotros pero no tienen caché. Hoy me llama Ibarra para escupir unas barras. No como a vosotros porque sos unas barras. Yo y mis pepinos, tú y tu huerto, ¿quién barras? Como a ranas, hacia el sembrado no agarra. Dice que los números envidios te avalan. Miles de millones tienen gatos que callan. Crees que eres su máquina si un par de chavalas te alaban y con tu miembro te empalas. Nosotros ensayan, nosotros ensayan. Mi conglomerado no fallan y somos like iron. Sí como el hielo, pues antes que doblarnos nos partimos en dos. Anoche soñé yo que yo era un cocodrilo. Bajaba con sigilo por el cauce del Nilo. Entonces el faraón se arrimó muy al filo. Al puto Akenatón me lo comió. Se han olvidado de Eddie. Oh no. Nosotros el pan de leña, vosotros el pan bimbo. Vosotros bailáis bimbo, nosotros más como Rimbo. Malditos del hip hop, solo rimas y ritmo. Soy del subo cuando agarro mix. Más en blue que le panorama mix. Melodies and tricks, como punch and kicks. So mi fluo de luego como Kung Fu Fix. Hago nueva rings, so mi combo de links. Esto es rap metaphysics. Nada más que haciendo aerobics, yo lo mando a Twin Peaks. Materializo en insofacto aquello que yo creo y pienso. Futuro oscuro le auguro a los que quieran ser adversos. Advierto desde lo lejos su complejo, su tropiezo. Pienso que en vez de los sesos lo que tienen es un queso. Tanto que habla, te llenan la boca para hacer eso. Tanta mierda, van cayendo por su propio peso. ¿Quién son los que mantienen el progreso? Ninguno que quiera va a salir ileso. Te some del peso para dejarte tieso en este proceso. Peso por mi paso. Adelante, Vicente. Tampoco son escasos. Que van camino al fracaso de los egoístas. Recogen los pedazos. No hay tiempo. Deja la puerta abierta. Me desplazo, que te alcanzo y te paso. Caso raperos quemados por el Ya aún hay hueco. llevan del mazo. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Quien como yo, junto a KCO, Pues nada, resumen así de lo de estos días. Pues nada, Eddie y Val lo dejaron. Más o menos, bueno, lo dejaron. Nunca tuvieron nada, pero bueno. No es que lo hayan dejado. Y Eddie estuvo pobriño deprimido, pero ya se le pasó. Y ahora volvemos a las chambas. Volvemos a trabajar. Tenemos ahí cositas que hacer. Entre la pizzería, desguaces y alguna cosita nueva que me apareció por ahí, creo que vamos a estar entretenidos. Y que le den a las mujeres. Sí, Eddie Dramas, tal cual. No quiero más dramas en mi vida. Aunque van a venir solos, ya os lo digo. Los dramas van a venir solos. Tengo un par de conversaciones pendientes. Que no sé si serán hoy. Puede ser que sean hoy. O no, no lo sé. Tengo que hablar con Val porque últimamente está bebiendo demasiado. Está borracha todos los días.
and try to enjoy your life. tiene algún tipo de problema y no quiere dejarse ayudar. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with Y tengo que hablar con el que es su pareja ahora mismo. Porque el hijo de puta la ve así y no le dice nada. Me voy a cagar en Dios. Pero intentaré no hacer mucho drama. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. No, coño. Scared that you'll figure it out. Está con el camarero de aquí, del Yellow, del bar este, del... Un motero del norte. Pero vamos, que a mí me la pela. Que esté con quien quiera. A Eddie le jode que esté... Verla así, que está borracha todos los días y... Bueno, verla no, que se entere porque se lo contaron. Que tampoco tengo mucho que... Eddie tampoco tiene mucho que decirle, ¿eh? Es decisión de ella. Si quiere estar borracha todo el día, pues... Al final... A mí lo que me jode es que sé... Bueno, a mí. A Eddie lo que le jode es que sabe que tiene un problema. Y no se abre, no lo cuenta. No se deja ayudar. Claro, por eso. Y al otro, yo hablé con él y le dije que bueno, que ella va a decidir, que él no es cosa nuestra y tal, que yo no tengo ningún problema con él, pero que no le haga daño. Y no lo está cumpliendo. No lo está cumpliendo. No está cumpliendo con su palabra. Así que va a haber que tomar medidas. They're never tiring, no, now they feel the fight in them. They feel the fire sweep, take over entirely. They feel it growing, it's showing the feelings. They keep overflowing, always stoking the fire. Adrenaline is overloading, hit the mat like a fighter. They never let up, never throwing, giving to their desires. No, they keep working on Matarlo no, tampoco vamos a llegar a esos extremos. Pero hablar con él y decirle las cosas, joder. A ver. Si tanto la quiere y tanto le importa, pues que la cuide, ¿no? Digo yo. Si no, ¿qué mierda está haciendo? Por darle un poco de salsa también al asunto. ¿Qué ha pasado? Algo pasó. A ver, si no puede venir que me lo diga, que llamo un taxi, coño. Oh, yeah. Si es que están abiertos, claro.
Oh. Si es que están abiertos, claro. Sí, si no puede, llamaré a un taxi. Pero que me lo diga, claro. Si no, igual viene ella para acá y mando el taxi también y al final... Es Customs, bloque... Pizzería, también está abierta la pizzería. Están en la pizzería, en serio. Voy a llamar a Isaac. ¿Qué pasa, hermanito? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿A qué andáis? De puta madre, tío. Aquí estaba dando una vueltecita con unos colegas, estábamos hablando de unas cosas y ahora acabo un poco, si quieres nos vemos. Ah, vale, perfecto. No, le dije a tu hermano a ver si me podía venir a buscar, que estoy aquí en el hielo tirado, pero... Ah, bueno, pues ahora nos pasamos, sí, no te preocupes. Acabo esto y nos pasamos. Vale, perfecto. Venga, hermano. Venga, hasta ahora. Venga, calla. Pues sigamos esperando. Sigamos esperando. Vamos a buscar otro temita, venga. Mientras estamos aquí escuchando música de chill. Mamá. No sé si aguantará el PC hoy, ¿eh? Me está haciendo cosas extrañas, no sé si tendré que reiniciar, ¿eh? ¿Cómo? ¿Un coche? Ah, vale. ¿Qué es la vida sino un soplo de brisa que se desvanece tan deprisa que no llega ni a sentirla? A veces me hago el frívolo, pero es mentira. Finjo que no siento ni padezco, que es mejor estar solo para no guardar afecto, que es mejor estar solo. Pero no es cierto, quizá hasta que la muerte no nos hace un guiño, se lleva un ser querido, vivimos dormidos. Solo entonces comprendemos el cariño que sentimos y lloramos por aquello que perdimos. Solo queda el olvido, no cura las heridas, pero al menos desinfecta los sentidos. No es posible olvidar, solo hace dormitar los recuerdos en un limbo del cerebro que no quieres visitar. Dama de la guadaña, calavera pálida, amiga de la espada, de la tierra, de las lápidas. Siempre te llevas a los más alegres en tu pompa fúnebre. Escribo estos versos a finales de septiembre, con el corazón dolido y sin saber qué hacer, llorando un ser querido que no va a volver. Las noches son frías, las hojas caen y no deja de llover. Pienso que por mucho que me expresen no me pueden comprender. Voy a escribir los versos más sinceros que jamás se hayan hecho. Hacerme prisionero de sus besos en ese lecho de laureles y romero, de celos, deseo, que ahora yacen deshecho. Hacerme prisionero solo de aquello que quiero, que no se lo lleve el viento, eso lo decide el tiempo. Ahora que entiendo cuán frágil es la vida, vida de sentimientos, de idas y venidas para un solo trayecto. Nacemos y morimos y solo queda el silencio. Si lo pienso me ahogo como en un mal sueño. Cuando eres pequeño sientes miedo de aquello que hay fuera. Ahora siento lo mismo, pero veo una calavera que sonríe desde el abismo. Dice espera, todavía no es tu turno. Otro se tiraría y libraría de este mundo, pero lo veía demasiado profundo. Prefiero ver amanecer el día escuchando a compás segundo, con aquellos que me cuidan y yo cuido porque es justo. Porque es justo.
Por mi familia solo dame otro segundo, otro suspiro de esta vida, otro latido que reviva este corazón dormido en carne viva. Yo la esquivo, no me sigas, lo que has dicho es mentira. No te acerques, no me toques, no me digas cuál es flor y cuando expira. Somos solo esporas que algún día se funden con la flora. Todo es más hermoso si por el camino se demora y todavía no es mi hora. Somos solo esporas que algún día se funden con la flora. Todo es más hermoso si por el camino se demora. Todavía no es mi hora. Las agujas devoran. Allá porque yo. Somos solo esporas que algún día se funden con la flora. Y todo es más hermoso si por el camino se demora. Volveremos a vernos. La madre de la guadaña, calavera pálida, amiga de las malas de la tierra de las lápidas, de la tierra de las lápidas. Si je te disais que ce qui est dingue pour moi, c'est de passer 40 années de sa vie à travailler 8 heures par jour, 5 jours sur 7, dans un bureau minable, avant d'être jeté et de se retrouver dans un asile de vieillards, à appeler la mort de ses voeux, dans l'angoisse de ne pas arriver jusqu'au toilette à temps. Pour toi, ce n'est pas de la folie, ça. Cuando yo dejé de, cuando parecía que todo era tan, los 4 por Marruecos escuchando jazz, cuando Papa Sele, cuando tú estabas quieto y nosotros éramos tan, cuando Pompeya vio estallar el volcán, pisando fuerte, volando recto. No quiero verme como alguno que recuerdo, colgado del puente, ojos abiertos. Hasta mi muerte creo que seguiré jodiendo. Aquí se suicidan 10 personas cada día, 200 lo intentan. ¡Qué herejía! Acto de libertad o de cobardía. ¿Qué dirías? Espera, el que no pidió venir aquí puede irse cuando quiera. Cuando murió mi abuela Lola yo estaba encerrado. No fui para que mi familia no me vieran esposado. Dijiste que Proyecto Hombre era una academia. Hasta que entré un día, la vi allí fregando. Comprendí por qué mi tía siempre estaba peleando. Entendí que era el dinero y que mis padres gritaran tanto. Mi ma en el bar, toda la tarde trabajando. Mi padre por la noche con navajas y borracho. Normal que se levantara, luego cruzado. Hay muchas cosas que no entiendas cuando eres muchacho. Hay muchas cosas que no sabes y que te dejan rastro. Hay mariposas que aletean y crean tornados. Te vi comerte más de 10, le vi quitártelas de la... forcejeando, no sé qué ser real, solo estoy recordando. Si yo fuera mi propia censura, lo acabaría dejando. No es solo mi vía, sino otras vías que trascienden a la mía. Ay, a ver si vienen de una vez, tío. Demasiado sincera en un lugar de hipocresía, en un mundo de barreras. Me gustaría que todas esas cosas no las recuerde. Prefiero recordarlas, tenerlas presentes. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte. Jamás te avergüences de aquello que te hizo. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte. Jamás te avergüences, jamás te avergüences. Cuando tú eras tan, cuando yo era tan, cuando mi hermano era tan, cuando todos éramos tan. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte, hermano y hermana de este mundo. Ah. ¿Ese quién es?
¿Le hablaré a este o qué? ¿O esperaré a que venga Isaac? Puede ser camarero de aquí, imagino. A ver si abren el hielo y me entro a tomar una birra fuera, esperando. Espero dentro tomándome una birra, por lo menos. Sí. Buenas. ¿Qué tal? Aquí estamos. ¿Es abiertos o qué? Ahora ya sí. Ah, maravilla. ¿Me pones una ¿Necesitas birrita ahí? Sí, ¿Una me pones birrita? una birra. Perfecto. Vale. Espérate un momentico. Tranquilo. Hostia. Me está ¿Qué ha pasado? fallando el datáfono. Espérate un momento. No, no te preocupes. La cobertura aquí arriba, pues normal que falle. Y me acabo de quedar completamente petrificado. Hostia. ¡Ay! Se me han anclado los pies. Voy a intentar lavar la carita y me conseguía. Vale. Te espero fuera.
Dime. Hermano, tú tienes de casualidad... Estoy yendo para allá por ti. Vale, tengo ¿Tú de que... casualidad tienes la tabla empresarial? Que me he dado cuenta que he cobrado, tío. No, da igual, no te rayes. La tengo en el... Ya, pero tú sabes... En la casa. Tampoco es plan de cobrar por la cara. Bueno, ahora ya está. Ahora ya no hay Me más. has dado el sueldo pensando que estaba ahí, tío, y bueno, tampoco es plan, jefe. No te preocupes. Vente para acá, estoy esperando. Venga, de una. Venga. A ver. A ver. Pues... Aquí fuera a lo mejor pillo mejor cobertura. Qué baja, tío. Ay... coño, joder. Coño, joder. Que me acabo de despertar, tío, y no río. Don't worry. Pero no hay cobertura, mírate. No te rayes, da igual. Si me vienen a buscar ahora. Hermano, es que... ¿Tú me escuchas ahora mismo? Sí, te escucho. Vale, pues perfecto. Simplemente, cuando intento darle al botón del datáfono, como que me da una electrocución y a tomar por culo. Joder. Pues Pero vaya con movida. todo, con todo. O sea, no te puedo ni sacar la cerveza desde el bolsillo. Qué raro. Bueno, no te preocupes. Intenta despertarte bien, a ver. Pues sí, no me va a quedar otra. No me voy a lavar la carita, me voy a dar una ducha, a ver. Muy bien. Bueno, pues nada, que te sea leve, tío. Venga, tío, perdona por la cerveza. Nada, no pasa nada. Venga. Vamos, manito. Hasta luego. ¿Me llevas allá ¿Está bien o qué, hermano? al norte o qué? ¿Al norte? Sí, Sí, más a o ver. menos, ¿dónde? Sí. Ahora necesito lo de la pizzería, me acercaré y salgo de servicio. Sí, si no, vamos por casa y te saco yo con la tablet o lo que sea. Vamos para allí, sí. ¿Qué tal todo? Pues de puta madre, tío. Ahí estaba haciendo negocios con los que vinieron al local de la pizzería. Sí. A la protección. Los colegas. Nah, y bien, tío, me caen de puta madre. Sí, son buena gente. Yo lo poco que hablé con ellos. Si necesitas merca de lo que sea, dímelo que yo te la consigo al mejor precio, tío. Ya, pues imagino. Pues perfecto. Y bueno, y por eso se la da ya a José, porque a lo mejor José conoce mucha gente por la pizzería. Aunque él crea que no, ¿sabes? Es que él puede tirar de eso, tío. Ya. Y... Estaba pensando yo... Giorgio a lo mejor mueve, ¿no? No sé, se lo comentaré, a ver. A lo mejor se aburre ahí de lo suyo y... Puede ser. Poco. No le diga que es mía, pero... Ya, obviamente. Y... Sí, al final cuanto menos se sepa, mejor, siempre. Claro, tío. Tú le dices que te la has encontrado por ahí o lo que sea, es un loco y ya está. Claro. Luego que te la ha ofrecido y tú le has pillado todo lo que tenías, ya está. Sí. No te va a chivar porque nada que pierde el curro, pierde la amistad única que tiene, ¿sabes? Claro. De mí pues le debería chivarse a lo mejor. No creo, ¿eh? No, no, confío en él, me cae muy bien, eso te lo digo, pero... Sí, pero mejor... Que no tiene nada que perder conmigo porque no tenemos ningún... Claro. Ningún hilo. Sí... Sí, estas cosas, cuanto menos se sepa, mejor siempre. Sí. Aunque confíes, cuanto menos información se le dé a la gente, mejor. Yo no suelo hablar con nadie de nada, vaya. O mucho contigo, ¿sabes, mi hermano? Claro. Bueno, con el Coco se hablo bastante, tío. Sí, claro, pero con él es más normal.
No, pero aparte de ser lo que sea, me ha caído de puta madre, que a mí me da igual lo que sea alguien para hablar con él. Obviamente, obviamente. Pues ayer nos vinieron por allí uno de ellos a pillar comida por la pizzería. Y también ya me dio su número de teléfono también, me dijo que cualquier cosa que los avisase. Es muy buen tío. Bueno, Sí, su sí. gente también, ¿sabes? No conozco a todos, pero la mayoría me cantó bien. A ver, amigo, ¿qué me das por todo esto? Bueno, nada mal. Hostia. Coño. ¿Dónde estáis? Estoy ya yendo al sur. Que me iba a Paleto, que tenía que dejar una cosa. ¿Y la moto que la tienes? ¿Full tuning ya de todo? Sí, me dejé 90.000. Tío puta, tú. Entre la moto y el tuneo. Pues bueno, es lo que hay que invertir a veces, ¿sabes? Hombre, claro. No, está bien, es muy buena inversión. Y tanto, tío, todo es gloria. Mira el tubo de café. Pero bueno, me imagino que esto para hacer chambas tú solo va mejor, ¿no? ¿El qué? Para hacer tu chamba solito que te da de puta madre. Porque Vale, correrá más. con quien sea, bueno. La cuestión es lo que te dije, tampoco es la velocidad de girar. Ya. Si esto maniobra que flipas. Pues la moto de los maderos, yo te digo yo que corre más. No, hombre, obviamente. Pero no creo que maniobre como esto. Esto es fino. Claro. ¿Y tu hermanita qué tal? ¿Estaba también por allá abajo? Sí, la verdad que le va de puta madre. Entre el curro y todo lo demás, no. Maravilla. No me puedo quejar. Me estás calentando el culo con los petardeos esos. A ver si me vas a quemar la chaqueta. ¿El qué, hermanito, perdón? Que con los llamas esos que echas por atrás que me vas a quemar la chaqueta. Es que no veas, ¿eh? Te la agujaré un poquillo, pero bueno, te la pago, hermano, la chaqueta. No, don't worry. Ya estamos en ese proceso. Antes estábamos tiesos los tacos, hermano. Sí, ahora va bien la cosa, ¿no? pizzerías. Hombre, claro. Montando pizzerías, compadre. Buah, tengo el coche en el puto depósito. Pues yo vuelvo ahí. Ayer me comentaron una cosita. Estuve con Dan, ¿sabes quién es? Bueno, no sé, alguna vez igual lo viste. Un colega mío que trabajaba en el Burger antes. Y me estuvo contando cosas que a ti igual te interesan, ¿eh? ¿Cómo, perdón? ¿Qué es lo último? Que estuve con un colega que me estuvo comentando unas cosas que igual te interesan a ti también. Ah, de puta madre. ¿Escuchaste hablar algo del boosting o algo así? No. Pues es un rollo que se hace con la tablet de las carreras también, con el equipo de las carreras, pero se usa un pen diferente y trata de coger coches y llevarlos a un punto. Eso es lo mío, eso es lo mío. Sí, y va subiendo de nivel y es que hay una movida que te puedes quedar con los coches, tío. Ah, vale, sí, una vez voy a escuchar.
alguna movie, ¿sabes? Una leyenda urbana. Flipas. Lo que pasa es que hay que subir de nivel, ¿sabes? Y bueno, el único riesgo que hay, por lo que me dijo, es que los coches que vas a pillar están vigilados. Tienes que pelearte con gente. ¿Dónde puedo comprar eso? Pues este chaval me lo consigue todo, si quieres. Ya, pues de una. Bueno, le voy a preguntar a Coco de antes, ¿no? Por si acaso me lo consigue. Claro, más barato, lo que sea. Exacto. O si ¿Coco? sabe algo. Una pregunta, me acaba de comentar un colega, que también es otro hermano de otra madre, ¿sabes? Que es de la pizzería. Lo del tema del boosting, ¿tú sabes algo? Ah, vale, bueno, si yo te lo... Si lo pierdo lo que sea, te lo pago, ¿sabes? No, si es para usarlo yo, vaya. Ah, hostia, pues de puta madre, tío. Gratis, hermano. ¿Cómo? Así. Joder, te flipas. Me lo va a dejar. Vale. De todas formas, el chaval este le dije, para tener uno en casa, ¿sabes? Para nosotros, para todos. Sí, eso sí, si quieres comprarle uno de todas maneras. Claro. Lo de mientras a mí me lo va a dejar y después se lo devuelvo, ¿sabes? Para yo usarlo un Sí. poco y luego. De puta madre. Así Sí, sí ves merece la cómo pena. es. Claro. No, si merecer la pena, merece. ¿Eh? Por lo que me dijo el pavo este, lo de los coches está muy chetado, eso, lo que te puedes quedar con el coche. Le borras el bastidor, ¿sabes? Sí, la matrícula está Sí. y fuera. Lo único malo es que si te pilla la poli te quedas sin el coche, obviamente. Obvio. Bueno, pero habrá que darle caña, ¿no? Pero que te lo puedes guardar y todo, ¿sabes? Está de puta madre. Y se mueve todo con criptos. Bueno, ya te explicará Coco. Sí, él sabe mejor que yo, seguro. ¿Dónde estáis vosotros? Ah, vale, yo estoy con Eddie. Vamos a la pizzería. Ayer José se bajó a 2 tíos aquí con puños americanos. ¿Cómo? Sí, con el bate. El puto José. Y luego me enteré que fue el chaval este, mi colega, ¿sabes? Que tuve que coger me dijo que tuve que coger un tractor aquí, en la pizzería, y lo tuve que llevar casi hasta el norte, chaval. Flipas. Y claro, los pavos que estaban defendiendo el tractor se quedaron aquí. Y pillaron a José aquí atrás, que casi lo tumban.
Hostia, mierda, me olvidé de ir al cajero, tío. Hostia. Nada, pasa nada. Malo será. $2.600 que me saqué en ese desguace ahí en un momento. Nada De mal. puta madre. Sí. Pero la que renta que flipa son los amos, tío. Sí, claro, hombre. Pero, tío. Es lo Vente conmigo, luego uno. Vale, pues podemos ir después. Es lo que más... Sí, hombre. Y si tienes suerte ya no te digo nada. ¿Sacaste algo más así, tocho? No, hombre, mejor que el otro que te dije que saqué, ¿no? Ah, vale. Es mejor que eso, nada. Hombre, claro. Lo que sí, si tienes algún cuchillito por ahí, igual me viene bien, ¿eh? Para tener Sí, te encima, puedo dar ¿sabes? uno. O te lo pago, da igual. Y no pasa nada, con que me dé 2.000 pavos me sirve. Claro, por eso. Porque tengo pasta, tío, es que no debería estar mal. Tengo 32.000 y me gasto 90.000 en la moto, ¿sabes? Yo también le tengo ganas a una moto o algo así, tío. Pero bueno. Guau, pues esta te la recomiendo 70.000 pavos, tío, y es bonita, es mi además. baby, tío. Y es bonita, bonita. Que a mí la de José, por ejemplo, tío, sí, correrá más lo que quieras, pero es que no me La termina sangre de... brava, le llamo, brother. Hombre, ya, por el color que tiene y todo. Está guapísima. Buena compra, tío. A mí me flipa, tío. Sí, sí, sí. Le tienes miedo ya. ¿Eh? Que ya le tienes miedo, tío, y le has sacado poco. Ah, claro. Ya la reconocen. Tendrás que cambiar el color de vez en cuando, ¿no? El rojo es lo que me Ya. puede, tío. Hombre, claro. El rojo es mi color, tío. Claro, pero digo, para que no te la reconozcan, para que no te tengan miedo. Ya, sí, bueno, tengo cara. Le cambié una cara. Sí, por ejemplo. Pues, tío, tuve un problema cuando fui a hacer el desguace este, tío. Las putas ganzúas. Madre mía. Me temblaba el pulso que una barbaridad, ¿eh? Mira que yo no suelo fallar el... No suelo fallar uno, ¿eh? Pero me cargué 2 ganzúas, macho. Sugar. Voy a ir un momento al baño, vengo, bajo ahora. Que me meo. Vengo ahora. Opa.
Eddie, hermano. Sí, Me voy a dime. acercar a una cosa, tío. Y me paso ahora por aquí si estás. ¿Quieres que Vale, te acerque vale. a algún lado o algo si tienes tu vehículo por ahí? Al depósito, si puedes. Si no, da igual, tampoco pasa nada, Sí, claro, te llevo. Pues venga, va. ¿Cómo va esta moto, tío? Me encanta, ¿eh? Bueno, también te digo, en tus manos, pero en las mías... Ah, pero... Yo te enseño truquito. Esto es práctica, tío. ¿Tú te crees que yo cuando empecé a manejar una moto también era bueno o qué? Obviamente, todo se aprende. Después también influye un poco, pues, que tengas un poco de don. No sé, es verdad que con la moto mucho mejor que con el carro. Vaya que con el carro últimamente también... Ojito, Ah, conduces bien en general. Claro, con la bipago me voy para allá y me vuelvo para acá y no ve cómo se la come. Claro. Se nos me pensaba que no iban a para allá. Muy casual. Yo ni los vi. Perfecto. Estamos bien, bueno. Ahora nos vemos, ¿vale, guapión? Venga, No, vaya bien. Bueno, vamos a ir a un cajero a meter la pasta esta, que no me mola andar con todo eso encima. Bueno, con todo eso, con 2000 pavos de mierda. Pero bueno, no me molaría que me los quitasen. Está roto, tío. Fai a ruido a 6 e luogo.
Está roto, está hecho mierda. Pero... Sí, sí. Muy bien, muy bien. La policía, sí. Muy bien, la policía. Con la madre que los parió, tío. No se puede hacer, tío. Puto policía, que casi matan a un puto civil. De verdad, macho, que yo... ¡Flipo! Van por culo. Los de puta. A flipar. ...65%. Debería llevarlo al taller, pero bueno. Creo que me voy a preparar algo de comer, ¿eh? Voy a tardar 2 minutitos. Voy a dejar aquí a Eddie. Aquí o arriba, mejor. Tardo un minutito.
Ay, ay, ay. Bảo vệ, hảo吗？我了解。I can't wait to go home and exfoliate. I was thinking you could come over and watch me work out. It was amazing. The blonde one called the other blonde one a fat dumb slut and then got her revenge by sleeping with her husband and her dad. Well, come over next week. I think they're having an all-day marathon. No se me queme la pizza, ¿eh? No se me puede olvidar. No se me queme la pizza. What's shaking, buddy? I'll pay you back as soon as I can. Felt like I was in traffic all fucking day. I fucking ran out of gas in traffic. We gotta finish talking later, dude. Call me back. Pizza con piña. No, sin piña, por favor. Pizza con piña es un postre, no es una comida.
Necesito comida. Tengo hambre. No viene ni Dios por la pizzería. Heidi, macho. Te voy a tener que despedir, tío. ¿Qué pasa, feo?
Degassi to the shop. Who am I driving now? What are you driving? Come on, Shorty. We're not riding LSD for our first date. I won't play you like that. Yeah, I got a little white berry all rolled up. Why don't we just run a movie? No, bro, it's all sounding a little más stressful para mio. Están los huevos de estar en la pizzería. Necesitamos gente. Mierda, la pizza. Ahora. Making you laugh, how did things get so bad? How do I make you so mad? I look at you and I miss what I've seen. A smile so bright with your eyes so green. And I'll wait for the day it comes back to me. I'll wait for the day it comes back to me. So call me blind and blow my phone. Leave my side, be alone. I hate to fight but won't be gone. You're the one that I still want. I'm losing sight of what is right. I'm hoping the worst of you brings out the best in me. And through the night, you never see my side. So I'm hoping the worst of you brings out the best in me. Casi está la pizza, ¿eh? Ay, qué hambre tengo, Dios.
Ah, bueno. Habrá que ir a hacerse el seguro. A ver cuánto cuesta. Hostia, la pizza. Comida. Venga ahora. Ahí estamos. Comida. Vamos a colocarnos por aquí. Tranquilamente mientras como. Si viene alguien, lo atendemos.
Qué rica pizza, Dios. Qué hambre tenía.
better about picking your lane, right? Yeah, things are gonna get better real soon. Yeah, I'ma just do me, you just do you. I swear it's gonna get better real soon. Don't let anyone tell you what you should do. I got a clear view. We're gonna make it soon. Just keep pushing through. You're what you got to lose. You're what you got to lose. You're what you got to lose. Just keep pushing through. Cause what you got to lose. 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 I won't give up. I won't back down till the line 6 feet underneath the deep ground. I won't give up. I won't back down. There's nobody stopping me except for me now. I won't give up. I won't back down till the line 6 feet underneath the deep ground. I won't give up. I won't back down. There's nobody stopping me except for me now. And let's be honest, life's a competition. So if I'm going to play, then I'm gonna play to win it. I refuse to sit and rot at a desk all day unless I have a passion I'm working towards, okay? I'd rather be dead on the outside than inside. A bullet to the head than 25 to life in a cubicle alone, just trying to get by, building someone else's dream instead of building mine. If you're hearing me, this is meant to inspire. If you have a dream or if you have desires, a girl in your life that's making you feel that fire, go fight for her man, go die for her man, cause you only have one life, one chance to do it, one chance to prove it to yourself, so don't lose it. You got this, fam, just keep pushing on through it. One day you'll look back so glad you pursued it. Yeah, things are gonna get better real soon. Yeah, I'ma just do me, you just do you. I swear it's gonna get better real soon. Don't let anyone tell you what you should do. I got a clear view. We're gonna make it soon. Just keep pushing through. You're what you got to lose. You're what you got to lose. You're what you got to lose. Just keep pushing through. Cause what you got to lose. 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 Ay, estoy quedando empachado. Puedo más. I won't give up, I won't back down till the line 6 feet underneath the deep ground. I won't give up, I won't back down. There's nobody stopping me except for me now. I won't give up, I won't back down till the line 6 feet underneath the deep ground. I won't Ah, I won't back down. There's nobody stopping me except for me now. madre mía. I got the formula and I'm about to drop it loud. So what we talking about? There is no talking now. We take action with passion. We're rocking now. It's tick-tocking now. The clock's talking down. And all I hear is haters try so hard to talk me down. But they can't stop the sound. Already on the ground. Everything is growing faster than I can count. You ain't gonna stop me now. Because I got this now. I got the formula and I'm about to drop it loud. So what we talking about? There is no talking now. We take action with passion. We're rocking now. It's tick-tocking now. The clock's talking down. And all I hear is haters try so hard to talk me down. But they can't stop the sound. Already on the ground. Everything is growing faster than I can count. Everything is growing faster than I can count. I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled around, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show 'em what I got, I'm competitive. You know I'm about to go lost, I won't let
Hi, I dropped by my headshots yesterday for the modeling gig. My name's Lisa. Mamá. Ah, no puedo más. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just get by in everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Bueno, estamos ready. Oh, mamá. Vaya empacho tú. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. Que no funciona bien, tío. Lo das a usar, no lo usa. Y las ganzúas igual fallan también. Cagan en Dios. Oh yeah. Big moves, I'm that dude. Bet I see you from the top, yeah, real soon. Looking down on the haters that I've been through. Told them I'll see you later, yeah, big truth. I keep a real good pace. Built a big house, damn, look at that place. Up in my mind, cause that's my space. House so big, full of positive things. And I can't be shook, cause I ain't no rook, man, I wrote the book. Now I teach how to cook them beats like, look, making things look good. I just want trophies, blacks with a whole gold if you know me. Gotta go record on the wall, look close. He got that record all alone, like lonely. I'm just sick of waiting cause I feel it's frustrating when I always put the hours in. But ain't nobody wanna recognize independence, it threatens their continent. So I chase that bag, trophies are dope but I'd rather have cash. Sitting in the bank cause I paid my tax. Living my life, my way, my path, I go. Move fast, anyone who ain't hitting full gas. Who that, choose that, hard work, that wins, true facts. I'ma go big, grind hard, throw a few jabs. Big hook next to the dome, knock her straight back down to the floor. Anyone in my way smacked, I don't take bad thoughts, no, I remove that. My team got good minds, I can prove that. I got these dreams that I've been chasing. I got some things I've been upgrading. No one can stop me from this craving. Cobramos un sueldo más y me piro, Yo estoy hasta las narices de estar aquí. No viene ni Dios. Yo, when it ain't toxic, shut your mouth and pick a different
Madre mía, ese pavo sigue ahí. Paviño, tío, qué macho. ¿Qué te pasa, tío? Joder, qué feo eres, cabrón. Mr. DiNapoli, is that you? Slow down. I can't understand what you're saying. I'm on the other Aparcado.
A ver si recuperamos el coche. Espero que sí. ¡2 por 1 en burros! ¡Qué susto, Vicente, cabrón! Me has asustado, perro. Eu. Bueno, a ver. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, perdona, que es que tengo un móvil ahora de estos que solo vale para llamar y tal, y se me queda, entre que se me queda en modo avión y que no me funciona bien porque me están arreglando el mío, pues me acaba de saltar tu llamada de ayer. Nada, no te preocupes, no pasa nada. ¿Qué tal estás? Pues bien, ¿tú? Bueno, mejor. ¿Estás mejor? Sí. Me alegro. Nada, Porque bueno, da igual, no me tienes que llamar por nada, quiero decir. simplemente quería hablar contigo. Ah. Pues no sé, no me enteré lo que te digo. Es un móvil de mierda. No te preocupes. Luego te lo enseño, si eso. Cuando tengas un ratito me dices y si quieres quedamos. Yo estoy libre ahora, si tú quieres.
¿Dónde estás? En un parking. Ya sabes. Nada nuevo. ¿Dónde Vale, quieres pues, quedar? mándame la ubicación, te voy a buscar. Venga, vale, pues te la paso. Venga, anda. Hasta ahora. Ahora. Se viene. No, no vamos a hacer drama, ¿eh? Chavales, vamos a portarnos bien. Nada de dramas. Bueno, ahora esperamos 3 minutitos que vamos a cobrar y nos vamos. Vamos a portarnos bien. Nada de dramas, ¿vale, chavales? Se acabaron los dramas. Lo intentaremos, por lo menos. Tú quieres drama, ¿no, Vicente? Tú lo que te mola es el drama. Ya llegó de drama. Tenemos a Eddie deprimido. No me jodas. Eddie el malote. Eddie el malote. Vamos a sacar a Eddie el malote, sí. A ver si cobramos de una vez y nos vamos. Hello, thank you for returning my call. Well, I'd love to get tickets to Bangor. El otro coche estoy tramitándolo. Y el otro Porque coche automóvil. se quedó en el garaje de casa. Cuando José tuvo un problema ahí con la casa y desapareció. Entonces ahora estoy solicité que me lo envíen al depósito. A ver si me lo envían pronto. La verdad, no creo que esté ya, pero bueno. Vamos a verlo por si acaso. No, sigue metido en la casa. En la casa que no está. Vamos, cobremos, por favor.
No se pasa el tiempo. Yo solo quiero cobrar. Ahí está. Vamos. Es de autoestima alta, eso È es. di l'autoestima alta. Ahí estamos. Fuera de presión. Además estoy con antidepresivos. Tengo la excusa perfecta para no estar deprimido. ¿Por qué me manda por aquí? No entiendo. Ah, porque es por la parte alta. Anda, no me jodas. ¿Qué coño está? Hola. Ya. Hola. Hola, ¿qué pasó? Que tiré el cigarro, que no iba a entrar aquí Ah. fumando. Vale. No sé. ¿Qué se está haciendo ¿Te estos días? parece si vamos a hablar a un sitio tranquilo? Donde tú quieras. ¿Los días? Bueno, mejor no te cuento. Da igual. No hice nada, básicamente. Ya. No pensar y distraerme. Pues, no sé, me alegro que estés más distraído. Bueno, ayer empecé a tomarme unas pastillas que me están sentando bastante bien, la verdad. Sí, como las mías. Para que no salgan mi mal genio. No, antidepresivos. Droga. Legal. Bueno, si te las da el médico. Pues no sé, me las dio Briana. ¿Cómo? Sí. ¿No deberías ir mejor a un médico? No, ¿para qué? Para que te diga las dosis y eso, bien. Da igual. Ayer me las mezclé con alcohol y no me morí. Joder, Eddie. No está bien.
Bueno, no pasa nada. Lo importante es que me sientan bien. Ya. Pero tienes que tener cuidado. Yo siempre. Ven. Estás muy cambiado, Eddie. No, qué va. Ven, Te has ven. dejado barba y... no sé. Es un poco dejado. Hola, ¿qué tal? Buenas. Esta es la señora de la limpieza. Toca el timbre, te abro. Vale. Uy, perdón. Vale, puedes pasar. Gracias. Ven por aquí. Está un Vaya, poco cambiada la incluso casa, ¿eh? Más cosas, ¿eh? Qué chulo. Es que tuvimos un problema con la casa y el seguro, pues, se portó bastante bien. Ven, vamos a otro lado, que aquí no me gusta este salón, prefiero el otro. Vale, donde tú quieras. Tú estás igual de bien que siempre. Gracias. Bueno, he tenido mucho trabajo y mucho estrés y ahora tengo que ir a hacer un contrato a otro chico que quiere empezar. Bueno, pues ya sabes, mucho lío. Madre mía, pero ¿qué pasa? Que ahora pareces tú la dueña del tequila. No, es que William está muy ausente y alguien se tiene que encargar, ¿sabes? Ya. Estuve con William ayer. ¿Ah, sí? Sí, bueno. ¿Qué te digo? Pues... no sé si se rió de mí o simplemente sentía lástima por mí. ¿Cómo se va a reír de ti? Sí, claro. Todo el mundo sabe lo que pasó. Bueno, ¿y qué saben? ¿Qué saben? A ver, tampoco es algo tan grave, ¿no? Digo yo. Bueno, Pues, sí, aquí la loca soy yo. no todos los días te dejan por un vaquero. Eh, quítate de delante que no me puedo sentar. Perdón. Quiero decir, a ver, yo sé que no si es que no tenemos nada en común, Will y yo, la verdad, pero yo qué sé, es que no puedo evitar lo que siento, no te puedo engañar, no puedo. Tiene como un imán ahí en su bolsillo. ¿Y quién te dice lo contrario? Yo no te estoy echando nada en cara. Yo respeto tu decisión desde el primer momento. Nadie se tiene por qué reír de nadie, quiero decir. Ya, bueno, pero una cosa es lo que pienso yo y otra cosa es lo que piensen los demás. Y los entiendo perfectamente. Bueno, William no es nadie para opinar, porque su vida es una mierda. Además. Aquí nadie es nadie. No opinó, simplemente me dijo, bueno, soltó el comentario. Yo creo que le caigo bien a William, imagino que fue en tono para intentar animarme, pero bueno. Supongo, seguro. Pero bueno, que no era de eso de lo que quería hablar contigo. A ver, pues cuéntame. Pues que estoy preocupado por ti, vale. ¿Por mí? ¿Por qué? Pues si yo estoy ya muy tranquila. No. Me estoy enterando de cosas y no me tranquilizan nada. Desde que estás con él, estás viviendo todos los días. Te estás emborrachando todos los días. Bueno, sí, eso es verdad, pero... Sí, ya. Pero porque él es que... Sí, es una magnífica compañía, por lo que veo. No. Ya. Es que, Y eso es lo que te quiere. Y eso es lo que se preocupa por ti. pues se compró un coche solo para ponerle mi nombre. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significado tiene eso? Si luego te coge y te deja y te estás emborrachando por ahí
y no se preocupa por ti. Ya. Bueno, porque está muy atado a su trabajo. Sí, sí. Y el trabajo es más importante que tú, claro. Hombre, para él es muy importante. No, no. No hay que ser muy inteligente para saber que te pasa algo, que tienes algún tipo de inquietud por dentro, algún tipo de problema, ¿sabes? Y él parece que lo ignora, le da igual. Te deja, te incita, no se preocupa por ti. Y lo sé porque me lo están diciendo, no porque lo haya visto yo. Y quien me lo dijo me fío. Bueno, también hay que darle un voto de confianza a todo el mundo, ¿no? Ah, sí, claro. Claro, es maravilloso que te diga que te quiere y que quiere estar contigo y luego no preocuparse por ti y preocuparse por su trabajo y por sus puto coche y por su puta moto y por todo menos por ti. ¿Qué te tiene de juguete? ¿Que te está usando como una muñeca o qué? Hombre, yo espero que no, pero a ver, nos estamos conociendo tampoco. Sí, claro, pero lo que se escucha de él por ahí, pues tampoco es que ayude. No, ya, eso es verdad. Me crea muchas dudas, Eddie. No te voy a engañar. Bueno, Y, pues, no sé si realmente... pues entonces entiende que me preocupe por ti. Ya, sí, yo te entiendo, pero Pero tú quieres seguir confiando y quieres seguir viviendo ahora, engañada. Bueno, por ahora, no sé cuánto tiempo aguantaré la situación, porque hay mucha gente que me dice muchas cosas, ¿sabes? ¿qué quieres que te diga? Yo, sinceramente, creo que no te está sentando nada bien. Y aparte de eso, es que yo creo que tienes algo más. Que no es eso, lo que te está preocupando y por lo que estás así. Y no lo quieres decir ni a mí, ni a nadie. Ni a él, ni a nadie. Bueno, mis cosas ya son mis cosas. Sí, no tendrá nada que ver con el negro, ¿no? ¿El negro? ¿El de Los Ángeles de la ciudad? Sí, tu ex. Es que si no es mi ex, si yo no he estado con él, nunca. ¿Cómo no? Si él se va presentando por ahí como tu ex, que estuvo contigo hace cinco años. Es mentira. Vamos. Pues eso es lo que dice él. Pues no sé, o sea, yo le conocí en el tequila con un Hasbullah y bueno, ese día él se puso como muy nervioso, Hasbullah no le dejaba hablar, no sé, me decía, es que tú como le hablas le pones nervioso y bueno, yo qué sé, ya está. Y luego un día fui a tomarme algo con ellos a su bar, ya está, no. No sé, a mí no, yo no lo conozco, a mí fue lo que me dijeron. Mira, Ya te digo que yo tengo oídos por todos lados. Ya lo sé. Pues no sé, pues hablaré con él, a ver qué cojones se inventa. No, simplemente pensé que era eso uno de los motivos por los que estaba mal. Por los que estabas viviendo. Porque no te vas a sincerar conmigo tampoco, ¿no? No tienes la confianza suficiente como para contarme lo que te pasa. No me pasa nada más. No, claro. No me chupo el dedo, vale. Yo no soy un niño de 20 años. Ya lo sé. Ya, pero... Y es obvio que te pasa algo. Es obvio. Bueno, estoy preocupada por el tequila, principalmente. Ya, Estoy preocupada por si cierra, porque no hacemos cosas, no hacemos eventos, no hacemos nada. Y la solución es beber. Bueno, y eso emborracharte. hace que se me olviden muchas cosas. No es la solución y ese no es el problema, lo sé. Si me quieres seguir mintiendo, pues miénteme. Prefiero que me digas que no me lo quieres decir, ¿sabes? Que me mientes. Bueno, pues no te lo voy a decir por ahora. Mi cabeza ahora está muy centrada en el tequila. Bueno, en el tequila y en el puto vaquero. Bueno, tampoco tanto, ya te digo, yo voy mucho allí porque siempre he ido y bueno, pues No me engañes. intentamos buscar nuestros ratos solos, pero sí, tampoco es fácil, ¿eh? Pero si sois... estáis como perritos falderos, que no sale, estáis juntos todo el rato, que me lo dicen. Yo me entero de cosas y no pregunto. ¿Cómo te lo van a decir? Pues eso Sí. es falso. ¿Tú me ves Bueno. aquí con él, acaso? Sí, no, ahora, claro. Ya jodería también. Si te parece lo traigo a mi casa también. No quiero eso. Pero bueno, Will
A ti antes te caía bien. Bueno, me caía bien. Yo estaba haciendo que me caía bien para intentar sacar la información que se suponía que ocultaba. Que por eso íbamos allí. Bueno, así es como empezó todo, en verdad. Ya, sí. De ahí a que me caiga bien, pues hay un cacho. Sí, hablaste un día con él y todo quedó aclarado y... Y no, hablé con él y no quedó nada aclarado. Hablé con él y le dije que ni se le ocurriese hacerte daño. Y no me hace ni puto caso. Y me manda un mensaje y me dice que no soy nadie. Bueno, pues quizá algún día conozca a nadie. Como siga así... Sabes que tengo mucha paciencia. Y lo sabes. Sí. Pero la paciencia se agota. Y yo no soy capaz. Él será capaz de verte así, verte mal y no hacer nada. Que a lo mejor está tan ciego que ni lo ve, porque se la sudas. ¿Entiendes? Pero yo no estoy ciego. Y yo veo las cosas. Y lo que no le voy a permitir es que te haga daño. Y hacerte daño no me refiero en que te haga cosas, en que se vaya de putas y te ponga los cuernos, o lo que sea. Hacerme daño me refiero a que no te cuide. Que te mienta, que te diga que está enamorado de ti y le da igual todo. Porque me va a decir eso si es mentira. Porque no se preocupa por ti, es obvio. Porque yo no te dejaría estar bebiendo todos los días. Él tampoco me ve beber, en verdad, casi. Faccina di gatto stanco, faccina di gatto Cuando stanco, bevo estoy faccina con felice Giorgio y con con occhiali da Diana sole. normalmente. Sí, lo sé. No estoy todo el rato pegada a él, es que tú te crees que estoy siempre con él, pero eso no es así. Y a veces bebo allí en el Yellow y estoy con los camareros de allí, no, ni siquiera él está. Claro, y me entero yo de que bebes y él no se entera, porque es tonto o qué le pasa. Pues no te ve que estás borracha cuando llegas y estás con él. Ya. No intentes justificarlo, es que parece que lo estás intentando excusar todo el rato. Que simplemente te digo que tampoco él a lo mejor se fija en eso Claro, porque lo único que le interesa es enterrar la lombriz. no digas eso. El resto le da igual todo. No es así. Él me deja incluso a Maggie, que no se la deja a nadie. Ya. Y no sé. Pero tiene su coche, lo sabes. Pero tú te das cuenta de que... Yo qué sé, no lo sé. Tú te das cuenta de qué clase de persona es. Tanto cariño le tiene a la moto esa. ¿Y tú viste cómo la tiene? Que la tiene destrozada, toda oxidada, toda llena de mierda. Eso es lo que le preocupa. Eso es lo que cuida él, lo que quiere. No, es que en el norte dice que no se limpian los coches. ¿No? Ya, sí. Eso es lo que cuida él, lo que quiere. Igual que hace contigo. Los coches no se limpian y las mujeres no se cuidan. Ya, pero es que yo tampoco necesito tantos cuidados, Eddie. No sé, yo me cuido sola, ¿sabes? ¿Dices? ¿Dónde está el baño? Sí, ven. ¿Cuál de ellos? Pues no sé, uno en el que pueda ir. Que tú quieras. Pues creo que por aquí hay uno. Madre mía, vaya lujo, ¿eh? Sí. Cositas. Ya. ¿Pero qué pasa? ¿Que ahora andas tú más rápido que yo o qué? No, yo ando como siempre. Aquí, ven por aquí. Aquí tienes baño. Perdón. Pasa. No, sal. Gracias, Ahora salgo. Charlita intensa. Aquí ya se acabaron las tonterías. Y como me tocan los huevos, saco el cuchillo que los rajo a todos. No dejo a uno.
Vamos a volver a Eddie Tóxico. Eddie Toxic. ¿Qué le pasó a Eddie con Val? Pues que Eddie... Que Val se fue con un vaquero. Dejó a Eddie por un vaquero. Por un vaquerito. Y hubo drama, hubo mucho drama. Eddie está con antidepresivos. Sí, qué mal, qué mal. Pero bueno, no es el final de la historia. Quiero morirme. Me encantaría morirme ahora mismo. No es el final de la historia. Así que veremos cómo va evolucionando todo. Eddie después de esto ya es que pasa olímpicamente del drama, de las tías y de todo. No quiere saber nada de nadie. Es que totalmente, ya paso. Y poco más pasó, ¿eh? Simplemente eso y punto. Es que tampoco estuve entrando demasiado. Tenemos un lío con la puta pizzería, tío, que hay que tenerla abierta. No tenemos gente para trabajar. Me paso más horas allí metido que la hostia, tío. Y es un poco aburrido. Por eso tampoco estuve haciendo mucho directo. Porque para estar allí en la pizzería mirando para el aire, eso no hago directo. Pero bueno, a ver si conseguimos contratar gente, tío. Y poner a funcionar la pizzería, porque si no, se va a la mierda, fijo. Y esta es la casa que se pilló el José, el cabrón. Tenemos una de lujos que flipas. Sacale el cuchillo Y le dai sische o te cuida o lo matas. Eso es la charla que voy a tener con el tío, con el vaquero. Que imagino que la tendré. Es que me da mucha pereza, la verdad, tenerla. No me apetece mucho, pero la voy a tener. Porque si ella no reacciona, pues voy a hablar con él. Bueno, algo de sangre hubo, sí. No sé cuánto, pero algo de sangre hubo, sí. Es un lujo de casa que flipas, Tochísima, mira, tenemos un bar. Es que es un laberinto, chaval. Tenemos un bar, hay un baño, el billar, otro salón. Esta es la mejor sala de todas. Abre. Ábrete. Tenemos un cine aquí. Espectacular. Y luego las habitaciones. Aquí hay un despacho, aquí hay otro despacho. Y luego tenemos las habitaciones por aquí. Una habitación por aquí. Es la de Martina e Isaac. Y después aquí tenemos otra. Que es la de José y Briana. La de los novios. Uy, que me pierdo. Y aquí no sé qué hay. Ah, vale. El baño. Ay. Y si os fijáis,
la casa, ¿dónde está? Está en el ático del casino. Yo, comprarme casa. Paso, tío. No voy a gastar 90 pavos en comprar una casa. Ni de coña. De momento, por lo menos. Y dudo mucho que lo haga. Prefiero comprarme un coche. Casa ya tengo aquí. Yo vivo aquí. ¿Para qué voy a comprar otra casa? Si ya vivo aquí. Si tuviese rol de pareja y tal, pues entonces a lo mejor sí. Pero si no, paso. ¿Por qué? Si estoy solo con este sofá. Yo duermo aquí de puta madre en este sofá. No necesito nada más. Uy, me he cargado las copas. Luego vamos al casino, sí. Luego iremos hasta el casino. Y ya te digo, un poco más. ¿Qué más? Que no hayáis visto. El problema aquel que había con Gianmarco, el tío que nos extorsionó y tal. Porque no sé si ni siquiera si os entrasteis, la verdad. Hubo un tío ahí que nos extorsionó y tal. Y al final se quedó en nada. Pasó de todo. Literalmente. Pasó de todo literalmente. Fue una pena que no estuviese en directo, porque estuvo guapo. Claro. Sí, no. Si yo también llevo una semana de descanso, ¿eh? Semana Santa me la tomé de relax. Estuve entrando un poquito off stream y tal, pero no hice directos. Necesitaba desconectar unos días. Y me sentaron bastante bien. ¿Qué te meto? ¿Dónde se metió esta mujer? Estoy preocupado ya. Val. Ah, que estás aquí. Joder. No, es que no, me he perdido por aquí. Estaba preocupado. Perdón. Es que tengo hambre. No sé si tienes algo de comer. Sí, claro que sí. Soy pizzero, ¿te acuerdas? Ya, lo sé. Ay, muchas gracias. De nada, mujer. ¿Estás mejor? Pues sí. Venga, anda. Que es que ya no sabía para dónde ir. Me he ido por todas las puertas. Ya, es que es un laberinto esto. Ya. No mires para la barra que no te voy a poner ni una copa, ¿eh? Que no quiero beber. Aunque la verdad que, joder, tenéis de todo bien. Sí, sí. En verdad, tenéis vino, tenéis Vodka, tequila. ginebra, tequila, whisky. Sí, pero para ti nada. licores. No mires Bueno, a ver, tanto, anda. tampoco nada porque me tomo un licor o Pues ahora no. Vale. Y la pizzería entonces os va muy bien, ¿no? Para poder comprar este casoplón. Bueno, eso son cosas de José. Y tuyas. Sí, pero la casa es de José. La pizzería... Si tú te quejas por el tequila, tú no sabes lo que tengo yo allí. Ah, ¿no? Madre mía. Pues que no tenemos ni trabajadores. Estamos nosotros solos y tenemos que tenerlo abierta y yo me paso más horas allí que ya no sé lo que hacer con mi vida. Ya, bueno.
Los trabajadores van y vienen en hostelería, ya lo sabes. Sí, sí lo sé, pero está bastante complicada la cosa. Pero bueno, simplemente, bueno, lo que... Nada, tendréis que decir que les suban el sueldo, que os den más subvenciones. o algo. Nada, ya veremos. Aguantaremos como sea. Pero bueno, eso no es lo que me preocupa. Al final es trabajo y si no es de una forma es de otra y si hay que cerrar, se cierra y ya está, tampoco pasa nada. Vale, entonces, ¿qué te preocupa? Bueno, nada, principalmente lo que te estaba diciendo. Y que ya sé que No no... te tienes que preocupar por mí, que yo estoy bien, Eddie, de verdad. Que sí, que te relajes. Te estoy hablando. Simplemente te quiero decir que nada, que no me voy a meter en tus cosas. Que puedes hacer lo que quieras. Pero por favor, cuídate. Y si necesitas hablar con alguien, quiero pensar que sabes que conmigo puedes hablar. Hombre, pues claro. No sé, confío en ti plenamente, ya lo sabes. Sí, lo sé. Pero principalmente quiero que te cuides, por favor. Y al mamarracho ese que está contigo, más le vale empezar a cuidarte más. Porque entonces mis preocupaciones igual pasan a ser otras. Ya lo que te di. ¿Qué? Que yo me sé cuidar sola y llevo aquí mucho Pero, tiempo, ya lo sabes. pero ¿quién dice lo contrario? Pero mínimo que muestre No un poco necesito de... un cuidador, ¿sabes? Pero no digo eso, pero mínimo que se preocupe por ti. Porque te mereces... porque te mereces... Porque te mereces algo mejor. Es lo que hay. Punto. Y no digo que lo mejor sea yo, ¿eh? Ni mucho menos. Ya sabes que yo creo que eres lo mejor. Sí. Sobre todo ahora. No valgo para nada. Bueno, a ver, malas rachas pasamos todos, Eddie. Tampoco te mortifiques. No, sí, simplemente soy realista. ¿Y a qué te dedicas entonces? Aparte de beber, quemar coches y... Pues a trabajar, ¿no? Estoy en el tequila. Poniendo copas, a veces limpiando, haciendo las cuentas, contratando gente. ¿Sabes algo de Nina, Eli y todos estos? La verdad que no, llevan mucho sin venir. Hay gente nueva por ahí. ¿Y qué tal con la gente nueva? Bueno, la verdad que son majos, pero tampoco me relaciono mucho. Ya sabes que yo voy un poco más a mi rollo. Sí, lo sé. ¿Y con Brianna y con Giorgio qué pasa? ¿Que últimamente estás mucho con ellos? Hombre, son mis amigos, ¿por qué no voy a estar? No, ya, pero... pero antes no estabais tanto. No estabas tanto con ellos. De hecho, Brianna no te caía bien. Has equivocado. Era yo la que no le caía bien. Bueno, realmente cuando pasó lo de Gianmarco, pues me apoyaron mucho y gracias a ti, claro. Y no me dejaban sola y bueno, pues hemos hecho una amistad. Y bueno, pues Giorgio, pues se pasa mucho tiempo aquí y a veces estamos juntos y el otro día fuimos al casino. Está bien. ¿Y qué es eso del plan ese que tienes ahí, que me contó Brianna? A ver, explícame. ¿Qué plan? No sé, algo de que quieres hacerle una trampa a tu vaquerito. Bueno, la
que me lo estoy pensando. Porque hoy me ha llamado Ethan, que era el chico trampa. Me ha dicho que cuando me hacía el bailecito y le he dicho que no sé si hacerlo, la verdad, porque no me parece justo, ¿sabe? Yo es que sinceramente no entiendo ese tipo de jueguecitos, no los entiendo. ¿Qué le quieres pagar con la misma moneda? Es que no sé qué pretendes con eso. Pues sí, pues que tome de su propia medicina, porque yo lo pasé fatal cuando vi eso y pensé en, pues ahora que se lo trague él, pero luego, en verdad, pues lo que dices tú, es un poco infantil. No, es que en verdad lo que debería hacer una persona adulta y madura es no estar con una persona así. Sinceramente. Porque parece ser que no es la primera vez que lo hace. Y no sé, es que yo escucho de todo, ya te digo, y no sé. Tampoco tienen por qué mentirme a mí, ¿sabes? O sí, no lo sé. Igual, Pero bueno, a lo mejor lo hacía antes de estar conmigo y ya está, ¿no? yo qué sé. La gente no cambia así de un día para otro. Yo qué sé, igual lo hacen simplemente para vacilarme, ¿sabes? En plan, mira, te dejo por un putero. ¿Sabes lo que te digo? Puede ser también. Pero sí que me lo llega a los oídos, ¿sabes? A ver, Will no es un putero, ¿eh? Solo le hicieron un baile, tío, y no sé, parece que es que nadie ha ido a hacer bailes o qué. Y ha ido todo el mundo. Ah, es verdad que es artístico. Es cierto. Sí, sí, se cortó el pelo. Pero tiene una peluca, ¿eh? A ver, no se la tiró, Bueno, eso lo dices tú. me lo dijo ella. Ah, vale, con Aqua no, obviamente. Aqua no hace esas cosas. Yo con Aqua me llevo muy bien. No me tiene por qué engañar en nada, ¿sabes lo que te digo, no? Pues eso ni a mí. Al revés, si lo hubiera hecho, supongo que me lo contaría. ¿A ti? Pues si tú casi no la conoces. Ah, también, pues no sé, fuimos juntas al Chiliad y nos hemos visto más veces y viene al tequila muchas veces. Bueno, que da igual, da igual. Es que tú escuchas lo mismo que yo, seguro. Así que tú sabrás. Yo solo Hombre, te a ver, deseo no me lo... hace gracia que me llamen Bambi, como comprenderás. Yo solo te deseo lo mejor. Y no me gusta verte borracha por ahí, ni... Bueno, verte, que me cuenten que andas por ahí borracha, ni mucho menos, ¿sabes? Porque no es la imagen que me gusta de ti y tú no te mereces dar esa imagen. Tú eres mucho más que eso. Y vales mucho más que eso. No puedes andar así por el mundo. ¿Tienes problemas? Obviamente, todos tenemos problemas. Hay psicólogos con los que puedes hablar y no quieres hablar conmigo. Ya. Bueno, no me gustan los psicólogos, no creo en la psicología, ya lo sabes, no me sirvió de nada con mi ex, lo sabes. Ya. Y a mí me mandas al médico. Es diferente, porque son pastillas. Una medicación es otra cosa, tiene que ir regulada por un médico, Eddie. Yo solo sé que deberías hablar, soltarte y dejar que te ayuden. Que a lo mejor no consigo ayudarte, posiblemente. Yo no soy ni psicólogo ni soy el mejor dando consejos. ¿Qué cojones voy a dar buenos consejos yo si no los sé dar ni para mí? Pero Tú tienes mucha cabeza y sí que das buenos consejos, eso tampoco, ¿sabes? pero igual escucharte pues me ayuda a entenderte. Ya, pero yo creo que tú no eres el más adecuado para que yo me sincere contigo, en verdad, Eddie. Que, ahora mismo tenemos sentimientos encontrados y no sé, ¿sabes? Pues si no es conmigo, que sea con alguien, pero deberías de aclarar esa cabecita y
y hacer lo que tengas que hacer para estar bien. Es que no puedes estar así. Yo sé que por dentro tienes que estar destrozada, aunque tú lo ocultes y no lo quieras demostrar. Pero algo gordo te tiene que estar pasando. Que yo no soy el más adecuado, pues seguramente, no lo sé. Es que ¿qué coño voy a ser yo adecuado? No soy adecuado para prácticamente nada. Pero sí que te puedo ayudar a buscar a alguien, un psicólogo, aunque tú digas que no. Tiene que haber algún psicólogo bueno por la ciudad que te pueda escuchar. No sé, la verdad. Tampoco es lo que te digo, no creo en eso y no me ayudó nada. Y contarle a un extraño lo que te pasa tampoco me parece la mejor opción, no sé. Para otra gente sí, pero para mí, A ver, tú lo que le cuentes a un psicólogo se va a quedar ahí. No puede juzgarte ni sacarlo de ahí. ¿Qué mejor persona que un psicólogo para desahogarte y contarle todo lo que tienes en la cabeza? Porque yo entiendo que a mí no me quieras contar muchas cosas por el motivo X que sea. Pero una persona que no, que es como si hablas con una pared, simplemente te va a escuchar. Pues no veo que puede tener de malo. Todos necesitamos desahogarnos en algún momento. bueno, unos más que otros. Yo prefiero comérmelo a lo mejor. Cada uno es como... Sí, y yo te entiendo, y yo también me como la mierda, yo solo. Y estoy así, y así estoy, hecho una mierda. ¿Y quieres acabar como yo, con pastillas y sin ganas de vivir? Bueno, yo también tomo mis pastillas. Ay, es complicado. Es complicado. Si al final es que, por mucho que te diga, eres tú la que tiene que decidir, la que tiene que dejarse ayudar. Yo sé cómo eres, el carácter que tienes, sé que eres dura, sé que aguantas muchísimo, más de lo que deberías. Y que crees que no necesitas ayuda de nadie. Pero en eso te equivocas. Deberías dejarte ayudar. Es por tu bien, y lo sabes. Yo no tengo ningún tipo de interés más allá de tu bienestar, de que estés bien. A mí ya me da igual, el resto todo me da igual. Joder, al final, pues estoy intentando controlar el drama, pero cuesta, No quiero que se convierta esto en drama. Saber que voy a estar bien. No, no lo sé, si no, no me preocuparía. Y no me gusta la compañía que tienes, lo sabes. Tú no te fiabas de él. Ahora de repente te fías. Bueno, Yo sí, a ver, yo sigo sin fiarme. no es que no me fíes, que no... Si yo sé que tiene secretos, y lo sé, si yo sé que no me cuenta todo, y yo tonta tampoco soy, pero cuando estamos solos me trata muy bien, no sé cómo decirte. Sí, claro, pero yo te trataba fatal, claro. No, Da igual, que desviamos el tema. Te digo que no me fío de él y no me gusta la compañía. Yo no me voy a separar porque no soy capaz de alejarme, porque me preocupo por ti, por José, por Briana, por Giorgio, por Martina, por Isaac, por todos. Y no os puedo dejar aquí solos, porque aunque no os puedo ayudar, por lo menos os tengo cerca. Pero eso no quiere decir que vaya a despreocuparme y a dejar que te tires por un barranco. ¿Me entiendes? Yo no me voy a meter en tu vida. Tú eres mayorcita, puedes decidir, escoges con quién estar o lo que hacer. Y yo no soy nadie para decirte lo que tienes que hacer. Pero voy a seguir preocupándome y voy a seguir estando aquí. vale, y yo quiero que estés en mi vida, ya lo sabes, Eddie.
Sí, pero no te creas que voy a ser tu amigo, ¿eh? Soy yo. Y no soy nadie. Ni amigo, ni nada. Tú llámalo como quieras. Como ni nada. O sea, no sé, bueno, no sé, tampoco le voy a poner una etiqueta a lo nuestro, la verdad. Pues eso. Que es algo muy especial y no la encuentro, además. Pues eso, es lo que te estoy diciendo. Porque la última vez que hablamos me dijiste eso. Y yo te dije que no iba a ser tu amigo. Y simplemente quiero que entiendas lo que significa eso. Que no voy a ser tu amigo no quiere decir que me vaya a alejar de ti. Ya, pues eso, que yo tampoco me quiero que te alejes. Otra cosa es que no podamos estar tanto tiempo como pasábamos antes y todo eso, pero nada más. Sí. Y yo sé las consecuencias y todo lo que está pasando lo entiendo perfectamente, no te preocupes. Es que tú siempre Me entiendes costó, todo, Eri. me costó lo mío. Sí, pero yo me lo trago y recapacito yo y saco mis propias conclusiones. ¿Me equivocaré? Sí. Como puedes ver, me equivoco bastante a menudo. Bueno, como todos. Ya. Pero Al bueno. revés, tú eres mucho más cauto y más esto que yo, ¿sabes? Yo lo dudo. Me gustaría entenderte más, la verdad. Bueno, más adelante a lo mejor me entiendes más, no sé. Sería todo más fácil. No. Cine, cabrones. Estáis gozando del cine, ¿no, perros? Pues eso. Que simplemente quería decirte eso. Que sepas que voy a seguir aquí, que voy a estar a tu lado. Aunque no me veas, estaré ahí siempre. No sé si tendríamos que salir de la casa con la tormenta o es mejor Sí. aquí, ¿verdad? Sí. Vente. Así te la... Bueno, por fuera no la viste, ¿no? No me ha dado tiempo. Y perdóname por estas pintas, ¿eh? Es que llevo unos días que no... No te preocupes. me pongo lo primero... Gallegos, saquen los cigarros. Me pongo lo primero que pillo. No tengo la cabeza para nada, la verdad. Y estas pastillas sí, me suben un poco la moral, pero pues, es como que soy como una montaña rusa de emociones ahora mismo. Tanto estoy bien como de repente me da el bajón. Bueno, pues tú tranquilo y poco a poco y despacio. Que no. Tranquila, estoy bien. Joder, hasta un billar y todo que tenéis. La leche. Pues claro, pensabas. Te parece la mansión de Gianmarco, en verdad. No me lo recuerdes, por favor. Perdón. Es que contrató al mismo diseñador. Vale. Puto José. No me entero de nada. Bueno, pero esta es más una casa que aquello. Aquello era... Ya. No sé si voy bien. Sí. Mejor tú delante. ¿Volviste a saber algo de él? ¿Qué va? Me alegro. Normal. ¿Por aquí?
Vale, hay que llevar el coche, pero lo meto aquí en el garaje. No, lo único si me dejas a mí en el garaje donde me has recogido, pues tengo allí mi moto. Sí, pues vamos ahora. Vale. Ay, Dios. Pues sí, me alegro. Me alegro que no te haya vuelto a molestar. Y yo... Madre mía, es flipante, ¿eh? Ojo, se ve toda la ciudad desde aquí. ¡Vaya piscina! Madre mía. Cuando estés más animado podemos hacer aquí una fiesta, si tú quieres. La fiesta la hacía contigo. Bueno, pero yo voy a estar. Seguiremos haciendo. No lo pillas, ¿no? ¿Eh? No lo pillas, ¿no? ¿A qué te refieres? Ah, si tienes un jacuzzi también. Sí, hace la tonta, sí. Madre mía, vaya sitiando. Es una pasada, ¿eh? Sí, pena que no la comprase un mes antes. Ya. Bueno. ¿Me llevas entonces? Vamos. No se entera de sodio. Se entera, se entera. De sodio. NA. Qué lista es la IA, tú. Sí que se entera, sí. Lo que pasa es que se hace el avión. Y tenemos un perro, lo que pasa es que no sé dónde está. Igual se escapó. Siempre se escapa. Sí. ¿El mismo perro que teníais antes? Pues sí, imagino que sí, claro. ¿Cómo se llama? Buah, no tengo ni idea. Es que José le puso un nombre rarísimo. Ya. ¿Cómo se llama el perro, José? ¿Por qué andas tan rápido ahora, de repente? Ando rápido tú, es que vas muy despacio. Ando como siempre. El perro es Faustino. ¿Y mi coche por qué está encendido? Joder. Pues te estará gastando gasolina. Seguro que ya no tiene gasolina. Pues sí, sí tiene, menos mal. Lo tendría lleno. Sí, estaba, ya no estaba. Ay, Dios. Ya no estoy yo. Y no sé, Eddie, deberías arreglarte un poco más. Sí, debería. ¿Para qué? ¿Para quién? Para ti. Para nadie, para ti. Sí. Me equivoqué, ¿vale? No drama. Bueno, Eddie, pues me ha gustado mucho hablar contigo, ¿sabes? Me imagino que como siempre, ¿no? Sí.
Bájate si quieres, que yo voy a dejar el coche aquí también. Pues eso, que sí. Que cuídate, por favor. Vale. ¿Y tú? Yo estoy bien. No, no, tú no estás bien. ¿Te has visto las pintas? ¿Qué tienen? Pues que no eres así. Bueno, ya. Pero estoy bien, no te preocupes. Las pastillas están funcionando bastante bien. Vale, pues Cuidado. estamos aquí en medio. Pues nada, eso que... Vamos hablando, si... Yo qué sé. Yo como comprenderás, no voy a estar... no me digas para quedar cuando esté él. Lo entiendo. Tampoco creo que a él le hiciera gracia, la verdad. No. Yo ya hablaré con él cuando tenga que hablar. Cuídate, ¿vale? Voy a descansar. Venga. Let's go. Reiniciamos y... Él está muerto ya XD. Sí, está muerto en vida. Todo se andará. No, tendré que tener una charla con él. En algún momento, no sé cuándo. Depende. Todo depende de muchos factores, de muchas cosas. Si ella sigue con él y ella sigue maltratándose y él sigue igual, pues ahí sí que tendré que hablar con él. Si la cosa, no sé, degenera de alguna forma que ellos empiezan a tener una relación más sana y están bien, entonces no tengo nada que decirle. O si lo deja, tampoco tengo nada que decirle. El problema, todo depende de lo que haga él. Y bueno, ella un poco. Todo depende de lo que... Yo ya lancé la bomba, ahora va a depender todo de lo que vaya pasando. Hay que ir improvisando. Ya sabéis que yo no planeo nada, yo simplemente improviso. Cojo, me pongo a hablar con uno, y empiezo a hablar para adelante y luego pues pasan cosas. Y me voy adaptando. Pero sí, lógicamente, pues Eddie se va a seguir preocupando por ella. Aunque no sé si debería, pero bueno. Joder, no me devuelven mi coche. Yo quiero mi coche. No me devuelven mi coche. Me lo darán en breves. En cuanto Axo se meta a Spain, me lo darán. Imagino, él está ahora está haciendo directo. En cuanto se meta, me devolverán el coche. Ya está avisado. Mi coche se quedó en la casa. En la casa hubo un problema, se quedó bugueada, desapareció y mi coche estaba dentro. Y se quedó dentro. Entonces tuve que abrir un ticket para que me lo devuelvan. Y solo me lo puede devolver Axo. Y está en ello. Ahora está en directo, tampoco le va a molestar con eso, ¿sabes? Cuando tenga un hueco. En cuanto tenga un hueco, me lo dará. Reiniciado. Oye, hola. Hola. ¿Por qué los pájaros no usan Facebook que ya tienen Twitter?
Mejor no digo lo que opino de la IA porque me funan. Reiníciate, puto. Claro, porque las IA están aquí para dominar el mundo, no para hacerte reír. Prepara tu bienvenida, Skynet. ¿Entiendes por qué no sabe contar chistes? Porque no están aquí para eso, están aquí para dominar el mundo. No te enteras. Lito yo hago sica a la IA. ¡Lito! ¿Ya lo qué? ¿Vamos para la pizzería a currar un rato o qué? ¿Te vas a estar rascando los huevos toda la tarde? Entro ahora en 10 minutos. Muy bien. Hoy esta tarde. Hoy, si el cuerpo me aguanta, estaré hasta tarde, bastante tarde. Si está la cosa entretenida, por lo menos. Porque mañana libro. Y ya que llevo una semana sin hacer directo, pues imagino que hoy le daré cañita. Imagino, ¿eh? A ver cómo se va poniendo la tarde también y el server, que últimamente está bastante tranquilo todo, ¿eh? Por lo menos el rol civil. Nina está en su apartamento jugando al Minecraft, tío. Se metieron en el apartamento a jugar al Minecraft y no volvieron a salir los cabrones. Llevan toda la semana desaparecidos. No sé si meterme en el gimnasio un rato, ¿eh? Es que me da mucha pereza. Tendría que estar una hora ahí metido, ¿eh? ¿Qué hora es? Son las 3 de la mañana. Ya es tarde hasta para ir al desguace. Si no me hacía un desguace, ¿eh? ¿O no? Venga, vamos a hacernos. No sé qué hacer. No tengo la máscara con esta ropa, joder. No tengo máscara con esta ropa, joder. Pues sí, tío, hubo muchas bajas, hay mucha gente que dejó de entrar. Otros que están de vacaciones. Al final la gente no entra tan seguido. Hay el boom inicial ahí en el que todo el mundo entra muchísimo y luego la gente ya va entrando mucho menos a su ritmo.
Hola, me pones el puto punto. Comprar ropa. Yo quiero la máscara, por favor. Como una máscara, por favor. ¿Qué pasa? No abre la puerta, hombre. Vamos, 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 corre, corre. Le pesa el culo a Eddie. ¿A dónde hay que ir? Toco, toco, toco. Joder, no, tío, a las putas mansiones. Ahí no puedo robar coches. Aquí no puedo robar coches. A no ser que esté en un sitio muy visible. No me voy a meter en la mansión de nadie, ¿eh? Dígame. ¿Qué cosas? ¿Qué pasa, hermanito? Estoy yendo para la pizzería, ¿está ahí? Pues no estoy yendo, si tal. ¿Vas para allí? Voy. Tengo eso encima, lo que me pediste antes. Vale, maravilla. Venga, hermanito, ahora nos vamos. Venga, hasta ahora. Let's go.
pasa? ¿Qué tal, Si tío? quieres te lo dejo ahí en la guantera. Vale. Esa. Luego ya lo llevo para allí, para casa, para que lo tengamos todos a mano. Vale, puta madre. ¿Y vosotros qué? ¿Qué andáis? Pues nada, tío, ahí hemos estado haciendo un par de cosillas de vehículos, tú sabes que nos gusta. Ajá. Y nada más, tío. Pues yo tengo un encargo de un desguace ahora mismo encima, tío. Pero me mandan a buscar el coche a las putas mansiones, tío. Yo ahí no me voy a meter ni de coña. Pues, es que te metes la que no debe, tú verás. Claro, claro. Por eso te lo digo, ¿sabes? Es que ni de coña, vamos. Sí, sí. Ahí no me meto a pillar un coche ni de coña. Así te ¿Qué mancha pasa? la otra. Ah, que le den por culo. Cuéntame. Perdóname por lo de antes. Perdonada, claro que sí, no Se pasa nos nada. ha complicado la vaina y no veas. No, si No, le recogí yo. Claro. Ya, pero perdóname. Que no hay problema ninguno. Estuve allí de chill. ¿Sí? Sí, estaba en un sitio seguro. No corría peligro. Vale, listo. Y vengo de estar con Val. ¿Y qué tal? Bueno, yo estoy bien. Le eché un ¿Sí? poco la ¿Estás bronca. mejor? Sí, ¿Y sí. eso? Las pastillas estas de mierda que estoy tomando, no sé qué tienen, pero flipas. Y nada, le eché. Bueno, le dije que se tiene que cuidar más. Es que desde que dejó de estar conmigo, se está emborrachando todos los días, tío. Es que no sé qué coño le pasa. Pues igual es que no te puedo olvidar. No, es que tiene un problema y no me lo quiere contar. No sé qué clase de problema tiene. Que Pero el bueno. problema es ese, ¿no? Que no te puedo olvidar. Pues será, dice que no me lo puede contar, y no se quiere dejar ayudar y se resguarda en el alcohol y con el subnormal ese. Bueno, yo qué sé, Bueno. yo más no puedo hacer. Claro, tú has hecho lo posible. Claro, Exacto. No te conviene tener contacto con una. Al menos ahora. nada, de chill, yo te digo, yo estoy bien, así que Ujú. Bueno. yo mientras me tome las pastillitas esas, y ya si los mezclo con alcohol ya no te digo nada. ¡Buah! Vuelo, flying. Pero no te quejes de que ella se emborracha y tú haces lo mismo, hijo. Que no me emborracho, yo me tomo pastillas. Es diferente, ¿vale? Con alcohol. Bueno, una copita, joder, para animar el cotarro, ¿sabes? Bueno. Escúchame, eso que te ha dado Isaac, si Sí. consigues a alguien que quiera, Claro, si eso se lo compro yo, si tal. alguien de tu entorno, Ujú. sea, o El- partes, lo que sea. Vale, yo si me entero, os digo a ver cuánto money me hace falta. Vale, listo. Y ya vamos hablando. ¿Qué haces, hermano? Buah, Se pone me pongo tenso. nervioso, es que escucho Money. Money. Estoy tramitando ya que me devuelvan el coche. A ver si... Ah, sí. Sí, ¿Pero qué pasó sí. con el coche? Mi coche sí que cuando se derrumbó la casa vieja, pues se quedó en el garaje. Hostia, qué heavy. Claro. Y ahora el seguro pues estaba intentando hacer el remolón, pero ya está ahí, está en marcha. Que ya lo echo de menos, estoy hasta los huevos de andar en el puto huevito. El puto huevito. Pero si está todo guapo, en verdad, corre. Qué guapísimo. Sí, pero prefiero el otro, ¿sabes? Este está guay porque es más que nada porque no te lo roban. Es súper discreto. Claro. No llamas la atención. Yo me quiero pillar una moto. Sí, la verdad que Soy más pobre que pobre, loco. yo te compraba la tuya, Por 50 te la vendo. 50 hostias. Pues está full tuning. Pues eso no vale 50, loca. Vale, 30. Sí, claro. Bueno, Sí. sí, la han subido, Está subida. ¿Sí? Sí. ¿Qué dices? 30 y el tuneo 15, pues 45 que le ha salido. Me cago en su puta madre, A chaval. los dos sí son 50 lo que le ha salido casi. La puta inflación, la madre que los parió. Subió todo en esta puta ciudad, chaval, madre mía. Es que yo la veo barata para un motón que es, ¿sabes? Sí. A mí me mola, Pues a mí no me parece tan motón, ¿eh? Es que Bueno. puede tirar por cualquier lado. Claro. Eso te lo metes por donde Bajar salga los huevos. escalones, hermana. Claro. Eso sí. No, Es es que, que escucha, Coco ha volado con la moto, te lo digo. No sé si lo has visto antes. No. ¿Qué pasa? Ha ¿El qué? volado con la moto. Porque ha hecho un poco de bailoteos con la moto.
Aguanta mucho. Ahora te falta el coche. La moto ya la tienes, ahora te falta el coche, No, Martín. yo quiero la de mi hermanito. Bueno. ¿Cuánta pasta tiene? Pues tendré 50. ¿50.000? Ujú. ¿Cuánto tienes clavas? No lo sé porque tengo en casa. Aquí Vamos a tu casa. tengo 10k, hermano. Vamos al casino, que me lo ha puesto todo. No. Sí, me hago un olín, te lo digo. Sí, claro. Que sí. Vamos a ver. Entrar de servicio. Ah, vale. Esto es lo que me había conseguido, hombre. Bueno, en realidad, igual era mejor tenerlo en el coche, pero bueno. Tengo que ir al baño un momento, así que voy a meterme aquí en el baño, hice. Y ahora volvemos. Vengo ahora, chavales. Darme un par de minutitos que voy al baño.
Ay. Estamos de vuelta. A ver, hombre, ¿qué te pasa, tío? ¿Quieres andar? Duquerego, muchísimas gracias por el follow, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No viene nadie por la pizzería. Bueno, casi llegamos a 30, ¿eh? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y usted? Todo bien. Trabajando un poquito. Cambia de estilo, ¿no, Eddie? Coño, ¿quién eres? El romano. Hombre, Román. ¿Qué tal, tío? Pues con esa Bien, máscara bien. no hay quien te reconozca, tío. Ya, bueno, por protocolo. ¿Qué tal va todo? Bien, últimamente no hay mucha alerta, pero bien. ¿No hay mucha alerta? No, está bien. Ah, bueno, Tranquilito. mejor.
Mejor. ¿Y estas pintas? Has cambiado Bueno. de estilo, ¿eh? Buah, mal de amores, tío. Que si yo te contase... Fua. ¿Cómo va la pizzería? Bueno, vamos tirando, tío. ¿En positivo? Que va, que va, que va. Si no tenemos ni trabajadores ahora. Es por eso estoy yo trabajando, tío. Es lamentable. ¿Se fueron todos? Se fueron todos, tío. Nos queda el Salazar, sí, que no viene a trabajar. Y nada más. Estamos aquí en la mierda. Pero bueno. Es que no hay ¿Por gente. algún problema? ¿Qué va? Que no hay gente para trabajar, tío. No con... Nadie quiere trabajar en esta ciudad. Sobre el sueldo. Sí, eso era lo que habría que hacer, seguramente. ¿Y el Alfa? Alfa, pues estuve con él ayer, pero creo que está trabajando en el Vanilla. ¿Sí o no? Sí, no lo cogieron para la poli, tío. Se presentó y no lo cogieron. Yo vi que de 190 escogieron como a 10, 12. Sí. Pues me comentó él ayer y la verdad que es bastante jodido. Pero bueno, pues lo que le dije yo es que siga intentándolo, joder. Que siga intentándolo. Claro. Que seguramente vuelvan a abrir en breves. Bueno, a ver. En breves tampoco creo. ¿Sois muchos o qué? Imagino que sí. Sí, la verdad es que sí, bastantes. Y sobre todo últimamente no hay alertas. ¿Pasó algo ayer o qué? ¿Ayer? Sí, algo... no sé, me dijo Aqua que había muerto un poli o algo así. No, ayer no pasó nada. No sé, me dijo algo Aqua, no sé, sabe Dios, estará confundida ella. Me dijo que había 2 polis allí en el Vanilla que se fueron corriendo porque habían recibido una llamada, no sé. Sabe Dios. Chisme, ya sabes. No, pues no, ayer no pasó nada. Bueno, mejor así entonces. Sí, la verdad que sí. Más tranquilitos. Pues si no tenéis avisos, eso es que hacéis buen trabajo, chaval. Correcto. Me alegro que te vaya bien. Muchas gracias y espero que tú también, la verdad. Claro que sí, tío. Bueno, pues nada, que te sea leve, tío. Venga, adiós. Chao. Es mi colega el poli, chaval. Empezó trabajando aquí en la pizzería, el cabrón. Y míralo ahora, de poli. Es buen chaval. Algún día me pillará haciendo un desguace o algo así. Si por protocolo pues no es porque Kangwa le dijo que era más feo que un coche por debajo. Pobre Romano. Todos lo maltratáis, es buen chaval, hombre. Ahí lo está, de poli, el cabrón. Lo que me extraña es la información que me dio es bastante útil. Que no hay casi avisos. Poca delincuencia, están aburridos. ¿Sabes lo que significa eso, no? Que los desguaces no se pueden hacer, básicamente. Porque te van a caer, fijo, 100%. Cobramos. Mi sueldito. 28.000 pavos, vamos. Creo que me voy a ir hasta el casino. Voy a darme una vuelta por aquí por si acaso el coche estuviese a la vista. Y no estuviese en ninguna mansión, cosa que dudo, porque seguro que está dentro, pero bueno. Me voy a dar un paseíto. A ver qué vemos.
Para, hombre, para. Madre que te parió. No, es que aquí no voy a meterme en una mansión, joder. Basta que tal para que te metas en la mansión equivocada. A no ser que esté muy a la vista. Entonces me lo podría pensar. Muy bien. Muy bene. Vete tú a saber. Esta zona es de las peores para encontrar el coche de desguace, tío. A mí el aeropuerto, bueno, más o menos la tengo controlada. Y la del gym, sí, pero tampoco me preocupa demasiado. Esta es complicadísima porque te lo meten dentro de las casas estas. Y no te vas a meter en una mansión que no sabes de quién es porque puedes aparecer en casa de una mafia y te follan el culo, vamos. ¿Qué va? Aquí no lo encuentro ni de coña. Vete tú a saber dónde está. En alguna casa de estas, seguro. Nada, lo dicho, no voy a entrar. Que le den por el culo. Porque aquí, ¿qué hay? Soy Eddie, voy a entrar a esta casa a por este coche. 2 segundos después Lito Usica a manos de una mafia. Y sí. Nada, nos vamos al casino.
Va, hay que ir al hospital a hacer el seguro de mierda ese. Increíble, el casino vacío. Una hora de chollo ahí jodida, ¿eh? Vamos, 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 dame un cochecito, por favor, dame un cochecito. Tu puta madre. Yo no sé qué le pasa, tío. ¿Por qué no consume las cosas, tío? Ah, que hacen falta fichas.
Vamos, dame el premio, gordo. Siempre suban. Pum, pum, pum. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Thank you. Vamos a empezar tranquilos. Esta mierda no paga nada, ¿eh? Dime. Hola. ¿Qué pasa? ¿Dónde anda? En el casino. Hostia, puto ludópata. Pata ludópata. Oh, pa. Vente por Voy aquí pa' si allá. quieres. Voy para allá, voy para allá. Venga. Venga. Vamos, vamos, vamos. Dame, págame, perra. Está caliente, está caliente. Esto va a dar el premio. ¿Dónde se ven los premios? ¿Cuánto paga esta mierda? Pero dame otra sandía, maldita perra. De 50 en 50. Esto es una ruina, ¿eh? Vaya estafa. Está caliente, está caliente. Vamos, vamos, otro más. 175 solo. Vaya miseria. Vamos, hostia. Págame, págame. Págame. ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es eso? Esta mierda no paga. Dame dineros, dame dineros, dame dineros.
¿Pero cuánta pasta me queda? Madre mía, mucho no puede quedar, ¿eh? Ah, vale. Para una tirada. Dios. No tengo fichas. Vamos a sacar más pasta. Hay un hicho ahí. Y estamos solos. Esto es el casino más vacío, tú. Estamos buscando money. Ya me voy a calentar, al final voy a perder todo, verás. Me ha dado la ruleta 2000 pavos. Ah, enhorabuena. Me voy a meter a las tragaperras. Esta me gusta. De 50 en 50, venga, va. Dale. Ole, 175. Está caliente esta, ¿eh? ¿Qué celebras, hombre? Que te dio 50 de mierda. Pero va pagando, va devolviendo, va dando 50, 50, 50. Vamos. Esto no paga nada. Me está estafando. $175. Vaya miseria.
¿Os imagináis que le sacamos el premio gordo a esta mierda? No sé cuánto pues será el máximo que puede pagar esto, pero imagino que bastante, ¿no? Luego la parte de arriba, yo no sé si es atrezo o si será parte del juego también. Llevo 500 pavos gastados aquí. No sé cómo estará aquí, pero esos son los premios que te daban en el online. Pues eso, lo mismo. Así que ahí no se mira una mierda, yo no sé qué números pone ahí. Vale, 4.50, ole. Bueno, estamos como empezamos. Ahora solo falta que nos dé el premio gordo. Ahora cambiamos, venga. Este está caliente, ¿eh? Venga, va. Última tirada, ¿eh? Venga, una más. Venga, otra más, que está dando premios, seguimos. Vale. Vamos a ver entonces la del diamante. Vamos, dame suerte, por favor. Hombre, José. ¿Le sacamos el especial a esta mierda o qué? Mira, Roreto se me ha chupado 1000. Ya no le meto más a esa puta mierda. Siéntate ahí, hombre. Voy a sacar. Está caliente esta, ¿eh? Está caliente. La noto, la noto. Chips, please, please. Bets are done. Let us begin. 10 and 11. La noto calentita. You want another? Va dando cositas, ¿eh? Here's a 16. House busts. Uy, cómo asoman los diamantes ese, es la madre que la parió.
Best of luck, everyone. A 9. A 5. 13. One more card. We've got a 15. 15 there. Dealer bust. Chips in place, please. Bets are done. Let us begin. ¿Por qué estoy escuchando yo a la del Blackjack? Si la del Blackjack está tomada por el culo. Another. A 14. House bust. Please place your chips. All bets are closed. Best of luck, everyone. Vamos, José, quema esta mierda. You want another? Here's 19. Ay, qué bonito habría sido. Chips place. Bets are done. Let us begin. 10. 10. A 13. One more card. Oops, you bust. Please place your Coño, 1750 le he sacado. ¿Qué dices? Que sí, que sí. Joder. ¿Pero cuánto estás apostando? He apostado 500. También hay algo que ver. Ah, claro. Yo, 2500, Eddie. Oh. Joder. Chips place, please. Thank you. Dale, dale, que estás en racha. Alguna tiene que pagar, ¿no? Ya te arruinaste. No. Ya me calenté. Hay Uli. que saber cuándo retirarse. Empieza con 500 y le saca 2000. Cuidado que te cargas todo, cabrón. ¿Cómo que me cargo todo? Hombre, moviste la máquina esta, casi la tiras.
No, si al final la tirarás. Yo te veo a ti en el suelo jugando como buen ludopata XD. En el suelo, ¿cómo en el suelo? ¿Cómo en el suelo? La tengo caliente. Vamos, oh, diamante. Ah, sí, con la máquina en el suelo. No jodas. Cambiamos de máquina entonces. Si estoy en el suelo, no me apetece jugar en el suelo. Hi there. Welcome. Muy bien. Okay, bets are closed. Let's begin. ¿Qué pasa, José? Mételo al rojo que va a salir otra vez. No, yo vengo a cotillar, yo ya no tengo ficha. Va a salir en negro, dices. Tú estás flipado. Ya lo verás cómo va a salir negro. No tienes ni idea. All bets are closed. It's time to play. ¿Ves? Pues no, ha salido verde. Ha salido verde o negro, es que eso a mí me confunde a veces. Me imagino que verde. Pero si ahora salió verde... Cambia ya el patrón. Ahora te meterá el que sé yo que tú esta ronda me esperaba para apostar la siguiente. ¿Pero qué patrón ni qué patrón? Todo Dios habla de patrones. Sí, no, tiene patrones. Tú espérate dos o tres rondas y mira los colores que salen. Cuánto mago. Yo no sé cómo no sois millonarios todos. Porque cambia. Si tienes suerte, acierta y te llevas, si no. Okay, bets are closed. Let's begin. Ahora sale negro. 33. 33 negro. ¿Qué te estoy demascarando? Ahora os sale rojo y empieza el patrón rojo-negro. Va a salir el negro otra vez. A lo mejor.
Y va a salir el 8 negro. Ha apostado 100 fichas. Sí, no, más. ¿Ves cómo era negro? Sí. Voy a ver. Arruínate. Estamos como empezamos, ¿vale? Vamos, señorita, dame suerte. Okay, bets are closed. Let's begin. Otra vez. All bets are closed. It's time to play. Ahí estamos. ¿Volver a salir el rojo o qué? No lo sé, ¿eh? Okay, bets are closed. Let's begin. Bien. A ver si enganchamos así unos poquitos. Ya me pasé metiéndole, pero bueno, tenía que haber metido 1000, ¿no? ¿Fue lo que metí? Sí, metí 1000, está bien, está bien. Si acierto ahora en la siguiente, meto 2000. All bets are closed. It's time to play. No, maldita perra. Rojo, 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 rojo. Venga, va negro. ¡Me la juego! Okay, bets are closed. Let's begin. Vale.
Puede ser rojo, puede ser negro, puede ser verde. No puede ser otra cosa, así que... Vamos, señorita, dame suerte, por favor. All bets are closed. It's time to play. No me das suerte, por favor. Es una perra. Perra mala. Vamos, señorita. Okay, bets are closed. Let's begin. Vale. Y ahora vas a repetir el rojo otra vez, ¿no? Lo estoy viendo, que la muy perra me va a repetir el rojo de nuevo. Ya lo estoy viendo, Vamos a poner un tema. Vamos a poner un temita. All bets are closed. It's time to play. ¡Vamos! Vale, ahora 2000 al negro. Se repetirá al negro. Probable, ¿no? Vamos, por favor, repite el negro, por favor. Va. 7000 pavos llevo. Vamos, dame el negro, por favor, dame el negro. No, tu puta madre. Volvemos a empezar. ¿Qué vas a repetir el rojo otra vez? Sí, ¿no? Mételo al rojo, que va a salir. 10.000 al rojo. Mierda, no he comprado las pistas, soy gilipollas. Madre mía. Miolos están. Estos no sé dónde van. ¡Ole! ¡Vamos! Vale, y ahora el negro, ¿no? Ahora le metemos 1000 al negro. ¿Se va a repetir el rojo? No creo. Dale al negro, dale al negro. ¿La tabla es que la tienes ahí para piratear la mesa o qué? Claro, estoy cogiendo notas.
Let's begin. Vamos el negro, vamos, vamos, vamos. Ahí está, sí, joder. Vale, pues ahora yo diría que va a salir el negro de nuevo, ¿eh? Venga. Voy a empezar de nuevo el patrón. Vamos a empezar con 500 de nuevo. Otro tema, venga, otro tema, otro tema, otro tema. All bets are closed. It's time to play. Ah. 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 ¡Su puta madre! Pues ahora se va a repetir el rojo. Una gallina. Vamos, señora. Okay, bets are closed. Let's begin. Gíralo, gíralo, gíralo. Como me hagas perder, te pego dos hostias. ¡Tú Joder. muerto! Viniste aquí a gafarme la mesa, macho. ¡Hija de puta! Tú pégale, que te van a echar de aquí y no te van a volver a dejar entrar. Vamos, nena, pórtate bien. All bets are closed. It's time to play. Ahí está, ¿ves? Se fue José y a ganar. Uy, me acabo de arriesgar demasiado. Era el negro. Acaba de salir el rojo. Yo le volví a meter al rojo. No sé si será buena idea. Vamos, Filomena, pórtate bien. Cocaína. No me van a disco. Vamos al negro ahora. ¿Qué salió? Rojo. ¡Ole! Estamos en racha, chavales. All bets are closed. It's time to play. Vamos, 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 vamos. Ahí estamos, sí, señor. Negro, ¿no? Hombre, claro. Te lo he dicho. Vale, pues ahora negro otra vez.
Qué temazo. Y el dominicano para en cura. Estoy de sacato, mami, tú tienes que moverlo. Ponte los bikinis que seguro y quiero verlo. Yo soy tu papi, tú tienes que tenerlo. Y lo que yo te dé, tú tienes que cogerlo. Cógelo, cómetelo todo. Coge. Cómetelo todo. Coge. Cómetelo todo. Top, 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 top. Cógelo, cómetelo todo. Cógelo, cómetelo todo. Cógelo, cómetelo todo. Top, top, top. Vamos, señorita. Venga, tira la bolita. Joder con el casino vaga, ahora vuelvo. Ah, no, tía, eso no era ahí. Ahora que me vas a tirar rojo, otra vez. Eres capaz, ¿no? No, hombre, no. Rojo, negro. Capaz de repetir el negro otra vez. Es capaz, ¿eh? Si chiama Chanel, oh oh, lo so che ce l'hai con me, perché faccio mucho grano, mucha plata, mucho cash. Ok, si schiaccia play, che così mi schiaccio lei, nel backstage sono con gli amici miei. Vamos. Sai che sono io lo show, tu smettila con la drog, che si vede che... Salió el rojo, ¿eh? Está alternando uno a otro, ¿eh? Ahora va a repetir el rojo, seguro. Ori, ori, o. ¿Qué ha salido? Rojo, 32 rojo. ...32 rojo, segunda columna. Yo le iba a grabar, pero en baja calidad. Y ella me dijo que no está. Es una maldita loca, una ratata. Una ratata. Ella lo que quiere es que la ponga en 4K, 4K. Joder, tu puta madre. Yo me voy. Yo le quiero dar en 4K. Nos vemos en la pizzería. Vale. Yo le quiero dar en 4K. Estoy cobrando por party más de 70K. Tienes que beberte, mami, tú te china acá. Si tu mujer se pasa conmigo, la vamos acá por este loco. Las mujeres botan más agua que la K. Llegaron los people, recogen los chihuahuas. Yo mandé para el Cristo Redentor en una guagua. Cada vez que freno, macho piquete, manín, se me fue los frenos. Las mujeres aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. Las mujeres aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. No te voy a mentir. Pide lo que sea, te lo voy a conseguir. Llama Gil, no te voy a mentir. Que tú quieras hacerte todo y yo en tu cuerpo. ¡Tu puta madre! Otro calle que yo rompo. Dime lo que quieres que yo te lo compro. Ese novio tuyo tiene cara de tonto. Y si tú quieres, yo la monto y se la desmonto. Oh, che, el dinero no falte, bebé. Tú no ves que yo la tengo en play como es. Si tú quieres cuarto, yo no me muevo. Pégate pa' la pared que quiero verte como es. Tú eres loca, tú eres una crisis. Pariste las patas como un chapite Pepsi. Oh my God. Bienvenida al mundo fácil. Gracias Dios mío porque corona una lazi. No te quiero dar
En 4K. Yo le quiero dar en En 4K. Hola. Vengo a hablar contigo. Dale ahí. ¿Está tirando? Sí. Mierda. Salió el rojo. Me estoy sacando las llaves y me voy a tomar por culo. Creo que tengo un problemita. Cago en Dios. Caballero, ¿puede usted bajarse un momentito de la mesa o ha apostado ya? No, pues me levanto. Levántate un segundo, por favor. Ya está. Maravilla. Maravilla. Déjame hacer la apuesta y ya, ¿vale? Vale. A mí me gustaría sacarme el picanillo, la verdad. ¿Es esto fácil eso? No es tan fácil, créeme. Pues no me ha dado tiempo a nada. Le he metido 500 pavos al rojo. Venga, va. Pues ya somos dos. Es que yo quería hacer una apuesta de 2.000 pavos, pero no me ha dado tiempo, la verdad. Va a tocar un verde que, vamos, flipas. Ah, pues no. Rojo, mira. Ahí estamos. Me llevo 1.000 pavos. Pues está bien. Para... Vale, ahí está la apuesta. Si sale bien, bien. Y si no, me voy al hospital, ¿vale? Ole. Que salga el 22, que salga el 22 negro, por favor. Nah. Vaya, bueno, acabo de perder 3.000 pavos. Vaya por Dios. Bueno, pues voy a hacerlo otra vez. Vale, otros 4.000 pavos, venga, a ver qué pasa. A ver si hay suerte, va. El verde, vamos, el verde. El verde rico, fresquito. Joder. Esto de coña, ¿no? Estamos jodidos, tú. Me la juego. Y si no, en la próxima va Olin. Al negro. Y a la verga. Venga, me quedan 1.000 pavos, esos 1.000 pavos al rojo, va. Pa. Mierda, no me ha dado tiempo, son 800. Dame un 8 o un 17, por favor. Sácate un verde. Ah, mira, un 17. Ahí lo tienes. 7.000 pavos me acabo de llevar. Ole. No está mal, la verdad. No, nada mal. Bueno, voy a llevar a esta muchacha al hospital porque si no se va a morir y va a llorarme y me va a echar la bronca y de todo. Vale, venga. Venga, hasta los huevos. Chao. ¿Y estos 4.000 qué hacemos con ellos, chavales? ¿Le meto ahí a saco o qué? ¿Al rojo o al negro? A ver. ¿Qué decís? ¿Rojo o negro? No hay huevos. No hay huevos, que yo le meto todo al negro. A ver qué sale ahora. ¡Uy! ¡Ese verde! ¡Qué cerquita!
Tengo serias dudas, ¿eh? Salió negro, rojo y ahora que va a salir el negro. ¿O va a repetirse el rojo? All bets are closed. It's time to play. Me la juego, ¿eh? Si no sale el negro ahora, la siguiente le meto all in. Ahí estamos. Es que me da que va a salir el negro, ¿eh? O el negro, algún verde. Llevo un montón de tiradas sin salir, ¿eh? Vamos, señorita, dale. Okay, bets are closed. Let's begin. El verde, Vicente. Venga, va, ojalá. ¿Ves? Mira, mira qué cerquita está, tío. Es que está cerquísima, chaval. Cómo asoma, ¿eh? Creo que va a repetir el rojo. No sé, tengo la corazonada. Lo veremos en próximos capítulos. Venga ahora. All bets are closed. It's time to play. Lo sabía. Lo sabía. Vale, pues ¿ahora qué? Ahora el rojo, ¿no? O el rojo, el negro. No sé si jugármela, meterle un poco a esto, ¿eh? Okay, bets are closed. Let's begin. ¡Tómalo! 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 Lo sabía que tenía que salir. Lo sabía que tenía que acabar saliendo. Bueno, pues ahora que ahora le metemos 500 al... Me la juego. Si sale el 22 negro ya... ¡Bum! Me retiro. No va a salir, pero bueno. All bets are closed. It's time to play. ¡Oh, qué perra! ¡Oh, qué perra! Señorita, es usted una perra, ¿eh? Una perra mala. Me dio el 0 y el doble 0, ¿eh? Seguidos. Eso sí que no me lo esperaba.
Okay, bets are closed. Let's begin. Vale, señorita, vale. Ahora le vamos a meter los 1000 estos a... ¿A qué? Al rojo. A ver qué sale, a ver qué pasa. All bets are closed. It's time to play. Me cago en tus muertos pisados. Thank you for playing. Nos retiramos con 10k. Vale, me llega. Madre mía, casi me muero de hambre. ¿Tú sabes por qué está tapiado eso de ahí afuera? ¿El que es la entrada? Sí, porque está tapiado. Ni puta idea. Yo cuando llegué no estaba, la verdad. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué pasa, manito? Hermanito, ¿tú tienes contacto con alguno que trabaje en algún badulaque que no sea el de Mirror? Sí. Es por comprar muchos mecheros. ¿Tú sabrías...? Bueno, ¿me podrías dejar el contacto para dejárselo a un colega? Sí, o puedo hablar con él si prefieres. Vale, sí, de una. ¿Tú tienes el número de Kilian? El número de Kilian, no. Vale, te lo paso. Vale. Se lo comento y te digo algo ya, tío, ahora mismo. Ah, bueno, vale, venga, de una. A ver si está despierto. Venga, y si no estoy, díselo a mi hermana, ¿vale? Vale, ok. Venga, hermano, muchas gracias. Nada. Your call.
me! Fuck me, dijo. Fue pervertida la tía. Señora, está muy salida, ¿eh? Este no venía para la pizzería. Coño. ¿Qué te pasa? Cabezón. Ponte a trabajar, ¿no, desgraciado? Sí, a eso voy. Que estoy pensando en unas cosas y me voy a poner ahora mismo. Madre mía. Solo tenemos a Salazar de empleado, lo sabes, ¿no? ¿Y Ron? Bueno, y Ron. Pero Ron, bueno, está desaparecido un poco. He Estamos puesto un jodidos. anuncio en las páginas amarillas, a ver si llama. La gente está haciendo que trabaja poco. Que no llama ni Dios. Y ayer ya pusimos un anuncio en Birdi también y tampoco llamó, llamó una persona y ni vino. La gente tiene menos ganas de trabajar que... Pues tendrás que subir el sueldo. Sí, claro, es tan fácil como subirlo. Subir el sueldo, subir el precio de las pizzas y yo qué sé. O eso, prenderle fuego y cobrar del seguro y... Sí, tal cual. Y que le den por el culo, ¿sabes? Tal cual. Como la cosa no mejore... voy al almacén a pensar y me pongo ahora de servicio. Vale. ¡Ay! Hostia, más tonta. No tiene físicas para sentarse el puto coche encima, en serio. Ups, pues va a ser que no. Va a ser que no tiene, ¿no? A ver.
No tiene, no. Okay. Ay, ¿por qué eres tonto, tío? No, no le da, no. Un segundo que estoy tramitando aquí algo, ¿eh? Ya arrancamos.
Listo. Ahora viene uno a hacer la entrevista. Genial. So stressed out. You have no idea. This job is killing me. Hola. Muy buenas. Buenas. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué vienes por el trabajo, no? Sí. Pues José, no sé si tendrá que hacerte las preguntas, te hará la entrevista. Bueno. Pero en principio no creo que haya problema, ¿eh? Estamos bastante escasos de trabajadores. ¿Qué es nuevo por la ciudad o qué? Sí. Vale. Pues nada, explícale, José. Explícale cómo va y si tal, contrátalo. Gente, vamos para el despacho. Mierda. Ay, Dios, que me estoy volviendo loco.
La verga. Un segundo, que tengo que... Es que estoy intentando sacar una captura de pantalla que tenía guardada y la perdí. Y quiero verla, antes de que se me olvide. Ay, eso lo tenía. Aquí cuando hagamos algún pedido o lo que sea, nos lo deja aquí el furgo. Vale, mira, ven. Aquí tenemos el carácter de precios, que son pues, todo lo que hay para moverte por la ciudad, para vender. Listo. Disculparme, chavales. Estoy con el tema del coche, con el tema de permisos de streaming, con todas las vueltas y se me lía. Cualquier cosa, nosotros dos somos los jefes y luego hay una chica que es la subjefa. Vale. ¿Cómo te llamas? Raymond. No, Raynor, soy de acá. Encantado, Reynolds. bueno. Yo soy Eddie. Un gusto, Eddie. Yo soy José. Un gusto. Y la subjefa se llama Brianna. Vale. El tema del uniforme y eso... Bueno, Más bien Brianna, la que lo Sí. tiene que poner al día. sí, pero bueno, que es Dice que va a trabajar por la mañana y por las noches. maravilla. Pero tienes un poco de libertad, con que sea así algo parecido como vamos nosotros, camisa negra y pantalón más o menos. No tienes por qué preocuparte mucho. Vale. Hostia, perdón. Joder. ¿Y le explicaste lo de las ventas y todo eso? Sí, con el empleado habrás visto que en la tabla hay un apartado que es de documentos, ¿no? Sí. Ahí te pones ventas, Reynor, y apuntas lo que vendas. Vale. Sencillito. Y tengo que decirle que me hablé por la página del ayuntamiento para meterlo en la interna de la pizzería. Claro, claro. Chao, Vicente. Descansen. Descansen. Relaje el esfínter. El esfínter. Es raro que no esté Giorgio por aquí hoy, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Creo que empezaba a tener lío a partir de ahora. En su casa, entonces... Sí, con la morena de ayer, claro. Exacto. Entonces a lo mejor ahora nos tiramos una temporada viéndolo un poquito a poco. Bueno. A lo mejor lo vemos más bien por las tardes en vez de por las noches. Así es la vida. Sí. Necesito que me hables por la página del ayuntamiento. Vale, ahora. Yo quiero mi coche, porque no tengo mi coche.
Madre mía, me va fatal el Discord, me va fatal el juego, me va fatal todo, tío. Yo no entiendo por qué me va tan lento todo. Me vendría bien reiniciar. Oh. How are you? Hey, amor. Hey, amor. Lo que no sé nada de él es el Salazar, ¿eh? Hace un par de días que no lo veo por aquí, ¿eh? A ver si no le pasó nada. Esperemos que no. Y aún... Vaya flow tienes, colega. Vaya flow tienes, tío. ¿Cómo te gusta venir? ¿Cómo te gusta venir a escuchar al viejo de los bongos? ¿Qué viejo de los bombos? Si está tocando la guitarra. Pues yo lo veo con unos bongos. Madre mía, tú estás fatal de la cabeza. ¿Qué mierda fumas, chaval? Escúchame, mira. Bueno, a mí no me cuentes películas, eso es de Photoshop. ¿Photoshop? Me acabo de echar la puta foto, hijo de puta. Yo sé lo que veo, ¿vale? Este tiene menos sangre en las venas. Buah, tiene que espabilar. En la tabla, cuando te metes en documentos, vas a ver que hay un documento que se llama precios del local. Ahí tienes los tokens. Cobro este turno y me piro. Otra cosa, en la tabla, en la aplicación F7, desde ahí mandan las facturas y está la radio de los empleados. Vale. Como tal, no tengo rabia. O te tienes que comprar una en... Bueno, ahí en el almacén. Cómprate una en el Badulac, que es central, o en la tienda de electrónica. Vale, perfecto. Y te voy a pasar mi número por si te pasa cualquier cosa. Pásame el tuyo para saber que eres tú. Bueno. Sí, pásamelo a mí también, así. Cualquier cosa. Pero tú tranquilo, es un trabajo fácil y sencillo y poco trabajo hay, así que... Entiendo. Normalmente cuando suele venir más gente es por la noche, o sea que no te preocupes. Vale, perfecto.
Pues tienes aquí los... Allá adelante tienes el garaje. Ven. Sí, ya guarda la moto. No me dejo guardarla. Ah, vale. ¿No? No. No, claro, mientras no esté bien dado de alta. Y para algún reparto o algo así tenemos aquí también las de la empresa, pero esas hay que tener mucho cuidado con ellas y traerlas de vuelta porque si no se pierden. Entiendo. Y luego Vale, hay que pero- andar detrás del ayuntamiento para que la saquen del depósito del ayuntamiento, en fin. Cosas de la vida. Sí, tal cual. Your call is ¿Quita otra vez la coleta? No, tío, estaba ahí aplastada en la gorra. Ah, vale. Y no es una coleta, es un puto moño, tío. De verdad. Hola, Seriña, ¿qué tal? Vale, ¿Cómo estamos? Perdóneme usted, coleta es lo de Dan. Claro, eso es una coleta. ¿Qué tal, Seriña? ¿Cómo estamos? ¿Cuándo entras? Yo, bien, mejor. Aquí estamos en directo de nuevo. Y después de una semanita de vacaciones ya tocaba. Y ya hablé con Val, tuve una charlita con Val. Al final creo que no va a haber baile, porque el Ethan o el otro que iba a bailar, parece ser que se rajó y que ella estuvo recapacitando y que no le parece buena idea, que no le parece un comportamiento maduro. No lo sé. Yo no le dije nada, de que iba a bailar yo ni nada por el estilo. A ver, que lo mismo se anima, Yo la charla que tuve con ella fue por el tema de que se bebía demasiado. Le metí caña, le dije que no podía ser que estuviese maltratándose de esa forma, que era evidente que le pasaba algo, que no cuenta a nadie, que no se lo cuenta a nadie. Y me lo reconoció, que le pasa algo, lo que pasa es que no se lo quiere contar a nadie. Y no se deja ayudar, y el otro no la ayuda, el otro en vez de ayudarla y preocuparse por ella, todo lo contrario, aún la incita. Y la intenté abrir los ojos y que se diese cuenta de que la relación que tiene es tóxica. Que yo no me voy a meter en su vida, que ella puede estar con quien quiera, pero que se dé cuenta de que no está yendo por buen camino. Eso fue la charla que tuve con ella. Ha sido un resumen rápido. Un resumen rápido. Y al otro, bueno, con el otro depende de lo que pase, voy a tener una charla con él. Depende de lo que pase ahora. Y de lo que decida ella y de lo que decida él. Voy a tener que tener una charla, bueno, o no una charla. Una conversación amistosa o no. Todo depende de lo que haga. Yo qué sé, decidí improvisar. Es que no sé, no me gusta planear, ya sabes. Yo las cosas planeadas no me salen bien. Entonces la cogí, me la llevé y le dije que quería hablar con ella y pues le dije lo que me salió en el momento, sin tener nada pensado ni planeado. Y salió bastante bien, creo. Tenemos empleado nuevo. Tienes que venir a animarlo y a darle un poco de sangre porque está más parado que la hostia. Se le ve timidín, es nuevo en la ciudad. Hay que darle un poco de chicha al chaval. Estamos sin empleados casi.
Es un desastre, lo de la pizzería, Madre mía, en qué momento. Eso, anuncia. En eso estoy. A ver si viene alguien. Bueno. Nadie ya está aquí, así que... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Nada, no dije nada. Sí, eso ya está también en medio en proceso. Lo que pasa es que no está moviéndose la coca. El negocio de la coca está muy parado. Todo Dios quiere meta y todo Dios quiere vender meta y fabricar meta. Y la coca está bastante parada. Pero ahora que... Bueno, ahora que no. Habrá algún momento en el que cambie eso y empezaremos a vender más... Empezará la gente a interesarse más por la coca y nosotros podremos vender la fariña. Quiero pensar. Ya llegará nuestro momento, mientras tanto hay que esperar. Pero es que igualmente el problema no es ese. El problema de la pizzería es que tiene que estar abierta. Y a mí no me apetece estar aquí metido todo el santo día, ¿sabes? Un rato, vale, te lo compro. 1 horita, 2, así. Pero es que todo el santo día aquí metido es una mierda. Y para tenerlo abierto todo el día hace falta muchos trabajadores. Porque nadie te va a estar aquí más de 1 hora. O 2 como mucho. El problema de la pizzería no es la pasta. La pasta va a venir. Tarde o temprano llega. Y si no, te la inyectan. Eso no es el problema. El problema es que tiene que estar abierta la pizzería, ya te digo. Y aquí yo últimamente me paso aquí todo el santo día, ¿sabes? Estoy un poco hasta los huevos. Pero bueno. El resto de locales todos tienen 20, 30 trabajadores, ¿eh? Una burrada de trabajadores. Nosotros somos los que no tenemos trabajadores. Que por un lado es mejor y es más fácil de gestionar porque no tenemos que andar controlando tanto el inventario ni si nos roban o no nos roban o lo que sea. Pero por otro lado es una mierda porque tenemos que estar nosotros. Ya, el problema es ese, pero es que igual... Si no llaman, pues habrá que salir nosotros a socializar por ahí, a junto a los plazarianos. Tendremos que socializar con los plazarianos para traer gente para aquí. No va a quedar otra. Si ellos no vienen, tendremos que ir nosotros y hacernos amigos de la peña para que vengan a trabajar, no lo sé. Malditos plazarianos. Sí, poco a poco. Poco a poco, pero bueno, pero mientras tanto tenemos que estar aquí. Ese es el problema. Que el problema es que mientras tanto tenemos que estar nosotros aquí. Porque no tenemos empleados para que estén ellos aquí. Y el local no puede estar cerrado, porque ya nos avisaron. El aviso fue, el local tiene que estar abierto y tenéis que contratar a más gente. Contratar a más gente está siendo complicado, obviamente. Tenerlo abierto, lo podemos tener nosotros. Es una mierda porque tenemos que estar aquí metidos. Sí, pero bueno. Que todo lo malo sea eso. Me secuestran. José, ¿cómo se metió para adentro, cabrón? Soy el hombre maletero.
Malditos plazarianos. Platanianos. Bueno, a ver, es normal. Gente... Y sobre todo gente más joven. Es normal que hagan un rol más... Más de plazariano, más de... Menos serio, más de coña. Es normal que lo hagan. Yo comprendo. Mira qué tapadera aquí. Qué escondite más guapo. Tú eres un viejo joven, Adolfo. Que no es lo mismo. ¿Entiendes? ¿Entiendes o no entiendes? ¿Te lo explico? Hola, dígamelo. Coño. Que entré. Entré en una tienda de estas que no se puede entrar. Ah, en esta sí. Anda, qué movida. ¿Y por qué las que tenemos allí en la pizzería no? Vaya movida. En esa podemos y en esta no. Qué movida. ¿Qué te pasa? ¿Ya vas a robar calcetines? Sí, es que olían. Olían a nuevos. Pero no. Yo voy a cobrar esta media hora y me piro, Estoy hasta la polla de estar aquí. ¿Pero qué pasa? ¿Que no hay gente o qué, tío? 148 personas y 26 polis. ¿Cómo no va a haber gente, cabrón? No spamees tanto el anuncio, que no se puede hacer más rápido que media hora. Cada media hora se puede. Si lo haces más te pueden llamar la atención. Ice cream. So good. Chariña, entra ya, que te echamos de menos. Eres la alegría de la huerta. Si algún día te vienen a secuestrar estando aquí, que es algo que te va a pasar, seguramente, le dices amablemente a los secuestradores si puede ser que te dejen salir de servicio. Vale, perfecto. Porque ya no es la primera vez que pasa, te lo digo. Vale, lo tendré en cuenta. Si estás atento, los ves venir, te metes para adentro, tampoco... adentro no te pueden coger, Vale, perfecto. Yo me voy a ir a dar una vuelta, Josep. Sí, no, yo también. ¿Le explicaste cómo cerrar el chiringuito? Vale, perfecto.
34, casi 35.000 pavos. Sí que hacer nada ilegal. Bueno, nada. Casi nada ilegal. Ahí está. Ahí está. Buen día. Venga. Y el pobre chaval venía aquí a trabajar, pero es que hay que darle también un poco de leria y de rol, porque y además lo entiendo, si es nuevo. Que no me extraña que haya plazarianos, también te digo. La única forma de conocer gente. No, a ver, a base de estar ahí en la pizzería, lógicamente acabará haciendo amistad y cogiendo confianza, igual que Salazar. Pero de primeras cuesta un poco. ¿Dónde hostia fue el Josep? Josep. ¿Qué? ¿Dónde te metiste? Voy a darme una vuelta con la puta moto. Ah, vale. ¿Tú qué vas a hacer? Yo, pues ir a tomar algo, imagino, a algún lado, no sé dónde aún. Creo que está el tequila abierto, ¿eh? Pues no sé, ahora miraré. Me voy a cambiar de ropa y ahora miraré. Ok. Yo voy a darme una vuelta con la moto a ver cómo está la cosa y luego si es ahora mismo me voy para el tequila. Venga, monta, que cuando sepas dónde vas. Venga. Vamos a cambiarnos de ropa, que me olvidé de cambiarme. Estoy con la ropa del trabajo. ¿Hola? Hola. ¿Y tú qué haces aquí? Pues comprar ropa. ¿Y en qué viniste? Caminando. No estaba lejos. Ah. ¿Tú qué pensabas? ¿Que había ido a casa o algo? No sé. Me parece raro verte aquí de repente. Casualidades de la vida. Chim. Voy con este. Comprar ropa. ¡Uy! ¡Una barriga! Me va lento hasta esto, tío. Es que es increíble. Yo no sé por qué me va tan mal. Es de las últimas. Por aquí andará. ¿Qué te vas ahora? ¿De vuelta para la pizzería? Pues no sé, yo voy a tomar algo por ahí. Pues pásalo bien. Cualquier cosita me avisas. ¿No quieres venir ¿A dónde? a tomar algo? ¿A qué sitio? Pues no lo sé, algún lado que esté abierto. A ver, déjame mirar. Pues está el tequila, el yellow,
el Hugo, el Vanilla y nada más. Bueno, el Burger Shot, que debería de ir por allí a visitar a Rosarito. Pues vamos. Bueno, genial. Pues vamos. Pues vamos, pues. ¿Y ese acento? Ayer conocí a una chica súper guapa, súper maja. ¿Así? Que, ¿Hoy? que tenía ese acento. El acento latino. Sí. ¿Qué tal estoy así? Estás muy guapo. ¿Sí? Muy guapo. Nunca te mentiría, lo sabes. No. ¿Estoy suficientemente guapo como para reconquistar a Val? Sí. Estuve hablando con ella. Ay, no me digas, ¿y de qué? Pues un poco de todo. Pero principalmente de su actitud últimamente. Ya sabes que está un De poco rara. que empina mucho el codo. Sí, que está extraña. Se distanció de mí. Desde que pasó eso se emborracha muchísimo. Bueno, que yo lo sé porque me lo dijisteis vosotros, obviamente. Perdona. No pasa nada. Y bueno, claro, pues lo comenté y le pregunté qué le pasaba. Y que bueno, que la pareja que tiene que no le está ayudando en nada. No, a ver si no te apoya tu pareja y no nota que estás extraña, Claro, entonces que- no es muy buena pareja. Que no se preocupe por ella, que no se preocupe por ella, pasa de ella, como de la mierda. Ay, que No- eso no- tiene que darse cuenta ya, ¿eh? No sé cómo no se da cuenta. A ver, luego dicen que el amor es ciego, ¿no? Que luego la camela, porque cuando se van por ahí, pues le hablará así, le hablará al oído y le cantará y la camelará y entonces ella pues se ablanda y no se da cuenta de nada. Dicen que la carne es débil, ¿no? En plan, si un pero el chico te pro- viene a camelarte... uf. Pero el problema no es ese. El problema es que tiene un problema y no quiere ayuda de nadie. Ni se deja ayudar, ni lo habla con nadie. Y me dijo que conmigo lo hablaría a lo mejor algún día, quién sabe. Pero que no lo habla con nadie. Me reconoció que tiene un problema. Pues si quieres puedo intentar sacar algo. ¿Tú crees que te va a decir algo? No, es que no se deja ayudar. Inténtalo. A ver, me ha Le- dicho bastantes cosas. le caes bien, ¿eh? Me lo dijo hoy. No, también le dice a Giorgio que soy lo mejor. Y a ver, que sé que soy lo mejor, ¿sabes? Pero... Bueno, Pues yo qué sé, si quieres intentar hablar tú con ella. sí, déjamelo a mí. Pero ya te digo que sí que tiene un... No, a ver, si lo tienes y bebes 5 cervezas en menos de una hora y cuando fuimos al bar de Los Ángeles se pilló tremendo pedo que empezó a hablar así como muy choni, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y yo decía, ¿pero qué es esto, Ileni, ahora? ¿Esto es Gandía Shore o cómo va la cosa? Ya. Es que no es ella no es así. No, no, ya sé que... A ver, eso de puntito en la boca... desde cuando habla así, yo me quedé Claro. en plan de, ¿qué le pasa? Que no está bien. Y ella no es así. Y se está emborrachando todos los días y no... Ujú. No es la misma que conocí cuando la conocí, vamos. Pues nada, tocará hablar con ella en modo chicas. Bueno, a ver. Vamos, está abierto esto. Que sí, que yo creo que sí. Voy a mirar. Yo creo que sí. Mi amor, ¿qué va a ¿Cómo te eché de menos? Ya volví Hola, de ¿qué tal? Colombia. Hola, ¿cómo Por vamos? fin. Por fin. ¿Qué más? Ya vine más paisa de lo que soy. No, se te nota. Me vas a pegar a mi tu acento y todo. Qué bueno, para que hable que open more. Claro, yo el papi lo sé. Espere, ¿ese es Ager? Ah, ¿no? Hola. ¿Estás bien? ¿Quién es Hola. Sager? Eres un tonto. No, Yo hombre, soy no un me digas así. tonto, pero porque me Qué tratas falta de mal, ¿no? respeto es esta, ¿Cómo ¿eh? que a ti? He dicho que Ager es un tonto. Ah, ¿Quién es Ager es Ager? un tonto. Ager es el hombre que está afuera. Otro chico, ¿te acuerdas? El que era todo bonito. Pues todo buena gente. Guapo, Es No, guapo. no me acuerdo, la verdad, ¿eh? Sí, sí, me Está fuera, encanta, es muy guapo. papacito. Yo Ajá. es que hay mucha gente.
Conozco mucha gente al día. Que está bueno. Qué buena- Mejor dicho, yo sé cómo se acuerda, amor. Que era vergüenza. Digo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? No te he entendido Hola, nada. hola. Hola. Ah, véalo ahí. Sí, aquí ya llegó lo más papacito de todo Bueno, el Es que no caigo, continente espera. A la Mírame, verga. mírame. americano, Este no, estuvo No en le el caemos Yellow. bien. Yo, sí, estoy en Sí, Sí, el estuve él pues- era el que estaba con otro en el Yellow. Sí, que así es. estabais cantando y es verdad, era una canción, No pero debe ser una canción. Sí. ya veremos. Rosito, ya ven veremos. fuera a ver mi coche. A ver, veo el coche. ¿Ese sí es Ah, rosa? sí. Vas a ver, ¿eh? Madre mía, cuánta gente. Yo no me entero de nada, la verdad. Mis dos no me caen bien. Esos dos, ¿cuáles dos? Los últimos que llegaron. Ah, ya me dirás por qué. Son raritos. Bueno, a ver, yo muy normal tampoco es que sea, ¿eh? ¿Te gusta mi look? Pues claro, sí, está siempre guapa. Mira, me puse gafas porque no me quedan lentillas, la verdad. Tengo que comprar. Estás bien. Así parezco más inteligente y todo, ¿eh? Claro. Val me dijo que estaba muy descuidado. ¿Tú? Espérame, baby, me están atendiendo. No te Me está preocupes. mostrando el coche rosado. No te preocupes. Necesitan algo de acá, de comida, sí. Pues sí, tú me vienes a comprar a mí y yo te vengo a comprar a ti. Ah, bueno. Me Así gusta. que, ¿qué me recomiendas de aquí? Bueno, mi amor, mi hermosa. A ver, aquí, pues, la hamburguesa triple con... Ya hay café de acá, hay malteada o Coca-Cola. Pues, y agua, pero agua, pues, ¿para qué? Eso, el agua para los peces. Exacto. Pues yo qué sé, lo que tú prefieras, 10 por 10, porfa. 10 por 10, listo, Exacto. perfecto. Voy en camino. Perfecto. ¡Que no fumes aquí! Ay, perdón, me voy. No me funciona bien esto, tío. Pasa lo mismo con las ganzúas. Le das y no van, tío. No sé por qué va tan mal. Voy a tener que hacer un reset. Aquí siempre hay un puto cochazo aparcado. Yo no entiendo nada en el burger, tío. Siempre tienen un carrazo aparcado en la puerta. Vale, Eddie, ¿cómo pasa? Casi fumo en tu establecimiento, ¿eh? Joder, se me escapó. Ya, no pasa nada. A veces se le olvidan cosas. Espérame, baby, porque no sé por qué. No te preocupes, cielo. Ahí está. Va mirando lo que hay en la bolsa, ¿vio? Y mire, ¡ah! ¡Sorpresa! El encimé. Se llama ñapa en Colombia. La ñapa es porque le dan algo adicional. Por la compra. ¡Te quiero! Yo también, amor. Entonces, Qué pues, guay, me has hecho feliz. te pongo la facturita. Claro. Hay que repetir lo del otro día, ¿eh? ¿Qué hicimos el otro día? No me acuerdo. Contigo no
Con él. ¿Qué has hecho el otro día? Que fuimos a tirarnos en paracaídas. Ah, no, yo no repito eso, yo no quiero eso. Me dan pánico. Los alturas. Serían 580, pues se lo voy a dejar en 500. Para que vea que yo doy bueno. Ay. Yo también te voy a rebajar entonces cuando vengas. Creo que la he embarrado con una cosa, pero bueno, no pasa nada. ¿Y qué tal por aquí? ¿Cómo va el negocio? Bien, un poco solo, pues es que yo acabé de levantarme literal en la ciudad. Acabé de abrir ojos. Creo que pagué una... Ay, no, menos mal que no. Está todo muy Listo, tranquilo, baby. sí. Sí, está todo muy tranquilo. Gracias, Está baby. perfecta. Casi pago yo una factura que debo. Madre mía. Por ponerte factura, casi pago la factura que debo, que no la voy a pagar yo. Ah, Ahora no, tengo que pero ¿de pagar qué una... es? Ah, de una cosa, de una tuneada de un carro, pero me la pusieron a mí porque obviamente yo llevo el carro, pero entonces mi amigo me quedó de darme el dinero para poder pagar. De donde la pague yo, no las huevas que yo le voy a pagar plata de él, las cosas de él. Ah, no, cariño, que se lo Obvio, pague él. no. Hombre, claro. Exacto. Correcto. Lo que Ella. hay que hacer es ir de fiesta. Rosarito, de hecho, te eché mucho de menos. El otro día fuimos de fiesta al bar de Los Ángeles. Giorgio, yo y Val. Tú no veas la que hemos montado, ¿eh? ¿En serio? Te lo ¿Y juro. qué hicieron? Pues hemos puesto reggaetón en un bar de moteros. Y hemos hecho que Hashbula bailara reggaetón. ¿Cómo? Imagínate, no, mejor dicho. Cosa tan... Ave María. ¿Ves? Yo que que... tenemos A ver, que quedar. dime. Tenemos que quedar para hacer eso. Eddie, sí, perdón, habla. Digo que eso es que no tiene sentido, tío. No tiene sentido. Lo- ¿Qué es hacen que- unos moteros bailando reggaetón? Pero es que no tenían, no Pues tenían que- música ni nada de claro. Estaba eso todo muy solo y dije yo, mira, pues ya nos quedamos aquí, montamos un fiestorro y lo pasamos Bueno, bien. más raro es que hacíais vosotras en un bar de moteros, pero bueno. Eso ¿Ese yo. es cuál? ¿En el sobre todo Yellow yo. Jack? No, en el bar de Los Ángeles. Se llama así, ¿no? Ah, sí, hay ¿No un has nuevo ido? bar de moteros. Sí, No, no he claro. ido. No he Tienes ido. que ir, es fabuloso. A ver, es un poquito sucio, pero a ver, está bien. Guapa. Pues Además, bueno. nos llevamos muy bien con Hashbula y con el negro. Se llama así negro, no sé por qué, pero ¿En serio? te Bueno, lo juro. A ver, es es negro el nombre también, que más ¿sabes? se hace, Pero sí, exacto. mientras que no le falte vuestro respeto y a él le guste, todo bien. Sí, todo bien, exacto. No hay problema. Ah, pero muy chévere. Bueno, yo te cuento. Estuve en la finca de mi mamá y de mi papá. Allá en la finca cafetera, cogimos mucho café, me insolé un poco. Bueno, estaba haciendo mucho sol. ¿Qué más te cuento? Probamos, con mi mamá hizo una nueva receta. Es un poquito de café con miel y naranja. La miel se combina con el poquito de café y queda como un ámbar de café, de miel, ¿cierto? Ese ámbar lo combinamos con una soda. Hicimos la soda con ámbar y le echamos un poquito de ginebra, vea. Un Madre. café espectacular. Oye, entonces ese lo vamos a poner esa receta nueva para de pronto montar un café en el pueblo y vender eso a los turistas. Bueno, mi mamá Yo piensa apoyo eso, esa ¿no? idea, ¿eh? Os montáis mejor que el Starbucks. Es buena idea. Ah, María. Que toca sacarle el cascumen ahí a las vueltas, pero sí, volvió. delicioso. Recomendadísimo, eso sí, pero bueno, hay que saberlo preparar para poder que quede bien rico. Pues nada, un día vienes a la pizzería y lo haces tú. Y lo pruebo. Vale, Un vale. segundito que me llama Giorgio. Ella... ¿Qué pasó? Ya me preguntaba por qué no está Giorgio al lado de ella. Ay, Sí, es raro que sí. ¿qué quieres? ¿Cierto? Más raro que me la encontré en la tienda de ropa, ella sola. Exacto. En el burger... ¿Cómo se llama? A ver. Burger Shot. En el Burger Shop con Rosadito, que ha vuelto de la ciudad a la ciudad de nuevo. Y claro, a ver, está de aquí también.
Cositas. Venga, Roberto. Anóteme ahí lo que se acaba de vender. Es Ujú. ¿Ahora? Bueno, luego, ¿no? Antes déjame tomar el alcohol primero. No. Ya, yo también, por eso. Ok. Nos vemos. Hijo de puta, que me ha colgado. ¿Qué pasó? Para la próxima le escupo en un ojo a Giorgio. Yo ya le iba a preguntar a Moruto qué hacía sin Giorgio. Eso es como su pie izquierdo. Sí, pero tampoco puede estar seguido con Giorgio. Ya uno Pero no es que, puede hacer amor, cosas. Giorgio es parte de ti, es prácticamente un órgano tuyo. Sí, aunque de vez en cuando, ahora hay nada, pues va a estar más ocupada, así que bueno, me tengo que acostumbrar a estar sola. Nunca vas a estar solo. Ah, no, hombre, estás tú, está Jos, está él, está mucha gente. Hay mucha gente, ¿eh? Claro. Sí. Menos mal, porque si no me aburriría un... Bueno, Una ¿y qué ha pasado de nuevo en esta ciudad? Que eso normalmente hay de todo, pasa de todo en menos de un... Sí. ¿Qué ha habido chismes nuevos? ¿Qué Val me dejó por un vaquero? ¿Quién? ¿Por un vaquero? No. ¿Cómo lo oyes? ¿Conoces a William? Se el de fue con Yellow el Jack? bobo ese al fin, con el que Sí. supuestamente la había engañado. No. Sí. Ujú. Y yo, pues ahora estoy con pastillas aquí antidepresivas. Prefiero no pensar demasiado. Vea, tranquilo. Primero, relájese. Si no es ella, llegará otra chica mejor. Y segundo, y pues ella se va a dar cuenta de quién es el otro. Y ahí. Esperemos. Es que no está nada bien. Desde que está con él, está emborrachándose todos los días. Tiene un problema. No lo habla con nadie. ¿En serio? Sí. Es totalmente diferente. Es totalmente diferente cuando ahorita que está con él. Sí. Buenas. Buenas. Buena, hola Giorgio, ¿qué más? Me extrañaba no verlo aquí al lado de Brianna. Estaba durmiendo, me acabo de despertar. Sí, después soy yo la dormilona, ¿eh? Bueno, yo Después tengo soy yo. trabajo que hacer. Bueno, yo también. ¿Tuviste una noche loca con tu amiga o qué? No. Ay, la amiga, es ¿Cómo? verdad. conocí a Giorgio, esa no Romelena. la sabíamos. Una colombiana. Una ¿Cómo? colombiana, ajá. Ya te la Ojito, traeré algún día. Estamos con colombiana, Dios mío. Giorgio. ¿Viste? No pierde el tiempo. No, Simplemente que le no caigo bien, pierde. se me engancha a mí Sí, como una sí, garrapata. sí. Pero venga, Giorgio, aquí entre nos, ¿a usted le gusta hacer? No, nada, cero. Ya. Giorgio es asexual o algo, ¿eh? ¿No le gusta? No, asexual, no, es a de todo, porque no le gusta ni la música. Esa de todo. Es una estatua, tío. Es una estatua, Giorgio. Yo ya le dije que ya llegará alguna que le destroce el corazón en 1000 pedazos. No va a llegar. Ah, que le mueva el piso. Antes la Sí. buena acrobata colombiana yo. Pero no, no le diga así, dígale que Por le mueva favor. el piso. Y otra cosa. Sí. Que le mueva el piso y el pito también. Sí, bueno, viene siendo similar. No es lo mismo, es diferente. Van de la mano las dos cosas. A ver, sí, puedes hacerlo en el piso. Es incómodo, pero se puede hacer. En el piso. En el Así, piso. duro contra el piso. No era duro contra el muro y había otra cosa contra el pavimento, pero no me acuerdo cómo era la rima. ¿Cuál era? No me acuerdo. Era duro contra el muro y no sé qué en el pavimento, algo así. Es que no me acuerdo. Bueno, y usted, baby, cuénteme, ¿usted cómo va con los hombres? Cuéntame. baby. ¿Cuándo tengo yo problemas de hombres, cariño? ¿Cuándo? No, pues pero pregunto cómo vas, si vas bien, si has conocido Mira, por el otro alguien día interesante. Yo gente interesante conozco siempre, pero el otro día puse nervioso a Hashula. ¿Cómo? No, es que también Sí, le puse sí, nervioso sí. hasta yo. Pero yo fui Fábula antes se y tú pone me seguiste el rollo. nervioso. Fábula se pone nervioso aunque le soples al oído. Bueno, si lo hago yo más. Se puso tan nervioso que se le fue el acento y todo, imagínate. Pobrecito. Pobre chaval. La verdad es que sí. Y pues Sí, es que gente joven. sí, y después tuve, se le armé un poquito al Will ayer en el Yellow Jack
lo puse entre nervioso, le intenté tirar la caña, después le reñí, o sea, fue muchas cosas y creo que lo he roto. Ah, pues madre. Ujú. Es que yo cuando me propongo, a mí me dijo, Val, tú liga con él y después veremos lo que hace. Y yo, claro, yo soy una bomba, ¿sabes? Yo empecé a ligar con él, después que si te riño porque le falta el corazón Pero a- te copió, o sea, te copió la liga, o sea, te hizo caso, te empezó a Sí, ligar de claro. vuelta. Sí, lo hizo en el gimnasio. Claro. Sí, me puse yo y le dije, si quieres te puedes enseñar ejercicios de cardio. Ya sabes qué tipo de cardio, ¿no? A ver. Y me Es lo dijo, que sí, cuando quieras. Y ¿Ves? me Te digo yo. recogió la caña. Me recogió la caña mucho tiempo. Estaba Val delante. Y no fue hasta que yo le pregunté, ¿tienes novia? Que me dijo, sí. Qué perro, hijo de puta. Es un perro hijo de puta, sí. Sí. Ese es con el que está ahorita. Sí. Eso. Parce, pero si ese día lo vimos allá en el Vanilla. Sí. Que por Dios, una vieja le estaba bailando una chica al Vanilla. Sí, sí. Obviamente. No, mejor dicho, qué pecado de fuerte. Vale, pero la voy a ver con los cachos de aquí hasta Pekín. Sí, los de Bambi. Yo ya se lo he dicho en el coche, ¿verdad que sí? Este man le va a poner Es que los se lo va a cachos todo lo mirar. que quiera. ¡Ay, tenga! Pobre Estamos Giorgio. hablando. No. ¿Cómo que no? Ay, Dios mío, este hombre. Está hablando con. hablando con sí. quién? Andrea. Uy, Andrea, tiene nombre de guarra y todo. ¿Cómo? Que sí, te lo has dicho. Me voy a tirar a la Andrea. Suena muy bien, suena a guarra. Igual que Lorena, igual. O Ashley, o Sharpay. O Eso es un perro. ¿Sharpay? Sí, No, Sharpay es un Sharpay perro. es de High School Musical, Hola, cateto. guapísimo. Les presenta el que quisiera que fuera mi novio, pero no No le quiere. gustan los hombres. Ah, Es Qué imposible, mal. la verdad. bueno, ¿tú has probado? A lo mejor por la puerta trasera no te hace gusta y no falta. lo has probado. No, Sí hace no, no falta, hace sí. gracias. No, Tenéis no, el no. punto, Estoy seguro ¿qué? de lo ¿El que me punto G o punto P o cómo le llamáis? El punto G, punto G. Es el punto G de los pero hombres. Estoy seguro de lo que me gusta, la verdad. Si Dios os lo puso ahí, por algo será. Sí, para echar un ñordo así de grande. Bueno, si te corres con ñordo, ya. Me va a hacer una felicitaciones. llamada. Hostia, eso. Hostia. Te vas a cagar y de repente. A ver, yo no, pero si tú has dicho que para echar ñordos, si te corres Claro, para echar cagando, ñordos. pues. Ole tú. No, yo no. Pero tú. Ya, no. ¿Quién entonces? ¿Has probado? Habrá gente, fijísimo. Hombre, Seguramente yo sí. no soy tan fácil, ¿eh? Pero No que sé, habrá no sé, gente, yo- la habrá. Eso fijo, ¿eh? Y peores todavía, pero bueno. Sí, hombre, sí. Cositas. Rosito, voy a poner un momento allí en esa esquina a comerme un sándwich, ¿vale? Dale. Yo pensaba que iba a decir comerse una ¿Cómo que polla o algo. sándwich? No. Hostia, Briana. Siempre tan dura. Sonaba Es que es fina ella, ¿sabes? Sí. muchísimo. Voy a- Tengo una elegancia. Dale, Venga, dale, que sí, aproveche. Cuidado con el sándwich. Se ahogan. Ahógase con... ¿Digo qué? Sí, hace el go, 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 go. Ah, go. Ya. Ves, te echaba de menos para esto. Ya. Eres el único que me la sigue después de Giorgio, pero es que Giorgio es muy tímido, ¿sabes? Sí. Entonces, Eddie, sígame contando. Mejor dicho, quiero enterarme de todo el chisme. No hay mucho más. Simplemente, pues, se quedó así la cosa. Pues yo me enteré de eso, me enteré de cosas y ella decidió irse con él. Bueno, ya está. Básicamente. Y yo hablé con ella, le dije que bueno, que no es buena compañía para ella, no le está sentando nada bien. Pero bueno, al final es ella la que tiene que dejarse ayudar y ella O sabrá la lo que que se hace. tiene que estrellar contra el mundo. Claro. Exactamente. Sí, total. Estamos Ella la que intentando tiene que intentando hacer- ayudarla. Estamos intentando ayudarla entre todos, porque yo ya le dije, mira, que no pasa nada, que si no quiere estar conmigo no pasa nada, pero por lo menos que esté bien, ¿sabes? Claro. Sí, bueno, esperemos que no vaya a haber complicaciones ahí con ese tema, pero bueno. Bueno,
Esperemos que no. Y bueno, si tengo que tener una charla con el otro también la tendré. Ya. ¿Qué pasa? Es que ella también tiene que tener carácter. O sea, ya no se puede dejar influenciar también por Sí, nadie. eso. Si ella no tiene carácter, muy duro. Val tendrá carácter cuando estaba contigo de vez en cuando, pero después viene cualquiera y la aplasta, ¿eh? Ya, correcta. Tiene que ponerse Ajá. dura en ambas formas, ya me entiendes. Sí. Sí, claro. Sí. A mí José me hace algo así, bailarle a una tía o lo que sea, te lo juro que le parto la cara y lo dejo y le pincho las ruedas de la moto. Y se lo Pero rompo también. es que es ingenua y el otro va y le canta y le dice... Le dice... Como esos que le pegan a la mujer y después Claro. le llevan flores y... Claro. Sí, ya pasó. Es que es lo mismo. Y le dice que es artístico y que no hizo nada malo y que no sé qué y que no sé Eso me cuánto. lo dijo a mí es que eso es arte. Y yo, ¿arte de qué? Arte de ponerte el culo en la cara, porque... Y se compró un coche y le puso su nombre y tonterías Ay, así, qué asco, ¿sabes? uf. Pero Le llama, ¿sabes cómo le llama? ¿De qué vale todo eso? Mandarina. Sí. ¿Qué mierda de apodo de amor es ese? Mandarina. Mandarina. Sí, y dice, Ay, es mi Dios mío. mandarina. Y yo, ¿Por tiene qué? el ¿Pero pelo por qué rojo. mandarina? Pues su pelo, porque tiene el pelo rojo, que una mandarina es de color naranja, pero bueno, déjalo, Sí. es tontito el pobre. Ya le En fin. entendí. Ok. Será artista, Raro. pero de colores no entiendo un culo. Nada, Es daltónico. Sí, debe ser. Sí, sí, Yo- excepto para ver las cosas a una tía, que él va al gimnasio y dijo que iba a hacer deporte y no sé qué, y deporte una polla, que lo que va es a ver Claro. tetas en movimiento. Y luego va al Vanilla a ver arte. Claro. Hombre, tú no ves que Dios ahí hacen mío. unas escenografías de la hostia y drama. No, pues, es que ya lo vimos, ya lo del Vanilla yo ya lo vi. Y ¿sabes qué? Yo hablé con ella ese día del Vanilla y le dije, Valeria, si tú no te sabes valorar por ese man paila, no, pero es que yo siento muchas cosas por él. Le dije, pero no, tú no puedes estar como ahí. No, sí, la verdad yo lo voy a mandar para la mierda. E inclusive estaba hablando de ¡au! Pero despacito, ay, yo le vuelvo a decir eso. ¡Ah! ¡Ay, puta! Se me quedó agachada la Coca-Cola y quería sacarla. Brian, hacía tiempo que no te veía así, ¿eh? Me voy a dejar a beber. Entonces ese día le comenté porque ese día conocí aquí al señor Ito Eddie. Sí. Y le dije, ¿y por qué no intentas con Eddie? Mira que, pues a mí me pareció buena gente. Bueno, Eddie es muy buena gente, es chévere, es una buena persona. Se nota que está súper interesado en ella, que la cuida mucho. En fin, yo le dije todo eso a ella. Ella me dijo que sí, que había tenido un rollo contigo, pero después no sé qué había pasado. ¿Te acuerdas que yo te dije después eso? Sí. Entonces, no sé. Y ella dijo que sí, que ella iba a intentar salir contigo más y que iba a dejar el otro a un lado y vea. pero- Me engañó. Sí, no, y al día siguiente pasó eso. Es que es, bueno, Sí, se lo ha tirado en la playa. Ah, no. ¿Cómo? no, ¿cómo que se lo tiró en la Ella playa? estaba contigo, es verdad, en su casa. Ah, ok. Yo pensé que, Dios mío bendito. Santa Pacha bendita, ruega por nosotros los pecadores ahora en nuestra hora. Muerte, amén. Oye, guapo, ¿tú cuándo sales? Dime, ¿de qué amor? ¿De acá? Ok, claro. Pues amor, no sé, pues es que como no he trabajado todos estos días, por eso me vine para acá. Pues yo puedo salir a la hora que yo quiera, amor. Ah, porque está José en el tequila y pues vamos a ir para allí, supongo, si Eddie está de Claro. acuerdo, si no, no vamos. Sí, a mí me da Y igual. pues si quieres, vienes. Ah, pues perfecto, ya cierro. ¿En serio? Ay, te quiero. Va, vamos. ¿Sabéis a Giorgio? ¿Dónde está Giorgio? Sí, yo no sé dónde cojones se ha metido. Claro. Anda, abrieron el chiringuito de la playa, qué raro. De nuevo, hostias. Oye, ¿has visto que hay un evento en el Manila? Pero es que, tío, buscar ahora un disfraz de... Uf, qué pereza. Es verdad, de Hollywood, no sé qué es. Sí, ¿te vas a participar? ¿Qué voy a participar? Yo sí, tal, voy hasta allí, pero participar no. Ya podría ir de Harley Quinn.
creo que ya hay una Harley Quinn. No, pero voy de Harley Quinzel cuando era psicóloga. Ah, vale. Ah. Pues no me coge. Qué raro. A que le meto un susto de que me han secuestrado. Estaba un poco raro, el Giorgio, No sé Yo qué le creo que pasa. debe de ser. ¿Cómo le has dicho que se llamaba? Listo. Giovanni. No, la chica. Baby, tú me haces un favor. Resulta ¿Yo? que es que mi jefe, sí. Resulta que es que mi Un jefe. segundo. Va. ¿Cómo es que te llamo y no coges? ¿Sinvergüenza? ¿A qué persona? ¿A Andrea? Mira cómo le riña a Giorgio. Y luego me Ya. cuentas. No me gusta ese flow tuyo, ¿eh? No. Me gusta que me lo cuentes ya, pero bueno. Porque... A mí no me llames idiota. Vale. Ya está, ya pasó. Ya. Baby, lo que pasa Dime. es que mi jefe vino ahorita y me dijo que pues tenía el carro por allá en el impound, ¿cierto? En el coso este de los carros, güey. Ay, se me Sí. olvidó cómo se llama chimba. Sí, Bueno, ¿qué pasa? esa vaina. Eso, el depósito. El depósito, eso. Entonces, Ajá. yo le dije que la moto mía, pues yo no la podía llevar porque la moto mía es solo para una persona. Entonces ella me la dejó, ella me dijo que me la dejaba ya, que yo le dije que no había ningún problema, que me la dejara, que si algo pues yo iba por ella. A ver si de pronto podemos ir por ella, no hay problema. Sí. Sí, solo que venimos con el coche de Eddie. Ah, Y es el ¿y ese es de Phantom. 4 o es de 2? Es de 2. ¿Y usted en qué vino, Aguer? ¿Es en qué vino? Yo vine con Noah, pero se fue. O sea que no tienes coche. Sí, estoy desempleado ahora mismo. De puta madre. Eddie no Pues tiene nada, coche de 4. Espero, Yo no. voy a la pizzería y cojo Pero la están... camioneta. Si no, están los taxis abiertos también, Es un momento. ¿Qué preferís, camioneta o taxi? No, camioneta, obviamente. Pues vamos a la pizzería. Taxi, que oso, que dirán los Velázquez. Eddie, ¿me llevas a la pizzería o...? Dale, venga, ¿Y va. ellos esperan aquí, sí? Bueno, al menos no te podía romper otra vez la ventana. Ya, menos mal. Putas farolas. de Es verdad. que no me fío de esa gente que estaba ahí. Ese chaval no lo sé, que no lo conozco, pero el que vino con él antes, el que se llama Noah, Ujú. yo juraría al 80% de que es uno que estaba en la casa del Giovanni del Gianmarco cuando me llevaron allí. Pues puede ser, la verdad es que no fui a esa fiesta o a lo que sé que hicieron, así que no sé, El tal Noah ese. seguramente tengas razón. Ah, mira. Pues mira, Bueno, ya pues va- yo no cojo el coche. vete con él ya, yo voy en mi coche. Sí, pues nada, nos vemos en el tequila, guapo. ¿En serio me tengo que buscar?
Va, ya, no, ya nos Venimos vemos. Ajá. Venga, hasta ahora. Buenas, caballero, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas. Opa, pero aquí es fiesta. Mire, mire quién está ahí. Sí, sí. ¡Ay, no te creo! Hola, volví. Amor, ya has Baby, ¿qué vuelto. más? No, no, te escucho, espérame, ven. No te escucho bien con tanta música. Espera un momento. ¿Qué pasa, José? ¿Qué te pasa? ¿Todo bien o qué? Sí. A ver si destapan un poco mis oídos. A ver. ¿Tú me escuchas bien? Te escucho perfectamente. Vale, perfecto. Dime. Que se vienen cositas, ¿eh? ¿Cositas? Brianna y Giorgio venían ahora. Un par de cositas. Vale. O sea que ves el futuro esperanzador, ¿no? Veo un gran futuro. Un futuro prometedor. Sabes que he hablado muy bien de ti. Para el trabajo. También. ¿Qué? Pero... Estoy bien. ¿Cómo voy a estar? Hostia, si ya te han cogido. ¿Qué sé? Eran las pastillas. Que hace rato que no las tomo. Tomando. Como un cigarro. Sí. O sea, es que hacía tiempo que no entraba aquí. De hecho, desde Sí, yo lo sé. antes de eso. Ojos en todas las partes. No sé, recuerdos y esas cosas. Claro. Ay, la Virgen. Que te me vas a morir. Nah. Tranquilo, que no te vas a librar de mí. Breva, ¿no? No te vas a librar de mí tan fácilmente. ¿Cómo se me ha olvidado el chicharrón, que es lo más importante? Un momentito. Ah, Hola. perdón, chicos, era por si queréis tomar algo, que me lo digáis, ¿vale? Va. Está bien, está bien. ¿Quién elige canción? Rosadito, tú, por ser bienvenido. Uy, ¿se ha ido Alfredo? Epa. Ahora viene, me ha dicho. Ah, perfecto. Ay, quitaba el televisor de aquí. No, es que ahora lo tenemos delante, ¿ves? Mira. A ver. ¿Dónde qué? ¿Aún? ¡Hostia! ¿Has ¡Ah, visto? hostia! Claro, No por lo eso había estamos Vamos a ver visto. el partidito, ¿eh? Sí, aquí vamos a poner Ah. con Real Madrid ganando Esto todo. podéis poner lo del icono del DVD que hace pim, pam, Yo sé que me da un poco el aire, ¿te viene? No, me voy a sentar un poco, tío. No me apetece. A ver, póngame. Eso sí, no hay que despistarse mucho que viene tormenta dentro de poco. Primero empieza Rosadito y luego yo. Ya. Voy a poner esta canción. Dice así: el nombre de la canción es de la Toxicom. Espérame, dame un segundito. Yo miro bien el nombre. Búscame bien el nombre porque luego yo tengo que buscarla también. Sí, exacto. ¿Vosotros qué rollo os gusta aquí? De canciones y así. A ver, normalmente ya sabes que somos bastante rock, pero ponemos cualquier cosa, ¿eh? Ay. Vale, lo que tú quieras. te escucho. Venga, voy a buscar. Necesito tabaco. No tengo tabaco. Pero tienes que bailarla, exacto.
Sí, let's Te me. has tomado las pastillas de la depresión. ¿Dónde estabas, Alfredo? Vale. Pensé que te habías ido. Despedirte y te mato, ¿eh? A ver, ¿Te tienes eso que nunca ir? va a pasar. No. Que cómo me voy sin decir. Ocurra, ¿eh? A mí me llama la toxicosteña. Esto lo elegí rosadito. Vamos. Venga, Pero un escucha. rap. Dime, Princesita, ¿me puedes poner una que me motive? ¿la que tú quieras? Una así, tipo la de antes. ¿Tipo la de antes, en plan, la de Bring Me to Life o...? Tipo la de. o en plan la de Go, lenta. Go, Go. ¿Eh? Tipo la de Go, Go, Go. ¿Tipo de esas? Sí. ¿Pero tú me dices el título? No, yo no sé ninguna. Sí, pues una que te motive, tipo esas. Por cierto, este es Ager. Este es Ager. ¿En serio? Sí. Que no me lo ha presentado el ¿Qué pasa rosadito. conmigo? Ager, ¿eres tú? Soy Jagger, el que viste y calza. Ah, que me ha dicho Will que habías empezado a currar con él en el Yellow. Sí, justo hace un rato he firmado el contrato. Ah, ya, sin venir por aquí, que aquí somos mucho más felices. Muy mal, ¿eh? ¿Ya? Que lo sepas, Que Ager. a Te Will lo odio conozco ya desde desde el momento que no te conocía. ¿En serio? Hombre, claro, te has ido con la competencia, cariño. Bueno, pues seremos una buena competencia, entonces. ¿Cómo? No, el tequila siempre estará, el tequila nunca muere. El Yellow Jack también. Mientras esté yo, Ah, ya, pues no, pues te vienes aquí. es que ya había hablado con Will, hace ya tiempo que lo conozco. Pero... Es que se ha ido con la competencia, Rosito. O sea, ¿qué te parece? ¿Cómo así? Y ¿Dónde bienvenidos está a Spice, trabajando, cuando Ager? queráis El venir, Yellow, el Lager. invitadísimos. Invitadísimos, Sí. invitadísimos. Menos mal que a mí me encanta el Yellow, que si no... Ya sería Y otra menos cosa. mal que te gusta. Pues sí, la verdad que conozco a todos allí. Bueno, aparte que Will No es me mi... suenas, yo creo que te he visto alguna vez. ¿Quién? ¿Él? ¿Con quién? ¿A Vale? Claro. Siempre voy al Yellow, conozco a todos. Conozco No, a Eli, y- conozco a Will, conozco a Isea, conozco a Roman, conozco a Marcus, conozco a Rocco. Hostia, pues ya conoces más gente que yo. Conozco a Ricardo, a todos. Y todos me conocen a mí allí, porque aparte es que Will es mi novio. ¿Cómo? Sí, lo que oyes. ¿Cómo? Bueno, ¿Es en serio? Hostia, no tenía ni idea. ¿Cómo así que usted tiene novio y no me está ya, es contando? que no me ha dado tiempo a contar que Ya. he ido a Colombia y... Momento de actuar. Vámonos. Dime, Eddie. ¿Dónde estás?
Estamos en casa, que estamos hablando unas cosas, Brian y yo. Joder, ¿y me dejáis a mí allí solo? Sí, no te he dicho nada, perdón. No, soy la polla. Sí, la verdad es que sí, un poco de culpa tengo. Pues vente para acá si quieres y guarda el coche en el garaje de casa, ¿no? Da igual, ya me parco por aquí, por algún lado. Vale, no te enfadas, capullo. Que no. Venga. Venga. ¿Qué hacemos? Le mando un SMS. Le mando un SMS. Bue. Gracias por el follow. Bue. Quiero mi coche. A ver si me lo devuelven pronto, tío. ¿Me lo devolverían ya? Vamos a ver. No creo. Nah, sigue allí metido. Joder, devolverme mi coche, por favor. Devolverme mi coche, por favor.
Ahora volvemos, ¿eh? I could feel the space, it grows in size. I miss your soul, I miss your mind. So long ago, we were just fine. Then we lost ourselves, we lost our time. And I've seen Un minuto. Voy a cenar, nos vemos en un rato. Muy bien. Pocholo. I'm infected, my condition is I'm always in my head. These words are my religion, I'm obsessed, it's by decision. I'ma do this till I'm dead. Yeah. Set me on fire, set me on fire. Whoa, whoa. I'm still alive, I'm still alive. To detach from all that is bad, the things holding me back, the people that didn't last, the evil that kept me mad. This is my life, it's my time to do things just how I like. My runway for the lights, I'ma take flight, and my God is my purpose and my fight. If you feel the same, let me hear you say. Sometimes things will get hard and leave you covered in scars, but I know I can get out of this. And I feel like life moves way too fast to hold on to things from the past. So goodbye to things I'll never miss.
¿Por qué tarda tanto en entrar esto? ¿Por qué no carga esto? ¿Qué está pasando? Bueno, pues no quiere entrar. Tiene una pedra, sí. No sé qué le pasa, tío. No sé por qué no. No sé por qué no carga. Se quedó ahí pillado. Don't do this for the riches, I'm infected. My condition is I'm always in my head. These words are my religion, I'm obsessed, it's by decision. I'ma do this till I'm dead. Set me on fire, set me on fire. Whoa, whoa. I'm still alive, I'm still alive. Whoa. But you didn't think that I come back to life. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live, I choose to dip. You choose to fight, I lose your grip and lose a gift.
A ver el peinado que Tati la gorra. Ahora mismo está calvo. ¿Por qué tengo el...? ¡Hostia! Perdona. Nada, ¿estás bien? Sí, sí. Casi matamos a la chiquilla. Otra vez. Esta mierda no la quiero para nada. ¿Para qué hostia quiero eso ahí? Ahora cuando disparemos en algún lado le saco la gorra. Ya no sé muy bien a dónde hostia vamos a ir, pero bueno. Voy a llamar a Brianna a ver dónde anda. Porque no era mío, era de Adam. Tiraste el carnet de conducir. Era de Adam y no quiero tener la documentación de nadie en mi maletero. Hasta que me metan en un lío. Y ahora esto no me contesta. A eso iba. Gasolinera. Se frenaron, no sé si tendrían ganas de dar media vuelta, ¿eh?
Hola. ¿Dónde estás? Yo en el tequila, estoy aquí para tomar un whisky. Ah, ahora sí, ¿no? Antes me dejasteis solo ahí, tirado como una mierda. Ya estoy llegando, venga, nos vemos ahora. ¿Qué? Que se ha cortado, no te escuché. Nada, que voy, que estoy llegando, voy a aparcar y entro. Vale. Te pido un whisky. No, alcohol no, algo sin alcohol. Vale, agua, Coca-Cola. Sí, Coca-Cola, un refresco, cualquier cosa. Ok, te lo pido ahora entonces. Venga, gracias. Venga, nada, chao. Na, 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 na. La verdad que sí. Joder, me deja dárselo solo a Alfredo. Déjalo en el suelo. ¿Qué pasa? ¿Y qué te contó tu hermana, Hola. Sadito? ¿Tiene ganas de venir? Ah, bueno, Hola. yo estuve allá con ella también. Pues, Salí un rato a ver, por aquí allá la con dejo. ella. ¿Qué tal? Pues ahí está. ¿Qué tal? esperando a que le den la cita. Aquí estamos. Nada que se la han dado. Hacía tiempo que no venía por aquí. Esperando a ver qué Bueno, estuve pasa. antes, pero bueno. Sí, porque no está esperando, ¿eh? Me fui. Y me pedí una... Oli, no, a que se Muchas eche gracias. el Ya, primero. Brian. Sí, se fue antes. Ah, o sea, sí. La verdad, Co- la verdad que sí, que hacía cuando me mucho mostró que el carro salí, se no fue. venías. Cábrame, porfa. Qué desgraciado. No, me ha dicho No, que no, te invita a ella. no, te no. invita a está ella a todo. reservando para tu hermana, ¿eh? Pago Que yo, lo pago sepas. yo. Sí, vea. Pásame la factura, guapísima. Cositas que pasan. ¿De lo que Oye, celebras? Yo, Nada. Igual, pues, ¿sabes cuándo ocurre? Igual no celebro va nada. mecánico, Celebro ¿sabes? que algún día me voy a morir. ¿en serio? Qué ¿Y qué divertida pasa? que Entonces sí. va- los Ojalá de yo la pronto. Parque Central, ¿quién lo va a atender? Madre mía, estáis fatal. Yo ahora estoy en el Yellow. Un día Sí, menos ya de sé que vida. estás en ¡Ole! el- Me dijiste Sí, ahorita, desde la tormenta. No me han contado nada. ¿Dónde está el whisky? Supongo que cositas Me cambiaron. lo doy yo, Ahora te lo da doy ella. yo. Es que le estoy pasando la factura ya. Soy un tío del norte. Uy, 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 me aparto. Igual que en España, del norte. Del norte, correcto. No, no sé, a alguien se le ha pasado. Es verdad. No sé muy bien a qué. Me he olvidado. A mí. Ah, perfecto. Ella Ah, por me Bizun, dice mucho que mejor. lo vi, ya. Briana, elígeme una canción Uy, cualquiera. que tú prefieras ahora mismo, porque Uy, la de... te lo Voy a mereces. beber el nombre de ella. Báilalo. ¿Qué pasa, Yaroyo? ¿Qué te pasa, tío? Vale, sí, sí. ¿Ah? Seguro que la encuentro. Algo te pasa, estás raro, estás diferente hoy. Soy igual que siempre. Te lo noto, no me lo vas a engañar. Ya te lo contará Brianna si quiere, es algo suyo. Pero que te afecta a ti. Bueno, Dale ahí, dale ahí. Bueno, sabéis que estoy aquí para lo que necesitéis. Otro whisky por acá. dame, voy a necesitar whisky. ¿Cómo se dice? Por... ¿En italiano? No me acuerdo, llevo mucho sin Per Italia. favore. Por favor. No es por favor. Y por aquí un refresquito rico. Sí, ya medieval. Pues otro. Pues tengo otro. Gracias. Nada. Quiero a todo el mundo bailando, ¿eh? Vale, nena. Ah, fue puta. Ven, bailalo, ven, baila.
Ven, bailalo. Vela. ¿Y Josica? ¿Dónde anda? Está comiendo en casa, luego iré a por él. Ah, vale. En cuanto termine me ha dicho que lo vaya a buscar. No se quiere buscarle. Maravilla. ¿Tú cómo vas? Bueno, por momentos, bien. Por momentos, mal. Pero en general, bien. Me alegro. ¿Has hablado con ella? ¿A solas? Sí. ¿Y todo bien? Bueno. Más o menos. Bueno. Ahora por lo menos os podéis ver. Ah, sí. Si no tiene una cosa, no tiene que ver con la otra. Claro. Pero bueno. Claro. Yo ya le estoy avisando, es un putero. Pero bueno. Sí, no, es un hijo de puta que no merece estar con ella, pero bueno. La decisión es de ella al final. Claro. No vamos a... Voy a presentar a uno de los mejores clientes que tenemos. No vamos a... Va a ser nuestro camarero nuevo, Brianna. a obligarla. No, está feo. Obviamente que no. Este es Ager, Alfredo, Rosito. Hola. Y bueno, por allí atrás están Eddie y Giorgio, ¿vale? Somos tus mejores clientes, ¿eh? Vamos Desde a ir luego. mucho. Ahora hablo con Vale bien de ese tema. Sí, voy a hacer el contrato, chicos. Qué pereza cuánta gente, coño. De conmigo abajo. Sí. Uy, está rico. Digo, ¿qué? Qué rico. Val, ¿Qué está rico? ¿Qué? recuerda que tengo que hablar contigo. Del tema del trabajo. Qué rico. Ah, vale. ¿Quieres que te haga la entrevista ahora con él? Exacto. Voy a ver la entrevista como es primero, va. Ah, Vamos. perfecto. Pues vente. Bajamos, Jackson, por aquí. Hay un chico nuevo en la pizzería, ¿no? Ya no. ¿Pero cuánto Vino duró? 5 minutos. Ha durado 5 minutos. ¿Qué ha hecho? Sí. Pues no tengo ni idea, la verdad. Sabe José. Pero... O sea, lo han contratado y lo han despedido. No sé, sabe José. No sé si renunció o no tengo ni idea. Yo qué sé. Es Igual. que estaba mirando la lista y vi un nombre raro y dije, ¿qué? Sí. No sé, no entiendo. Es difícil encontrar buenos trabajadores. Ya. Qué difícil es el encontrar un trabajador como yo, ¿eh? No, y es complicado. El ambiente que hay ahora mismo en la pizzería tampoco es... Aquí no tienen problema, porque vienen, hay fiesta, entonces se ponen a bailar Claro, ahí, aquí se entretienen y tal. Esto es otra cosa, la pizzería. O haces una cita romántica o pides y te vas. Claro. Aunque sí que es verdad que hay gente que prefiere quedarse a consumir allí, pero bueno. Muy pocos. Ya, contados con las manos. La verdad, nuestro mejor comprador son los MS. Sí, bueno. ¿Han venido a hablar del tema o aún seguimos sin noticias? ¿Los meses? Sí, el chico, el jefe de los MS. El calvo. No hay novedad que yo sepa. Si no sabe José. Dice que como han puesto esto del seguro médico. Hostia puta, es verdad. ¿Tú fuiste a ver cómo es eso? ¿Cómo? Si fuiste a preguntar cuánto cuesta esa mierda. No he ido, pero vamos. El chico este, los MS, le dijo a Brianna que vendría en cuanto tuviera los seguros hechos. Ah, bueno. Si tarda poco. Tengo un remix que puede estar bien. Qué remix. ¿Y qué tal el día? Pues bueno, estuve trabajando en la pizzería un rato. Y todo bien, no ha venido ningún gilipollas. ¿Qué va? Ni gilipollas ni clientes. Nada, está muy parado. Pero bueno, yo qué sé. Allí estamos. Eddie, ¿Qué pasa?
¿Vos por qué estás acá sentado como una hueva ahí, como si estuviera aburrido, hermano? Que no puedo beber alcohol, tío. ¿Y qué tiene? Pero si puede bailar y mover el culo. Eso sí. Bueno, vamos. Ven. Vengamos. Yo le... Vente, ya. Yo no voy. Venga, Eddie, venga. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Correr y yo para que baile? Espera, ¿Qué vamos a hacer? no, déjame, yo hablo una cosita que con Eddie, ven. Ah, vale, os dejo. Momento de hombre. Papi, usted está aburrido por lo de ella. Por lo que la viste aquí con el otro chico. No, estaba Es que aquí se el le otro, ¿no? nota lo aburrido. Tenés una cara de culo, literal. Joder. Pues lo intento evitar, tío. Hasta me cambié de ropa y todo. Sí, por eso, ¿por qué cree que lo llamé? Yo dije, parce, te está llevado, está muy despechado. Hombre, es complicado. Es complicado. Y es duro. Y a veces tengo que escuchar cosas que me duelen. Ya, eso se llama tusa, papá. Usted lo que tiene ahorita es una tusa. Sí, sí. Pero bueno, tengo que joderme y aguantar. Es lo que hay. Tómese esto, hombre. Venga, va. Écheselo. Mal no me va a sentar. Epa. A ver, que calmarnos, tranquilo. Todas las energías volverán a nosotros. Esta es una... La vida es una montaña rusa. Estamos abajo, pero pronto vas a subir. Te relajes. Sí, sí. Paciencia tengo bastante, por suerte. Sí, menos mal. Eso. Bueno, lo quiero ver triste, pues. Vamos a mostrar caras tristes, ¿vale? Venga, va, vamos. Ah, eso. Sí me vamos a gusta animarnos. esa la actitud, papá. Buenas. Buenas. Volví. No, ya te veo. Buenas. Hola. Opa. Vincent. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Sí, ¿dónde está pues el mexicano más papichurro de toda Ahora Latinoamérica? gritando siempre, ¿eh? Ah. Aquí andamos. ¿Cómo va? ¡Ay! ¡Qué putas! ¿Usted a qué hora se dejó crecer la barba? Sí, me la dejé crecer. Pero todos se conocen, aquí esto es mágico. Hostia, pero tú eres Fabiño, Ah. amigo. Ese es Luisinho Comunica. Ah, no, mentira. Hostia, no te he conocido tampoco, macho. Es Fabiño de Brasil. ¿Cómo cambia la barriña, Es que desde la semana pasada. El hubo brasilero. No, un ya par lo de sé, si lo sucesos conozco. aquí. Un día me vino a preguntar sobre Isidoro. ¿Quién? Fabriño y quién es Fabiño. Isidoro. Un poli. Un Ah, poli policía. plancha bragas, es el más famoso de la ciudad, creo yo. Venga, ¿qué es plancha braga? Yo quiero saber qué es esa vuelta. es que no lo Que entiendo. intenta ligar con todas las tías que hay. Ah. Inclusive salió con Fabiño como un mes y medio. ¿Cómo? ¿Cómo? Así es. O sea no va a negar. que el policía le pega a las dos y Fabiño también. Bueno, a mí no me extraña que se casó con el Freddy, ¿no? Hostia, ¿ese es el poli que se casó? Ah, ese fue el que se casó. En la playa, ¿no? Sí. O sea que es bisexual, le gusta la Que salió por Birdi. Y después en Birdi también salió que gusta supuestamente el recibe superintendente cerdo. echaba kikis con un tal Gustavo. Salió por Hostia. Birdi. Sí, ¿Cómo? yo vi que... Sí. Pero esto está peor pues que la comunidad del anillo en Colombia. No, esto es como Sí, anatomía de eso Grey, pero de veo. polis. Miren, hasta Fabiño se puso nervioso. Ya está. Hombre, normal. ¿Se fue? Pobre Igual le Fabiño. afectó la relación, ¿eh? Pero Fabiño Sí, no me sí, había acabó dicho que le dolido. gustaban los hombres. A Yo lo creo mejor que le es pega también a bisexual. las cosas, a ver. Mira, pues bisexual, le gustan los dos. Cuando no tienen de un lado, tienen del otro. A mí me parece Exacto. fabuloso. O inclusive puede ser pansexual. Sí. ¿Eso qué es? ¿Que le gusta el Pansexual. pan? Sí. No. Ah, Es más Hombre, de a quién no le gusta baguette. mojar el pan, ¿sabes? a mí el también huevo, el sí. chocolate. Uno moja el pan en chocolate caliente. Ah, una delicia. Delicioso, ¿eh? Ajá. Hombre. Pátano. ¿Sabe qué es más chimba aún de nosotros que hacemos los colombianos? En un chocolate bien caliente metemos queso. Ojo. ¿Metes queso? Sí, queso ¿En dentro del chocolate? chocolate bien Es que a mí caliente. no me gusta mucho el queso. Y el queso se derritiste, lo saca así derretido. El chocolate y miam, para la Yo boca, que no sabe más sé si es rico. buena mezcla, ¿eh? Mejor unas Es arepas. buena mezcla.
buena mezcla. Bueno, Bueno, es sí, que- las arepas también, tan ricas. Yo no he probado una arepa en mi vida. Vendría siendo lo similar a una, No, raro. una quesadilla. Amor, eso sonó doble sentido en Colombia. Bueno, a ver, yo hablo en doble sentido la mitad del tiempo. Acabo de pillar, macho. Ya, sí. Pues amor, cuando quiera las llama a probar de las dos. Bueno, cuando quieras tú ya. Yo voy. Déjenme si él puede conseguir un control, aguántenme. Las cosas es Va. probar todo. Ay, ¿usted qué dice, Eddie? ¿Que Brianna pruebe arepas de las dos? Debería. Sí. En esta Pues vez hay nada, que probar de todo. entonces, ¿no? Claro, claro, Eso mira, es yo todo. dije que no me gustaba, ya sabes, comer bananas y me flipan, ¿eh? Por dos. Claro. Dios, me caes muy bien. Pero es que hay que probar. Si no pruebas, no sabes si te gusta o no. Claro, tienes que probar tú Exacto. también. Y mal arepa que suda. Hostia. Arepa rellena, ¿no? Giorgio, ¿qué? Dime. ¿Qué te pasa, tío? Ya estoy bien. Estás aquí solo, apartado. Me gusta estar solo. Joder. Pues tómate 4 whiskies y te vienes para allí. Estoy bebiendo. Voy por el segundo. Joder. Pero vamos, no creo que me haga nada. Ahora iré, tranquilo. Yo no sé qué tipo de Disney verás, la verdad. Yo el Disney de la Sirenita. Por la cola, ¿no? Claro. ¿Cómo? Le gusta No, la sirenita por la cola. A ver, ¿Estás diciendo que te gusta Sirenita por su cola? claro, es que tremenda cola la de la Sirenita, ¿eh? ¿No la viste? Dios mío, bendito. Qué cosa tan horrible estoy escuchando yo. Qué horrible de qué. Le estás arruinando la infancia a Rosito. Perdón. Recuerde que ¿Nunca viste la yo soy un historia niño de oscura pueblo. de Disney? No. Ay, deberías. Bueno, Yo mucho. tampoco. ¿No? ¿Qué se dice de Disney, pues? Uf, es que hay muchas cosas. Es que ahora mismo así de memoria no me acuerdo. Había muchas cosas turbias en Disney, ¿eh? Pero de pequeño no te enteras. Opa. Cositas malucas. Tipo Sí, muy guiños guarras. así de películas para guiños para los adultos y eso. A ver, yo sé que había una peli donde salió una tía así muy con un cuerpazo así que lo flipas muchísimo y un chico y la chica se agacha, no sé qué hace porque no se sabe qué hace, pero parece que le estaba mamando una pinga y después sale ahí toda despeinada y el chico con cara de gustito. ¿Cómo? Y era de Disney esa peli, sí. ¿Qué película es esa? Nunca la he visto, pero salió. Tú ves la parte turbia de Disney y te sale ese clip. Joder. Sí, qué fuerte. Yo no la he visto, Bien. no sé, ahora mismo no sé qué peli pudo ser, pero bueno. Espera, voy a buscar, a ver. Vale. Dale. 7 horitas y media, sí, de chill. Sí, Mary. Va, muy de chill. No hice gran cosa. Cositas, a ver. Tuve charlita con Val, Sí, tuve en la pizzería, me hice un desguace, Es que hay poco más, muchas la verdad, historias. muy tranquilito Hay todo. muchas, pero de pequeño no lo pillas. Y ahora aquí, al Yo decía chisme, tipo chistes, ¿sabes? de Que Plazariano. eran como para público más adulto que tú de niño no pillas, pero Claro. luego... Mira, eso pasaba en Nickelodeon, ¿no? ¿Qué? Ya está mejor vestido Eddie, ¿no? los documentales, ¿te has visto? Lo estaba viendo, qué fuerte todo, ¿eh? No lo he visto. Tengo que ser malandro, sí. Es más entretenido, más divertido. Es que es verdad, yo de pequeño lo veía muy rarito, ¿eh? Es bastante más divertido, la verdad que sí. No sé, era cosa- Ya me estoy aburriendo un poco del rol civil de chico bueno, ¿eh? Acabaré... Es
El problema, ¿sabes qué tiene? Que no sé conducir bien. Y entonces me cuesta. Una hora, un reggaetoncito ahí mezclado. Pero bueno, sí. Llegará un punto que me canse y empezaré a... Sí, malandro poli, obviamente. ¿Qué? No, pero me lo voy a ver. Me voy a ver documental. ¿Tú has visto Nickelodeon? Obvio. Victoria. Ahora conseguí el tema de los boosting, del boosting, que son misiones parecidas a las de desguace, pero que tienes que pegarte de hostias con peña y tal, y creo que eso me va a molar más, me va a venir de puta madre. A ver si me lo pasan. Y se gana pasta también con eso, pasta y coches, así que eso es lo mío. Es que el problema es que por IDP del personaje, ya de cómo lo hice, no puedo hacer ahora, convertirlo de repente en hiper malandro, ¿sabes? Porque tengo que respetar la personalidad del puto personaje. Es como para que ambiente. ¿Cómo? Ya estás en banda, ¿no? Ya lo sabía. Lo vais a pasar de puta madre. Ah, vale, vale. Y que ahora o no, también nos podéis dar... Si Eddie quisiese avanzar un poco en el mundo criminal, pues también le podéis dar un poquito de rol en ese sentido. Venga, a ver. Venga, yo supongo... Ya no voy a decir eso. Ah, no, ahora lo dices. Claro, claro. Sí, sí, es que el tema es ese. Que si vamos a ser mafia hay que evolucionar, sí o sí. Los españoles comían demasiado. Pero claro, tampoco me interesa que me conozcan demasiado como malandro si luego voy a ser mafia, porque... No sé. Sí, en realidad tampoco importa. La voy a enseñar a estos chicos. No, ahora reggaetón. Hola, chicos. Sí, los dos son empleados con Creo que no. Jackson. Pero sí, el rol social Dice video no disponible. de local y de tener un negocio y toda esta mierda, yo creo que es la última vez que lo voy a hacer, ¿eh? Unavailable. This video... Es un coñazo que flipas. Si tenemos que tener la puta pizzería abierta y no tenemos gente, no hay gente para trabajar, no hemos conseguido a nadie. Antes contratamos a uno y a los 5 minutos el pavo renunció al trabajo. Es que es complicadísimo, es complicadísimo. Que sí, que tiene que haber rol civil, obviamente. Pero... Hostia, Rosito, ¿no la oyes? Yo tampoco, ¿eh? No, es que se ha parado, coño. The video has been... No sé qué, unavailable for... Pero está habilitado. Pues lo pues, Cositas. Pues no, pero busco. No, mira, ya sé lo que voy a hacer. Ah, pues no lo puedo hacer. Creí que tenía una boombox, digo, pues la dejo. En un local tipo este, que son de fiesta, de bares o así, es más fácil porque la gente viene aquí a hacer de plazariano. Y vienen aquí, se ponen música, bailan y todas esas mierdas y se quedan aquí. Pero en un local de restauración, tipo restaurante, es muy complicado porque la gente llega y piden y se van. Y no hay rol prácticamente. Es más complicado. Claro, los vados, los mecánicos y como mucho los bares como este, que te viene la gente a hacer de plazariano, a bailar y a hacer el mono. Es complicado, es complicado, es complicado. Y son muy parados. Estar allí en la pizzería es un puto coñazo. Estás allí 2 horas a lo mejor parado sin que te venga nadie. Que sí, que tiene que estar abierto, sí. Pero bueno, para hacer streaming es una mierda. Porque obviamente la gente no viene a ver eso. Dígame... Para hacer streaming lo tal es o ser poli o ser malandro. Full malandro. Las cosas como son. A ver si avanzamos rápido con lo de la mafia. Eso nos puede dar una vida que flipas. Pero una vida que es tremenda. Si te contó algo YOLO, eso nos puede dar, vamos. La vida no, lo siguiente. Aquí el tema es que ahora sí que todos ya vienen, pero son de seguridad, entonces... Pero una... A ver, ¿cuál? Joder, pues que tener mafia te da unos roles mucho más guapos. Hombre, claro. Y no voy a spoilear nada. Bachata lo loco, Liz. No me acuerdo ¿Sabéis quién es, bailar pero sí. bachata? ¿Qué? ¿Sabéis bailar bachata? No, es que no sé. A mí me dijo yo lo que tiene hablado con alguien algo. No puedo spoilear nada. Ya me pierdo, ¿eh? ¿Tú sabes? No lo sé, Mary. No lo sé. A ver, ¿tú de dónde eres tú? Yo... Sí, sí, claro, Cindas. Ese es el punto. País Que de ahora ya pasa del tema de amores. Pasa, olímpicamente. Grandes con orquestas y todo que te tocan. Sí, pero... Escucha, es que yo soy baby. más de rock, electrónica y todo eso. Sí, sí. Ese es el punto. Eso es lo que quiero hacer yo.
Pero bueno, tiene que pasar por ese tránsito de depresión, ahora recuperándose, y cuando esté recuperado ya pasar de todo y empezar a hacer movidas. Y lo de la mafia, ya te digo. Eso, si quieres saber algo más, pregúntale a José, porque es el que sabe todo cómo está. Pero no te puedo spoilear nada por aquí. Pero si es como dice Yolo, vas a flipar. No te puedo decir más. Si es como dice él, es de locos. No tiene sentido. La bachata es paso doble. 1, 2, 1, 2. Y así estaremos. Eddie va a empezar a hacer movidas, pero más con el tema del boosting este. Seguirá haciendo sus desguaces y se meterá ahora con el tema del boosting, que ya tengo encargado el equipo todo. Y son misiones guapas que son de ir a robar coches especiales por ahí. Vas subiendo de nivel, vas consiguiendo criptos, que los criptos son pasta. Puede estar bastante guapo. Yo es que las persecus, si me meto en una persecu me van a coger en nada. Es que no me va a salir bien ni de coña. Que sí, que la manera de aprender es hacerlo, sí, claro que sí. Pero es que me da una pereza. Pero sí, ahora en cuanto se le pase la tontería de la depresión, que ya está pasada, porque ahora ya estoy tomando las pastillas de la antidepresivas y tal. En cuanto se le pase la tontería empezaré a hacer movidas. El tema del boosting, el tema de los desguaces. Igual me meto con el tema de las drogas, porque me lo dijo Isaco y C, que sí quería. E igual me lo planteo. Claro. Ir a los pocos vendiendo y a tomar por culo. Por eso quería comprarme una moto también. Tengo 30.000 pavos, 34.000 pavos. En nada ya me puedo comprar una moto también. Aunque bueno, si le subieron el precio a todas las putas motos ya me jodieron. ¿Se fue Briana o qué, Rosadito? De puto caso, vale. Algo iremos haciendo, porque yo ya estoy un poco aburrido, cansado del rol de civil. Baile, hombre, Eddie. Hágale, tranquilo, papá. Tú tranquilo que yo nervioso. Yo gasté muchísima pasta en el taladro, que me salió carísimo, y en la timada que me metió el puto hijo de puta del Gianmarco. Que me metió una clavada buena. Y ahí perdí mucha pasta. Y que la íbamos a recuperar con el tema del fleca, pero que ahora que no podemos hacer flecas estamos jodidos. Bueno, pues se acabó. Bailando bachata lo loco. Bueno, ¿qué hacemos? Y Briana se fue, no dijo nada. Se fue con Giorgio. O sea, Giorgio estaba raro, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No sé, no tengo ni puta idea. ¿No viste que estaba allí en la esquina? Él allí no hablaba mucho y no quería venir para aquí. No tengo ni idea. ¿Pero por qué? Pues algún drama. Algún drama tendrá. Porque las flecas que son los bancos solo los pueden hacer las bandas o las mafias ahora. Los civiles no pueden hacer. Lo máximo que puede hacer un civil es robar una joyería. ¿Qué vas a poner, Rosito? Y para robar una joyería hacen falta muchas cosas que no tenemos. Bueno, sí que tenemos. Mary las tiene. ¿Ustedes han escuchado la canción de Bad Bunny que dice... Les echaré un cable a hacerlo. La de muchas novias de Bad Bunny, ¿no? Sí, claro. La de tengo una, mañana otra, me las voy a llevar a todas. Bueno, les presento la versión colombiana. Hostia. Madre mía, los plazarianos, tú. La zamorra, Eva.
Madre mía. La peña está fatal. Voy a darle un lavado de cara. Vaya Mira el pedazo. Mareado. Madre mía. Peña está fatal. Ay, Dios. Oye, os veo muy motivados, ¿eh? ¿Dónde está Bri? Hombre, es que esta versión lo meta, Y ¿eh? Brianna. Pues no sé. No tengo ni idea. Se piraron, no dijeron nada. Ya, yo voy al baño a lavarme la cara, que veo todo regular. Vale. Y a ver si Axo me devuelve el coche, tío. Que le abrí el ticket para que me lo devuelvan y me lo tiene que devolver él. Me pasa que está en directo, hasta que cierren no me lo va a dar ni de coña. ¡A ese muchacho! Pues Mary, si estás por ahí, mándale un mensajito a José y dile que te cuente. Dele, 1, 2, Eva. Dele Dile zapateo. que te cuente lo de la mafia. Eso. Que vas a flipar. Voy al ritmo, Vamos, zapateo, muchachos. Pim. Yo tengo el ritmo cogido. ¡Ole! ¡Hola! Mira, mira, ¿eh? Eso. Yo también. Vale, tú también. Por un momento, ¿sabes? Vale, si querías acaparar, haberme lo dicho, que me quitaba. Que no, hombre, que... Estoy fresco, No sé hoy si no caerán unas... Mínimo 12 horas, fácil, Mínimo. ¿Ya? Hay quien quiere colocar otra. A ver, ahora sí, sigues tú. Vale. Brianna. Yo tengo una sesión, pero si quieres pon, yo que sé, 5 minutitos o así, 3 o así. ¿Tienes una sesión? Dale. ¿Cuál? ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo la busco? Busca ¿Javier? la sesión de verano. ¿Sesión de verano? Enigma. DJ Enigma, Hola, ok. Enigma. Creo que la he escuchado yo el otro día. Mientras limpiaba la ¿Sesión? casa. Ujú. Ahora te confirmo, pero estoy segura de que sí. Sí. ¿Esa era? La puse yo en mi casa para limpiar. Hostia. Pero, ¿la escuchan? Yo sí. Sí. Vale. Yes. ¿No lo escuchas, Rosito? No. Prueba a apagar y encender. O a subir el pero volumen. déjala así, no importa. Tú bailas igual. pam. A mí me da igual. Yo me la pongo aquí en mi teléfono y me pongo los audífonos. Vamos. Ya la escucho ahorita, así que la estoy escuchando en ¿Ahora mis sí? audífonos. Ajá. Uy, la del Fercho. Mira, fíjate que contigo. Yo te dándote 100 y tú me dabas 50. Rol de plazariano. Madre mía, Dios. El próximo PJ que me haga en rol va a ser hijo de puta malandro que flipas. Estoy hasta los huevos. O poli. Si me hago poli va a ser el poli más cabrón del puto mundo.
Ay. ¿Cómo va? ¿Cómo para romper? Me voy a ir a hacer un desguace. Me parece a mí que voy a dejar a estos aquí. Ella le da. Sin saber la edad, mi mujer. Estoy hasta el carajo, las 10 de la mañana. Es mala hora para ir a hacer el desguace. ¡Vamos! ¡Dale! Eva. No lo sé. No sé si fue buena idea mezclar alcohol con las pastillas, Le dicen, y si no, tú sabes que por antigüedad soy yo. Sin ti no me va bien, tampoco me va mal. Pase lo que pase, no te voy a llamar. Ya yo me quité, tú nunca me vas a amar. Pa' no pensar en ti, tengo que fumar. Sin ti no me va bien, tampoco me va mal. Pase lo que pase, no te voy a llamar. Ya yo me quité, tú nunca me vas a amar. Pa' no pensar en ti, tengo que fumar. Hoy voy a romper la noche, hoy yo voy a janguear. Hoy voy a aprender y no lo voy a pasar. Te juro por mami que en ti no voy a pensar. Errores como tú no me vuelven a pasar. Giorgio está ahí deprimido en el sofá él solo, ¿eh? Algo le pasa. ¿Qué le pasará? A ver, chaval, ¿qué hostia te pasa? De nada. No, nada. Todo perfecto. No, sí, ya te veo. Estás de maravilla. Claro, mírame, aquí estoy disfrutando de la buena vida. Claro, sí, sí, sí. Como si estuvieses tumbado en una tumbona en el Caribe, sí. Exacto. Claro que sí. ¿Tienes tabaco o qué? Sí. Pues invítate. Bueno. También lo poco. Parece um cadáver. Iba a dar 10, es verdad. Coño. ¿Tienes mechero? Sí, 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 mechero tengo. Vale, vale. No me apetece estar ahí con la música y todo, la verdad. Ya, te entiendo. Voy a quedarme aquí Hablen sentadito. con ella. Va a haber un apartado que dice documento. Sí. Ahí lo abren. Joder. Ya que lo abren, del lado derecho arriba va a decir nuevo documento. La pizzería, tío. Yo cada vez estoy más cansado de ella. ¿Y eso? Y en el título, ¿Por qué? Pues porque no hay gente para trabajar, tío. Yo estoy hasta la polla de trabajar yo.
espacio y Ya. ponen su nombre con la No ha respondido nadie al anuncio, no, ni nada, no han llamado. ¿Qué va? Nadie quiere venir a trabajar allí. ya que la hagan me avisa. Supuestamente a Brianna le respondieron al verde que puso. Sí, una persona, ¿no? Que ni vino. Perfecto. Listo. Ahora sí. Vamos. Ahora, ya que Eso es una ruina. ya se guardó, si abren el documento con su nombre, va a Hay haber que una ver cómo parte sacar que dinero de ahí. dice añadir nota. Hombre, es que... El problema no es sacar dinero, el problema es tenerlo abierto. Del lado de, va a haber dos Mira, mira, te lo voy a apartados, enseñar. dice fotografía y Que si no lo abrimos nosotros está cerrado y yo estoy hasta la polla de estar allí. Hoy estuve allí 4 horas por lo menos. ahorita vendieron 2 cervezas, pues ahí van a poner cerveza por 2 y en descripción ponen el total, ¿no? $60 y le dan en guardar. Cada venta la Muy anotan bien. ahí porque eso sirve para que el muchachos, jefe cuando o los que están en contabilidad vean la cantidad que se ha vendido. Yo no entiendo por qué no viene gente a trabajar. Ajá. Ya veo. Y eso es en cada nota, o sea, puede llegar de que ahorita vienen 5 o ya Pues yo sabes, sí que lo entiendo, tío. Nadie quiere estar trabajando en un puto local allí. Si es un sitio como aquí, sí, porque la gente viene, se para, toma algo, bailan. Pero en la pizzería la gente viene y se va. Y la gente que está trabajando se aburre. ¿Pertenece a nosotros el dinero o hay que dejarlo al Viste, es que será... Encima se nos ha ido por algo. Ahora salsa, salsa. Estamos faltos de Claro, personal. no, está Salazar solo. Salazar y Ron. Y Ron no está y Salazar, bueno, Salazar menos, la verdad. por eso. Claro, o sea, ya es Pero- quien atienda y quien gana el dinero. Complicado. El pan de cada día. Ajá, bueno, solamente que te den propina, si no, ahorita me haces una factura, la pago, pero ese dinero va directo al negocio, va directamente no a va lo a que ti haga. ni nada, exacto. Si ahorita tú vuelves a abrir la tableta, ahí aparece el capital. Para mí son Ya viste, dice el servicio 4. Vaya niebla, ¿eh? Ese capital es el dinero del negocio. Entonces, ahorita supongamos ¿Cómo se lo que paso? Exacto. Déjalos que disfruten. Seguramente va a ir disminuyendo eso, pero eso Dios. ¿Qué pasa, tío? Pero pues te digo, ahorita haz de cuenta que vendí 500. Quiero ganar pasta. Tengo que comprarme quiero comprarme una puta moto y un puto coche y no tengo un puto duro. ¡Vamos! Bastante interesante. De hecho, Sí, creo que sí. es muy Mm. autónomo. Exacto. Sí, 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 aquí te digo. No habrá alguna puede llegar manera. un cliente generoso y si puede que te regale. Sí, hay- Algo de dinero fácil. sí, sí que hay, sí. Y esa parte. Me imagino, Pero- pero. Hay que darle. Hay que darle. Registro de documentos que creo que mi compañero Alfredo se olvidó de poner registro de movimientos. Pero bueno, Solamente quedó poco a poco. Alfredo. Ah, vale, eso se. No sé cómo se hace el aro, tío. Problemillas cuando hablo con la una rueda señora. de salsa, ¿eh? Qué problema. No sé cómo se hace el aro con el piti, tío. No tengo ni idea. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Qué iba a hacer yo? Pasta. Tengo 34.700. Coches VIP cuestan... Listo, ya lo puse. Ya puse Vale, el registro a ver, de es que movimientos. he tenido... Vale, has dicho que hablamos con ella. Son 50.000 pavos, tío. 50.000 pavos. Ya te vas a documentos. Supongamos que ahorita hiciste una venta, ¿no? 2 cervezas. Entonces abres documentos y en el que es tu documento que trae tu nombre le das clic, se abre y va a haber una parte que dice añadir. Cuesta mucha pasta, tío. ¿Sí lo ves? El mío no. Sí, vale, sí. Sí, aparece justamente abajo del nombre del Sí, sí, registro sí, de sí. movimientos, Vale. ahí sale nueva nota. Nueva nota. Ajá, es correcto. Tú haz de cuenta, le das clic. No voy a Esa, comer. esa moto no me gusta nada, chaval. Ok. Pero iba a ser ahora muerto. Título, ahí vas a poner, te digo, vendiste Sí, ahorita pero es que esta moto es una mierda. No me mola, no me mola por la dos, forma que tiene. ¿vale? Y en descripción, que dice O viéndola aquí por lo menos con esta foto. se vendieron 2 Si cervezas, la miro, pones el total. a lo mejor Y le cambia. das guardar. Cada venta que hagas lo vas a anotar ahí. Vale. Eso está guapo. Pero bueno, que es mucha pasta igualmente. No. Que vendas. Y eso es para que el jefe ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que por culo. tengan un conteo de las cosas que Tengo que... Este dinero que tengo lo tengo que invertir. Vale. Me voy a pillar droga, creo. Entonces, Y me voy a poner a vender droga. ¿alguna duda con el tema del documento o algo así? No, ninguno.
quisiera aprender también el tema de cómo organizar nuestros... Que aproveche. Vale, ahorita Gracias, Fabiño gracias. les va a hacer les va a explicar lo de la factura. A ver, entonces, déjame, vamos acá afuera, que la música. Pues ya te digo, yo voy a empezar a moverme un poquito más. Sí, es lo mejor. A ver si sale bien. Seguro que sí. ¿No bailáis, chicos? No. ¿Para qué? ¿Qué? No, que va. Ya no estoy bebiendo alcohol. Me tomé antes un martini y bueno, no me siento muy bien. Lo que yo Pues quiera. es normal. Vean, no sé qué, muy emocionado. Bueno, la medicación, ¿no? Sí, sí, me está dando un poco de sueño, de hecho. Pero nada, no te preocupes, estoy bien. ¿Sí? Sí. ¿Y tú, Giorgio? Bien. 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 Pues nada, tú baila, ¿qué tal estás? Bien. Bueno, pues Bien. es que justo he contratado hoy a 2 y muy liada, ya sabes. Tú lo que digo yo, pareces la dueña de este local. ¿Dónde está el puto jefe? Pues no lo sé, porque William por el móvil me hace caso, pero luego no aparece. Ese está de putas. La madre que lo parió. No sé dónde estará, la verdad. De putas. Pero bueno, ¿cómo? ¡Ah! Acabo de cobrar, chicos. Enhorabuena, ¿Me llegaste justo a pones tiempo. unos nachos? Vaya. Bueno, te desmayas no. Pero levántate del suelo, mujer. Y Ya voy, ya voy. Perdón. Unos nachos. que te manchas. Unos 3 nachos. ¿Quieres nachos? Sí. Voy. Me he quedado sin galletas en la americana. ¿Eh? Me he quedado sin galletas en la americana. Bueno, si es que me hablas ahí con un cigarro en la boca, cariño, y no te ¿Usted ha entiendo. oído usted ha escuchado eso de las peleas, ¿no? Tengo que fumar. Que la A ver si me ¿Por qué? muero Tienes pronto. que fumar, tienes que beber. ¿Qué pasa? ¿Y Andrea? ¿Dónde está? Ahí está. Andrea, no sé, no he hablado con ella hoy. Ah, ¿no? ¿Y eso? Estará durmiendo. Si ves el video, Tampoco la he llamado. No la has llamado, claro, ya sabía yo. No tengo nachos encima, voy a que te los prepare en un... Vale, vale. oiga, oiga. Pelea del siglo, yo la vi en el infierno cuando peleaba el Voy un momento al baño. con el viejo San Pedro. El título mundial, los dos se disputaban y daban 20 a 1 No fumas, puto perro. y sonó el campanazo. Brincó a la lona Pedro y de un fuerte izquierdo No me funciona nada bien el menú, ¿eh? el diablo se Vale, le voy a llevar los nachos al niño que está malito. dos muelas. 1, 2, 3 y a Toma. Ay, que se me ¿Qué no fumas, perro? De nada. Dios. Aquí me agobio. Es que te he llevado tantos platos. Beber, bebe, puto perro. Esta música, Giorgio, ¿qué hago? ¿La exploto? Ven, vamos abajo, ven. Vente. Odio esta música. Joder, es que atrona, ¿eh? Ya me piro. los cuernos de un gancho en la barriga. Ya me llegó el... Estos son 2.500, Tarde, el plazo, de ya. arriba y el de abajo 2.550. Si la persona es VIP, se les da 10.
Vamos a empezar a despertar a Eddie ya, porque estoy hasta los huevos de estar deprimido, ¿eh? Pela, pela. ¿Qué coño? Madre mía, qué mal me va esto, chaval. ¿No tiene máscara? No tiene máscara, ¿no? ¿Qué tiene más? ¿Qué tiene máscara? Sí. Sirve. Mierda, tengo el puto cuchillo encima, joder. Buah, y la ganzúa, vete tú a saber si me va a ir bien ahora. Como vaya como antes, voy a ganzuar una mierda, ¿viste? Ya, es que son los objetos, las ganzúas van fatal, van como lagueadas, tío. Va todo bastante, un poco rarete.
Hay que ir al gym, que le den por el culo al gym, tío. El gym iré off stream en algún momento. Porque tengo que estar allí metido 1 hora y pico. Y no me apetece. Y menos en directo. Ni de coña. Está petado el server, ¿eh? ¿Esto qué coño es? Este creo que fui alguna vez. Creo que sé dónde puede ser. El problema que voy a tener va a ser... De ahora voy bien. El problema que voy a tener es el... Que no sé yo si irá bien la ganzúa. Como vaya igual que antes... Sí, sí, sí. Eso es la zona del curro de electricista. Lo sé. Ya fui alguna vez ahí. Bueno, José ya cenó, así que si terminamos el desguace que nos venga a buscar y toma por culo. Si no, también está Giorgio, está... Bueno, hay gente. Y 200 players, tío. Polis. Y 200 players. El server está... Está tinky winky. Y aún así no hay mucha delincuencia, porque me vino el colega el romano, antes por allí, por la pizzería, y me dijo que no están teniendo avisos prácticamente. Que está la cosa muy parada. Ups, pues si no está aquí dentro... Si no está aquí dentro... Es un poco mierda, ¿eh? No sé dónde puede estar, ahí abajo. Es raro. La otra vez estaba aquí dentro. Va a ser este fijo, ¿no? Tiene toda la pinta, ¿no? Yo diría que sí. Mira, no va ni la ganzúa, tío. Run. Que no funciona, tío. Que no voy a poder hacerlo, tío. Yo no sé qué pasa, tío.
Pero es que así no se puede hacer nada, claro, obviamente. Pero qué coño. Muchísimo movimiento. Esto es una vendida. Ya hay peña en el hielo, me van a ver entrar ahí. Ay. No sé si se puede entrar desde este lado, tío. Que sea lo que tenga que ser. Si me pillan, que me pillen. Que por culo. Lo que no se ve. No se ve. Sí, pues mierda. Ahora no puedo hacer nada. Mierda, por aquí no puedo salir. Hola de nuevo.
No cogí una mierda. Bueno. Puede ser peor. Igual no venían ni a por mí, pero bueno. Ya se ve. Sí, no fue una micro caída, ¿no? Bueno, una mega caída. Joder. Bueno, aguantó 8 horas y pico sin caerse. Estaba haciendo el desguace y me piré. Escuché unas sirenas de poli y eché por patas. Porque creía... No sé si vendrían a por mí o no, pero... Muy probable que veniesen a por mí. Estaba muy cerca. No sacamos una mierda, esto van a ser 1000 pavos con suerte. Con mucha suerte, 1000 pavos. Pero bueno, no rompí ninguna ganzúa, así que es profit. Son 1000 pavillos más para el bolsillo. ¿De coño está el puto José, macho? Madre mía, cómo tarda. Vamos para adentro, pues venga, para adentro. Dale cañita. Se me acaba de reiniciar el directo, Mary. Putada. Estaba haciendo un desguace y me hice caquita encima. Y lo dejé a medias. Escuché sirenas muy cerca y dije yo, por patas, me voy. Sacaré 1000 pavillos, una cosa así.
Ahí viene José. Es una moto, ¿no? Es José. Imagino que sí. Vámonos, vámonos. Hostia, la puta música, tío. ¿Qué música? Yo no escucho nada, ¿eh? Ahora. Tira para el norte. Eso voy. Estos estaban allí en el tequila bailando y tal. Yo me aburrí, tío. ¿Qué pasa? Esto lo he dejado yo en el Vanilla, que iban a la fiesta del Vanilla de ahora. Pero no estaban en el tequila. Sí, pero como es la fiesta del Vanilla, son el Vanilla. Ah. ¿Y qué le pasa a Brianna y a Giorgio? No tengo ni puta idea. No sé, Giorgio está más raro que un perro verde. Los putos seres. Pues esos son los hijos de puta que me jodieron el desguazo a mí. Pues seguro, ¿no? ¿Qué te pasa? Pues- Que escuchas sirena y aprieta los gente, ¿no? Hombre, claro, no te jode. Pausio esto. Claro, en el norte ya lo que tienes que tener cuidado, que ya no viene, ya no es que no venga la poli, es que están los putos seres aquí arriba. Yo no dudo. Yo en cuanto escucho sirenas me piro y fuera. Bueno. Ahora cuando saques la pasta de eso te llevo y hablamos de ese tema. ¿De qué tema? De lo que les pasa. Ah, Pero supongo que ya te lo contarán a ellos, pero te lo cuento. no, él no me quiso contar nada. Me dijo que ya Brianna me diría si quería, no sé qué. Pero me incumbe a mí. Amigo. Drama, más drama, por favor, no. Tío, yo estoy por hacer una cosa, yo estoy por coger y pedirle a Martina que a ver si me saca, o a Isaac, pedirle que me den puta droga, tío, y empezar a vender droga. Estoy hasta la polla, estás pobre. Eso, cuando quieras, ya me dijo Isaac a mí. Por eso te digo, y con esta moto, ¡pua! Vendo, sale de la polla. Que cojo, le cambio la matrícula y a tomar por el puto culo. Pues deberías. Y tú deberías pillarte una moto. Yo lo que quiero es ver el tema del boosting ese. De lo que habló Dan allá con nosotros, ¿no? Sí. Pues nada, en cuanto te saque Dan el USB, te puedas poner con eso. Joder, está la gente con el algodón. A trabajar, a laburar. ¿Por dónde coño se entraba? Porque ya no me acuerdo por aquí. Vi haver motos. Bueno, 1300, nada mal. A ver, motos. Con la pasta que tengo no puedo comprar ninguna moto. No me da. ¿Qué? ¿Vas a ir al Vanilla o qué? Sí,
si quieres, pero hay que disfrazarse de un personaje icónico. Y yo, A mí me la pela, yo voy así. yo voy tal y como voy, se acabó. Si me preguntas de quién voy, pues de un chulo puta, tal cual. De John Travolta vas. Joder puta. ¿Pero quién coño es John Travolta? Madre mía. Soy ¿No muy viste- joven, Eddie. Esto no me lo tengo muy en cuenta. Para otras cosas sí Joder. que me las sé. Pero ese pavo no sé quién coño es. Una película de, no sé, de los... No sé qué año, tío, de los 60 o 40, no sé, tío. Hostia puta, me cago en Dios. Pues no tiene pocos años. Yo qué coño sé, tío, la peli se llama Gris, mírala si quieres. Me lo puedo, ¿va? ¿Me vas a contar entonces o qué? Sí, sí, sí. No voy a un sitio que no venga nadie. Sí, llevamos detrás unos coches raros. Que vienen detrás unos coches raros. ¿Por qué te crees que le voy pisando? Lo que pasa es que la puta moto siendo dos nos pesa el puto culo. Tú dime si siguen detrás. Siguen, pero están lejos. Siguen, pero están lejos. Vale, vale. Ahora los despisto. Uf, qué hijo de puta. ¡Qué cabrón! Voy a poner el intermitente, el cabrón. Yo creo que ya se quedaron, ¿eh? Sí, 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 pero igualmente estamos yendo al sitio que te iba a llevar, o sea que... ¿Dónde me lleva? Ah. ¿Qué me vas a pegar un tiro o qué? Sí, la verdad es que sí, te voy a tirar al río. ¿Qué pasó? Pues nada, pues que resulta que Giorgio ha hablado con el padre de Brianna. ¿Y para qué? Pues bueno, pues porque supuestamente estaba buscándola. Y yo cogí, Sí. estuve hablando conmigo, le dije que le dijera que está conmigo y que le dijera que la tenía que localizar. Dice que en cuanto lo ha dicho que está con una española y por mi apellido, dice que se ha empezado como a medio cabrearse. Y que dice que intente convencer a Brianna, que si no va por las buenas, pues que tendrá que irse por las malas. Que venga. Me faltan balas para cargármelo todo. Y Giorgio pues está cabreado porque le están echando en cara a Brianna la muerte de su hermana. Madre mía. Que no sé si te contaron algo. Sí. Pues le están echando la culpa a Brianna de que la hermana esté muerta. Le ha dicho, y dile que si viene que le perdono la muerte de la hermana o algo de eso. Y Giorgio está cabreado. Por lo que me dijo, la vio morir delante suya.
Yo más que cabreado lo veo triste, pero bueno. Sí, es una mezcla rara. Los italianos saben expresarse muy mal las emociones, macho. Pues... Bueno, pues que vengan. Supongo que ya te comentará mejor la movida. Pero ¿para qué le contesta? ¿Para qué le dicen nada? ¿Para qué hablan con ellos? Que les den por el culo. El problema es que ya los tienen ubicados de sobra. Le había dicho que sabía que estaba aquí. Y yo se lo dije. Y dile la verdad. Digo, a mí me suena la polla que venga. Pues ya está. No hay más drama. Que vengan. Dice que se ha pillado un rebote en cuanto se entera de mi apellido. Y ha dicho... Y ha cogido y ha preguntado... ¿Escobar, pero del cantante o de Narco? Le dice Narco. Dice que se ha empezado a poner como... Ha puesto la voz rara. Que me tiene miedo, básicamente. ¿Quién no te va a tener miedo con esos pelos, José? Buah, pues tú. Porque... Sí, porque a mí me da igual morir. Que esto, a ti no te lo he dicho. Porque resulta que un cártel de los que apoya el padre de Brianna, allí en Colombia, mi primo le está dando plomo. Le está jodiendo el negocio. Madre mía, vaya película. Joder, pues yo qué sé, tío. Pero eso en qué te influye a ti. A mí, pues soy su primo, pues yo qué sé, el padre está fatal de la cabeza por lo visto. Si por lo visto dice que al Papa... ¿Y por qué no al Papa como le toca los cojones se carga al Papa también. Está loco ¿Y por qué no coges algo de pasta del banco y le pagas unos sicarios y de allí de que Giorgio conocerá y que los se carguen a toda la puta familia y problema resuelto? Yo qué coño sé. Por cierto, otra cosa, mi primo seguramente aparezca también por la ciudad. Bueno. Va a estar un mafioso de categoría. Me parece. Por mi parte viene Armando, mi colega, y mi primo. Maravilla. Mi primo vendrá mucho más tarde que Armando seguramente, pero que sí. Que son, bueno, mi primo es mi sangre y el otro es un colega de toda la vida de confianza. Maravilla. Así que ellos dos tienen experiencia, ¿eh? Así que cualquier cosa, pues... Bueno, cuando vengan me los presentas y ya vemos. Sí, claro. Pero sigo diciendo que los problemas de los putos italianos, que no le des vueltas y no se amarguen. ¿Qué es por qué coño se amargan? Sí, el problema así más chungo es el subnormal del ex prometido de Brianna, el Vitali, que dice que está por Galicia buscándola. Pues que... Porque me avisó la peña y me queda allí por España y me dijeron que la habían visto y iba preguntando por Brianna Moretti. No Brianna Bianco, Brianna Moretti. Bueno, ¿y por qué no coges algo de pasta, repito, y te cargas a todos esos hijos de puta? Porque prefiero hacerlo yo, la verdad. Quiero darle ese placer al hijo de puta de aquí arriba. Ah, y poner en peligro a tu prometida. No. Ya te digo yo que cuando eso aparezca en España más que localizado. ¿Te piensas tú que al Vitali no lo tengo yo más que localizado y todos los movimientos que está haciendo por España? Ah, bueno, pues entonces no hay de qué preocuparse, si lo tienes todo controlado. Por lo que le han dicho a Giorgio, el padre está allí tocándose la polla en Italia, que están en guerra todavía con la familia del Vitali desde que se cargaron a la hermana. Mamá. Un caos. Ya te contará Giorgio en profundidad. No, pero es que igualmente, si tú lo tienes todo controlado, no hay de qué preocuparse. Sí, claro. Yo te digo que a ti en esto poco te tiene que afectar. Más bien, No, a Brianna, Giorgio y a mí. Si hay que cargarse a alguien para protegeros, pues me cargo a quien haga falta. Hombre. Yo que te sale la vena sádica. Yo estoy hasta la polla, ya me da igual todo. Las pocas esperanzas que tenía de llegar aquí y hacer una puta vida normal Se han ido a la mierda. se fueron a la mierda, ya no confío, ya no creo. Y yo me vine aquí escapando de la puta poli. Y al final... Una mujer muerta. Yo no sé la poli lo que tardará en venir a buscarme y a darme por culo.
una mafia. Pero ya no se acuerda de ti. De mi mujer. Yo qué coño, o sea, lo mismo, sí, Eddie. Yo qué coño, sí. El día que menos me lo espere, dejaré algún rastro, saldrá mi puto nombre por cualquier mierda y. Tienen cojones de extraditarme a España como me encanta. Eso sí, a mí no me extraditan sin pelear. Habrá que pelear entonces. Porque yo aquí no chupo barrote. Papi, si me pillan que me lleven para mi país. A mí no me ponen aquí a chupar barrote, ya te lo digo yo. En España, si estoy en la cárcel estaré a gusto. Aquí, ¡buah! Yo, a mí que me maten. No me van a pillar tampoco. Pero bueno, si llega el momento, pues. No funciona el tabaco. Tendré que ir a putos tiros. Y el problema en España no es. Ahora mismo yo estoy tranquilo. El problema es que en España encuentre alguna puta pista o lo que sea y llegue ya a manos de la Interpol. Pero tú no te cambiaste el nombre al venir para aquí. ¿Pero qué va? Yo sigo con el mismo puto nombre. Yo soy así de loco. ¿Y cómo hostia te dejaron entrar en el país? Porque yo vine en barco, cabrón. Ah, que estás aquí sin papeles. Hombre, papeles tengo. Tengo órdenes y todo aquí, pero yo vine. Estoy así como decirlo de. Habría sido bastante más fácil y seguro haberte hecho una documentación falsa. A mí me gusta el riesgo. Cáceres Matías, muchísimas gracias por el follow, tío. Bienvenido. Que pensaban que era latino. No se piensa ni que soy de España. ¿Pensaban que eras de? De Colombia. Ah. Cuando entré. Lo que pasa que en el DNI pone que soy de España, pero no se enteran ni del tiempo. ¿Tú crees que me van a mirar la nacionalidad? Pues, tienes razón. ¿Dónde dejé yo el Aquí coche? te van a mirar si eres español, si eres rumano, si eres. Hombre, sí. Estamos donde estamos. Me extrañaría que no lo hiciesen. No. Yo creo que no. Y te digo, tal y como hablo, no me pueden sacar que soy de otro lado, o de Latinoamérica o de España. Poco No. acento latino tengo. Por el acento que tienes te sacan hasta el barrio, cabrón. ¿Qué me van a sacar? ¿De dónde soy? Venga. ¿El acento de dónde soy? Venga. ¿Piensas que estemos jugando al GeoWest o qué? ¿Qué va a ser eso? Sí, puede ser. Bueno, pues nada, que yo qué sé, es que no sé qué movidas, tío. Si tenéis todo controlado, pues está, no hay que lo tengo hacer todo drama. controlado. Yo, pues bueno, yo creo que tiene miedo de que le peguen un puto tiro al padre de Beriano. Ah, bueno, pues que hubiese hecho las cosas de otra forma. Que lo hubiese pensado antes, dónde se metió. Pero si lo rescataron de pequeño, Eddie. Ah, pues lo rescataron de carajo. Ya ves, yo no sé cómo hubiera sido peor. Si hubiera vivido en la puta calle o estás como estás. Llévame allá, que tengo el coche ahí. Cago en la puta. Imagino que estará. Espera un segundo. Espera, voy a ver. Espérate, mira en el teléfono. Efectivamente. Allí, ¿no? Dale. Ay, Dios. Tú estás tranquilo, tú no tienes problemas con la poli en ningún país. No, claro, soy poli. ¿Que eres poli?
está diciendo que eres poli. Yo te tengo que pegar 3 tiros. Sí, por eso llevo ya tanto tiempo por aquí por la ciudad haciendo el gilipollas y no me has llevado de vuelta a España. Claro. Pues tú de por ahí no eres, tú eres español, cabrón. Yo no soy del mundo, yo no soy nadie. Eres de Murcia. Como no existe, pues no eres de nadie. ¿Y Dan, te ha llamado hoy o no te ha llamado? No, hoy no me llamó. Lo llamé yo antes. Pero no... estaba dormido. O el móvil apagado, vamos. Espérate, me habla un pavo y me dice cuáles son los requisitos para el trabajo en la pizzería. Pues tener ganas de trabajar, básicamente. Sí, básicamente, lo que le voy a decir. Y que le haga la entrevista a Brianna. Porque nosotros no tenemos tacto para la gente. No. La verdad es que no. Briano, Martina o quien sea, pero... Sí. Yo con la mierda que tengo encima ahora mismo de depresión no estoy para... Y yo no tengo ganas de estresarme y... Que no. Que yo puse casi toda la pasta para local y me estoy conmigo. Y que sí, que soy el capitán, pero me como todos putos marrones yo. Cuando tenía que estar viviendo la vida padre. Bueno, tienes una pizzería, no tienes una cadena de McDonald's, ¿eh? Hay que trabajar. Hay que trabajar, sí. Esa mierda de pizzería no va a dar para mantenernos sin trabajar, ya te lo digo yo. Ya, claro. Lo que me tengo que informar, tío, es la puta harina, que coño... No te rayes, eso ya vendrá cuando tenga que venir. Pero sí, pero creo que sé de dónde tira. Tú no te metes en líos. No, líos no, ¿A quién le pitaste? ¿A quién le pitaste? Ah, me voy fumando un piti. Ah, vale. Y le he dado sin querer al de este. Vale. Vamos a ver. Míralo. Ahí lo está. Mira, aquí siempre hay una sancha, casi siempre hay una sancha aparca. Ya sabes dónde coger. ¿Qué vas? ¿Para el Vanilla o qué? Yo qué sé qué coño hacer, tío. Tiene que estar aquello... Yo voy hasta allí. Sí, voy a ir allí. Sí, como me empieza a marear, le van a dar por culo, sinceramente. Claro. Cambiarnos de ropa. ¡Yepa! Música. No drama.
Por aquí, ¿no? Sí. Creo que sí. Y ahora hacemos aquí, Que va. El vanilla está impracticable. Vale, ahora. Voy a hacer un reinicio rápido, a ver si mejora un poco la cosa, pero... Una furrula. Tengo que reiniciar el PC, chavales, es que está bloqueadísimo. Se me ha quedado pilladísimo. Voy a hacer un reinicio rápido de PC y volvemos ahora. Porque está yendo fatal todo. Bueno, venga, va, voy a probar a arrancar, pero no prometo nada, es que me está yendo muy lento todo el PC. Voy a probar a ver si arranca así, ¿eh? Si no, pego un reinicio rápido y fuera. Es que llevo con el ordenador encendido desde ayer por la tarde. Son muchas horas trabajando duro. Entonces está un poco saturado. Lo que viene siendo un poco saturado. ¿Qué pasa, Vicente? ¿Va o no va?
Bueno, a ver si aguanta. Vamos a probar. Vamos a probar. De momento va. De momento va, sí. Sí. Dime. ¿De anda, Eddie? Pues llegando, acabo de aparcar. Ok. Yo estoy adentro. Ok. Venga. ¿Qué tal, John Tramonta? Mira. Anda, ¿y tú qué vas? Los leones. ¿Del vagabundo de Nueva York? Hostia, míralo. Sí, vea. Disfrazado. De La cualquier dama y el cosa. vagabundo. ¿Dónde Sí. está tu dama? Es porque vienen todos de... Ah, qué gracioso. Que eres muy gracioso. ¿Por qué? ¿Dónde está mi dama, no? Sí. Claro. Disfrazado, ¿no? Claro. ¿Y dónde está tu Pero- madre? La mía muerta. Se la suda, hijo puta. Aquí no viene nadie disfrazado. Yo no miro a nadie disfrazado. Yo vengo disfrazado. Vito Corleone. Tal amigo. Voy a hacer una oferta que no. Ponme algo de beber ahí. No sé, ¿qué tienes? Vodka, whisky, ron, tequila. Tequila, por favor. Típico. Dame 3. Perfecto. Me ganarías en un combate de cerveza. Tal vez soy duro por fuera, pero soy papelito. Bueno, habrá que Perfecto, probarlo caballero. una vez. Pues nada, sí que lo voy a dar. Vale. Pues mira, nos pones 2 copas más de lo que quiera la vela. Yo quiero un ron. Vale, listo. Te llegó, ¿no? Perfecto. Maravilla. Ahí disfrute, caballero. Que tenga una linda noche. Muchísimas gracias, caballero. A darle caña con el tequila. Eso es. Y me da ausenta. Bueno. Al caso.
¿Y Brianna dónde está? Brianna es coral. Brianna se puso rubia. Ah. Ahí está, mira, está bailando y otra vuelta. Te toca, Jordi. Te toca. Giorgio, te toca bailar, que está bailando José. Yo soy Vito Corleone White. Así, un poquito. Vale, feliz. Ojo, Giorgio. Vito Corleone. Estás dando miedo, será una peli de miedo, ¿no? Ay, Dios mío, yo me muero ahora, Algo viva. No será de miedo, ¿no? ¿Esta de Michael Jackson? Ya, pero es de miedo. No, de miedo. Vamos, Pues sí. Miriam, baila, que la cara del muerto ya la Pues se tiene. le ponen los ojos como dos sangrientos. ¿Qué pasa? ¿Estás amargado hoy o qué? No, solo que no quiero bailar contigo, Mayra. Oh, pero ¿por qué no? Si es divertido. Venga, vete a bailar con los otros chavales de ahí de la derecha. Estamos movidos. Pero señores, todo Pues ese tranquilo, parece se les muy ofrece fácil. algo, tal vez, alguna bebida. Bueno, pues que trabajo aquí, pues no, la verdad. Magnífico. Ya verás tú, ya verás el acojón. Bueno, a ver, si me la dan gratis, no me la dan nada, ¿eh? Quieto, no suena, estoy bailando. Vale, ese es el ritmo. Yo sí que lo oigo. Sí, ¿verdad? Lentito, así, despacito. Estoy crazy. ¿Tú no lo oyes? Ahora mismo no. ¿Tú lo oyes, William? Verás tú qué miedo, ya verás qué cojones. Nada, ya se me han quedado todos los oídos. Sí. ¿Me da miedo? No me gustan las pelis de miedo, no me gustan las pelis de miedo. Me cago. Pero es un Miedo. vídeo musical. Bueno. Peor, La luna, que viene. Ya verás. Are you alright? Madre mía, esto es... no sé.
¿Pero esto qué es? ¿Una fiesta o un cine? Esto es una peli de miedo. Esto es cine. Estamos esperando que empiece el thriller, que tardamos. Es la intro. Para que vayas Me cago en calentando Dios. motores, ¿sabes? Madre mía. Me das 5 nachos, porfa. ¿Cómo? No, por ahora no. Solo los nachos. Es que se quedó entre el hambre. No quiero dialogar con nadie con un bate en la mano. Este es diálogo, mira, diálogo, persona que no conozco, diálogo. No, Sí. no a los golpes, sí a la paz. Guarda el bate. Vale, jefa, no me dejas divertirme. Mirando, ragazzi, ¿de qué va? Coño, Aqua. ¿Dónde se va? Quítate ese gorro. Qué cambiada estás. Quítate ese gorro. Estoy disfrazado. Ah, pues te vale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tan guapa como siempre. Adolorida. Sí, jodida de la herida, ¿no? Del abdomen por eso puedo caminar ya no coja. Claro, imagino. ¿Qué pasa, Eddie? ¿Tú no te disfrazas o qué? Yo estoy disfrazado, ¿no me ves? Bueno, seguro, mira, espera que te lo adivine. Pero, ¿no? ¿De qué? Es que lo adivino más de rapero. No, voy de vagabundo. ¿Qué tiene que ver con Hollywood? Hay una película que el protagonista es un vagabundo. ¿Cómo se llama, por curiosidad? Joder, déjame que piense. La dama y el vagabundo, ¿no? Dime. Eso es un perro, potas. Es un perro capullo. Algo así me sonaba, tío. El señor Joker, chaval. Soy William, retrasado mental. Pues te pareces mucho al Joker, tío. Lo sé. Estoy loco ya de por sí. Este William, la madre que lo parió. Madre mía. Yo no sé, tío, qué le pasa a Vale. No era así antes, tío. Ahora todo fiesta, todo alcohol. Madre mía. En fin. Me imagino que está perdida ya. Eddie, vámonos de aquí, por favor. ¿Eddie? ¿Y ayer yo qué hostia le pasa en la puta cabeza? Yo no lo entiendo, tío. Tampoco, tío. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. ¿Qué pasa, chicos? ¿No bailáis? No, la verdad. ¿De qué vas disfrazada? No, de nada, me lo ha dado la chica en la tienda. Le he dicho, dame un vestido y me ha dado esta cosa. Que no sé bueno. cómo se pone bien, en verdad. Creo que lo pusiste bien, sí, creo que sí. No sé, se me sube por todos lados cuando ando. Esto es súper incómodo. Pues no veas cómo bailabas allí, ¿eh? Ya, Como para que no se te suba. claro. Es que me he animado con la música. Voy a ver a Alfredo dónde anda. Alfredo. Otro más. Otro más, Alfredo Langostino. Bueno. Ya paso. Yo me quiero pirar de aquí, Eddie. ¿Qué quieres hacer? ¿Ir para la puta pizzería? Meterme un puto tiro. Pues corre, vete. Sí, se quiere meter un tiro. Pero un tiro de cocaína, ¿no? Puto yonki. No, tiro de tequila. ¡Ay, perdón! ¡Hostia! Ahí está. Espabila. Ha salido solo. Así espabilas. Joder. Hostia, con el William como estaba ya, hostia, me ha pegado, me ha dejado. Me ha reiniciado el Windows. Sí, ¿no?
Yo por mí no íbamos a casa y nos echábamos un billar, ¿qué te parece? No, ¿qué va? Peor me lo pones. ¿Por qué? Porque no me apetece. Para eso, para casa me pongo a jugar al Minecraft. Pues también. ¿Cuánto llevas sin fumarte un porro? Demasiado. Uf. Voy a tener que plantar alguna plantita por allí en casa. Pues ya sabes. Para que tengas para ti. Para mí no me mola ya. Pues ya estás tardando. En la sala de reuniones para que eso huela a armario de hippie. Pues dale, dale. ¿Y Brianna? ¿De qué va? De la mujer de John Travolta. Ah. ¿Y Isaac sabe algo de hoy? Sí, estuve con ellos antes. Está dormido. ¿Y Martina? También estuve con ella antes. Si hablas con ella, recuérdale. Joder, la puta canción de mierda. Espérate, vente aquí. ¡Qué milagro! ¿Se queda Pues con eso. ella qué? Que no, que si quedas con ella, no. Que si hablas con ella, que le recuerdes que les lleve comida a ellos allá. Porque. Ah, mira, está despierta. Porque si no, si vienen ellos allí, es un lío, ¿sabes? Pero no sabemos quiénes son. ¿Qué pasa ahí La fuera? poli. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? No sé, que había alguien herido ahí. No sé qué pasa. Atropelló a una doctora y atropelló. Qué atropello, en verdad. Para llover vergazos. ¿Te puedes quitar las zapatillas, porfa? Disculpad, ¿quién es la jefa ¿Yo? o el jefe de aquí? Sí. ¿Y por qué? O sea, quítate es y que porteras un momentito solo. el de seguridad Vale. se ha llevado mi moto. No me las robes, ¿eh? Con mi permiso. Yo voy a robar las zapatillas. A ver si me vas a robar las zapatillas. Ah, Trabajo pues aquí, déjala yo llamo. luego me quedo Sí, en- gracias. Ahí, mucho mejor. Hostias. ¿Cómo? Me suenas mucho. Mejor sin Pues no sé, zapatillas. me llamo Milan. Fíjate, es que claro, estaba hablando con Yo iré Paco encantada, 33. pero no sé, ¿sabes? como que tu cara me resulta Ya. familiar. Claro. ¿Nos hemos visto en algún lado? No, ¿Y me cuelga? ¿sabes lo que pasa? Que no, que es que yo le he ser. dicho a la chica Tú también mira, me que voy resultas a familiar. de la tienda, de aquí al lado. Pues no se puede. Sí. Dame algo que me valga de disfraz y me ha dado esto, que no me lo sé ni poner, que creo que me he puesto la manga por el hombro o lo No, pierna te queda- por te Bueno, a queda ver, bien, pero te la cosa te es queda que divino, reina, o sea... Lo que pasa es que yo veía cosas que no. 10:55 yo es del que aviso creo que de no la me lo sé unidad poner ni se me 2 de sube cada vez MS. que me muevo. No os digo más. No, Realizamos Ah, un bueno, no 18. pasa nada, aquí disfruto las pistas. Ahora todo bien. Tú si te dicen alguna vez que te quites y te pongas los zapatos, no te rayes, que no es nada raro. Ah, bueno, se me extraña un poco. Claro, no, O sea, en plan, quítate los zapatos, digo, a lo mejor tiene un fetiche o algo, no sé. A mí me gustan las patas. ¿A ti te Dame. gustan las patas? Yo creo que se ha accidentado, ¿eh? Conocida, dame tu número. ¿Me dices a mí? Claro, coño, me has dicho que nos conocemos, ¿no? Sí, es verdad. No Claro. lo sé si nos conocemos. Es una muy buena pregunta. Bueno, ahora sí. Es para adentro que te quedes aquí. Ah, ¿quieres conocer a Diálogo? No. Yo os enseño a Diálogo. Joder, la puta madre. Ah, Bueno, lo dicho. Me voy a hacer un trabajo, creo. bueno, pues cuando termines, échame el teléfono. No sé, tío. Señorita, ¿qué? Pues nada, que tenía muchas voces en la cabeza y necesitaba tomar el aire. Sí, no, ya, normal. Arrímate allí y ya verás qué guay. ¿A dónde? ¿A la música? Claro. Allí. ¿Por qué? Pues están bailando raro. No, claro que no. Te veo especial, no sé por qué. Putos planchabragas de mierda. ¿De verdad? Y la otra también. Dan puto asco, tío. El vestido vaquero. Sí.
Dan puto asco, tío. Nada. Pero nada, yo me voy también. Apriétate, vamos al hospital, anda. Joder, tío. Mira. Que dan puto asco, tío. Los putos planchabragas de mierda, tío. Me lo dice, me lo cuenta. Pero, ¿para qué quieres? Bueno, Es verdad, te doy las llaves. no, pero, vale. Ah, sí, lo que te digo, ¿tú tienes para ir? ¿O no tienes? Ahora me lo dices. Te vas, ¿no? Sí, me pierdo aquí. ¿Qué cosa me dices? Bueno. Buah, no me jodas, tío. Es tempranísimo. Vamos a hacer un poco de tiempo.
Eh... No estoy cómodo. Punto, no le digo nada más. Cuando debe de hacer algo que no se debe ver ilegal, revisa si quieres. Y una carita. Ya no me robo. No, toma por culo. Edit Toxic. Y estoy pensando en bajar por allí y cantarle las 40 al pavo, ¿eh? En plan, princesita, ni que pollas.
A mí lo que me jode de esta situación es que... Vale, estoy interpretando. Puedo interpretar un pavo súper tóxico, pero... Es que en realidad no tiene derecho a hacerlo. Ni a decirle nada. Pero bueno, como es un papel, pues yo qué sé, puedo interpretar que el pavo es gilipollas. Pero bueno, ya no estaría respetando la identidad del personaje. Entonces no puedo hacerlo. Porque si estuviese loco tendría que hacerlo loco desde que lo creé. No puedo ahora cambiarlo. Vamos a trabajar, que le den por culo todo. Que hagan lo que quieran los planchabragas y los plazarianos. José se fue para la pizzería. Tiene pinta. Me piro de aquí, ahí había peña. Miedito. No quiero saber nada. Furgoneta negra con peña chunga. Me piro. No quiero saber nada. No quiero saber nada. Volvemos entonces a la mierda esa. Me cago en Dios. La evoluzione di Dislipa. Sí. La evolución es de mierda. Lo voy a matar. Me voy a cargar a Eddie y me hago otro PJ y a tomar por el culo. El coche está en la mierda, en cualquier momento explota. Me la pela. A ver si explota con ahí de dentro. Y se lo carga.
Sí que hay talleres, sí. Alguno habrá. A estas horas tiene que haber alguno. El coche aún aguanta. Ven por culo, voy a gastarme pasta en arreglarlo. A ver si me devuelven el mío, el otro. Que también lo tengo que arreglar. Pues mira, está hablando de talleres. Está el Venice abierto. Voy a hacer la tirada de la ruleta aquí. Anda, este es el de Dan. Creo. Y no, ese es muy parecido. No, pero no es porque se haga de noche. Es que llegué allí al punto y había una furgoneta negra con cristales tintados y un pavo fuera. Que no me vieron de milagro. Pero allí no debía estar. No podría estar yo. Seguro. Otra vez. Ha recibido 0 euros. Maravilla. Pues mira, los 2000 pavos que me quedan se los voy a hacer all-in. Y que sea lo que Dios quiera. Me voy a la ruleta. Welcome. Your chips, if you would. Thanks for playing. Todo el rojo. Toma por culo. Muy bien, Yolo. Pues nada, desconecta, tío. Si estás quemado, no te rayes. Huérfanos. ¿Huérfanos quién? Bets are done. Let us begin. ¿Qué es eso de huérfanos? Mierda. Hope you enjoyed your game. Toma por culo. Me voy, me piro, me largo. Nananino. Tengo un duro. Mi dinerito. Bueno, era dinero que había ganado antes, así que... Que le dé por el culo. A ver cuánto coche hay y poca gente. Coño, estaba toda la peña.
Hola, Hola. ¿qué ¿Dónde pasó? estás? Yo iba a ir al tequila a comprar alcohol. ¿Comprar alcohol para qué? Para mí, ¿Para ti? ¿Por qué? claro, porque no. ¿Cómo que por qué no? ¿Pero qué hostias Claro. pasa a todos? ¿Que estáis todos alcoholizados? No, pero yo lo necesito. Es necesario. No es necesario. Que sí, hazme caso. ¿Cuántas ¿Dónde veces bebo yo? estás? Te estoy diciendo. Estoy yendo para el tequila. ¿Y estás con Jos o con quién estás? Sola. Pues espera que te cojo. O me coges, o vamos los dos. ¿Dónde está? Pues estoy por la carretera subiendo hacia el tequila. Vale, pues te espero allí. Pero déjate de tequilas y de alcohol. Necesito... Eddie, por favor, hazme caso por una vez en tu vida de que cuando yo digo que lo No, necesito, es que lo estoy necesito. hasta los huevos de ver que estáis todos... Bueno. Voy para el tequila, anda. Vale, yo también. Cuelga. Sí. Joder. Dime. ¿Dónde anda? Salí del casino y ahora estoy yendo al tequila. Pues... ¿qué vas a hacer? Pues acabo de quedar con tu futura mujer, que no sé qué necesita alcohol, no sé para qué. Yo qué coño sé. Yo te iba a proponer de ir a algún lado tranquilo y hablar. Como hablábamos cuando no conocíamos a nadie más, hablar tú y yo tranquilamente. Pues ahora De quedé con todo, Brianna, ¿verdad? luego te digo. Venga. Venga. Eddie, necesito ir a coger a... ¿Cómo se llama? Bueno, al chaval este que ha tenido un accidente, parece ser. ¿A qué chaval? A Rosito. Joder. Pero espera aquí, ya vengo. ¿Sí? Nada, que creo que malinterpretaste mis palabras. No sé, me has dicho no sé qué de ligar y... Sí, pero no lo digo por ti. Estoy hasta los huevos de los tíos plancha bragas, que hay un montón de salidos que no respetan Bueno. nada. Ah, tampoco es eso, yo estaba con gente conocida todo el tiempo. Sí, ya, y princesita y no sé qué, y bueno. Es que Alfredo siempre me llamaba así, desde Ya, siempre. ya. Antes de trabajar aquí también, la verdad. Bueno, pues lo que te digo yo, un plancha bragas. Pero que da igual, que no me refiero a eso. Me refiero que no estaba cómodo viéndote beber y tal. Me gusta verte pasarlo bien, ver que lo No, pasas bien. no bebí mucho, me he tomado 2 whiskies en toda la noche, ¿eh? Ah, bueno, vale. La verdad. A lo mejor te ha parecido más, pero no. Sí, me dio la impresión, pero... Pues no. Y no sé, bueno, que no pasa nada. Simplemente, pues, es que también bebí yo y no debería. Estoy con las pastillas y estoy un poco raro. Ya. Por eso, que no me hagas caso. Nada, tranquilo. Simplemente, pues eso, se me juntó todo y no sé, me parecía... no estaba cómodo. Sin más. Ya te vi que no estabas muy cómodo. Pero bueno, que no quiero que te sientas mal, por lo que te No, digo. no te preocupes, que yo te entiendo, Eddie, que no te preocupes, que estás pasando un bache, ya está. Todos nos puede pasar. Ya, pero lo que me escribiste pues me dio a entender que, bueno, que te estabas molesta. ¿Por qué te dije? ¿Lo de ligar? No, te pregunté de ligar. Yo estaba con un compi del trabajo, no sé a qué te referías, ¿sabes? Claro, y me dices, en fin, me voy a dormir, no sé, ¿sabes? No, porque justo me has pillado que me estaba acostando. Ah, Entonces, por eso te estaba escribiendo que ya me iba a dormir y que hablábamos. Te iba a escribir. Mañana hablamos si quieres, que yo ya me voy a ir a dormir.
Bueno, pues nada. Pues mañana si quieres... Madrugo hablamos. mucho, ¿sabes? Sí, claro. Ya. Ya Pues se acaba nada. lo bueno. Sí, ¿no? Sí. Es lo que hay. Es lo que hay. Ujú. Bueno, pues buenas noches. Nada, lo que te digo, que disculpas si dije algo que te Que molestó. no te preocupes, que no. A lo mejor tú también me leíste, pues a veces leemos mensajes que ya sabes, escrito no es lo mismo. Claro. Y no. Y que me no alegro pasa de nada. volver a hablar contigo. Y ahí yo también, ya te lo he dicho antes en tu casa. Bueno, Vale. pues nada, mañana hablamos. Cuídate mucho. Venga. Chao. Chao. Fuck drama. ¿Dónde hostia se fue Brianna? Me cago en todo. ¿Y ahora José también que quiere más drama o qué? Cago en la puta. Ay, Dios, vamos a ver. José. Yo quiero ganar dinero, no quiero dramas, quiero ganar dinero. Me voy a hacer prostituto. Ahora José no contesta. Bueno, pues nada. Mi Brianna que estará en el hospital, imagino. Sí, ¿Dónde estás? voy al hospital. Joder. ¿Y Giorgio, sabes algo de él? Se fue a dormir, creo. No sé. Anda, vale. Pregúntale a José. Estaban juntos. José está en la pizzería, creo que me dijo. Vale, pues nada, estaba allí. ¿Por qué? Vale, Vicente. Vale, pues nada, pues, voy, no sé a dónde voy. Quiero hablar contigo. Vale, nada, dejo a este allí y ya. Bueno, pues... Pero tú estás con tu coche, así que... vente para la pizzería y ya dejamos allí un coche para no ir los dos. Vale, pero antes, bueno, te recojo ahora entonces. Voy. Venga, anda. Venga, hasta ahora, chao. Joder. El cipotín. Me cago en Dios que me mato. Ay, Dios. Fucking drama, tío. En serio, de verdad, tío. Tengo que espabilar a Eddie. Tengo que hacer algo para que cambie un poco la personalidad de forma un poco progresiva, para que no sea muy de golpe. Pero el pavo tiene que espabilar, tío. Tiene que dejarse de tonterías. Y ponerse a hacer pasta, sea como sea. El problema es que el fallo fue en cómo cree el personaje. Porque a crearlo como lo cree, que no le mola el tema de las drogas y toda esa mierda. No sé cómo metérselo ahora. Improvisando, como siempre. A tomar por el culo. Ay, mierda, que no era por aquí. ¿Estamos locos o qué? Señora, me cago en tu puta madre, que bajo tu cuchillo, Ramos de servicio. Estoy yo solo, no me jodas. Pero José no venía para aquí.
perdiste la tablet. No, la tablet la dejé en casa. La dejé en casa, en un mueble de la casa, pero para no perderla. No sé. Va, igual, iba a coger el cuchillo, pero ¿para qué? Lo dejo ahí en el coche. Ahí está bien. De ahí no escapa. Escucha andar a alguien aquí. ¿Quién coño está aquí? ¿No hay nadie? Ah, está ahí. ¿Anacleto qué? Anacleto, tu padre. Sí, y mi abuelo también. Hostia. Yo te lo he dicho por decírtelo. Y yo te engañé. ¿Ah? Gilipollas. Heidi, un día de estos voy a coger un cuchillo y te lo voy a rajar de arriba abajo. Un puto cochino. Rájalo, rájalo. Con este tenemos para hacer pizza. Buah. ¿Dónde coño están las piezas que desaparecen? Vamos, canta. Ya te lo digo yo, ahí. Que cantes, puto gordo. Con tu puta madre. ¿Va a cantar o no va a cantar, desgraciado? Tú saca de ahí que me vas a dar a mí. No te doy a ti, hombre. Tengo hambre, chavales. Tengo hambre. ¿Qué te pasa, hombre? ¿Quieres pararte quieto? ¡Que pares, coño! Pares te voy a dar, ¿eh? Que no ha levantado manos desde el suelo, en playa. ¿Cómo que no ha levantado manos desde el suelo, en playa? No entiendo. No levantó manos desde el suelo. Hombre. No sé a qué se refiere. Me mandaron a hacer un desguace. ¿Y qué? Y... no sé. Llegué a un sitio en una zona ahí por encima del lago de Sandy. Encima del lago de Sandy. Sí, por donde están los Impors. Por ahí. Vale, creo que sé qué zona que es. Me tocó a mí alguna vez. Es por la zona donde hay un puerto, ¿verdad? Yo qué sé, por ahí hay unas casas, yo qué sé. Pero... Sí, casas por encima de la zona del lago de Sandy. Aquello es la zona del puerto. No hay más sitio aparte de lo de los Impos.
Pues llevé un susto de cojones. Me metí por allí, había una furgoneta negra por allá aparcada que, bueno, yo di media vuelta, me largué, no vi nada. Te iban a parar y te iban a decir, niño, bien, que te vamos a dar caramelos. Sí. No sé, yo me largué, no quise saber nada. Hombre, pues claro. No me vieron, creo, ¿eh? Yo salí a dormir. Bueno. Está ahí durmiendo en el almacén. Hijo puta. Pues que duerme ahí en el almacén. Y Brianna, tío, ¿dónde coño está? Brianna fue La he visto 2 putas veces en todo el día, tío. Brianna fue al hospital, que Rosadito tuvo un accidente, no sé qué hostia dijo. Yo te lo juro que no entiendo, tío. Yo es que, por un lado, hasta me alegro de que no haya salido nada con Vale. Porque ahora no tengo motivos para tener celos, pero es que yo soy sincero. En tu caso, yo no sé, yo no sería capaz. Yo empiezo a reventar cabezas, mato plancha mancha. Me suda la puta polla, sinceramente. Sé que Brianna no va a hacer nada. Ya, pero ellos no tienen derecho. Reventando cabeza, gánenme enemigos. Ellos no tienen derecho de decir nada. Señorita, ¿qué? ¿Qué pasó? Está bien, tu amigo. Pues no lo sé, lo tenía que atender ahora. Ah, que lo dejaste allí tirado. Me ha dicho, tengo que hablar contigo y aquí estoy. Joder, pero tampoco era plan de que lo dejases tirado. No, a ver, está otra persona, ¿no? Ah, vale, que estaba con alguien más. Moto, claro. Ah, vale. Sí. Nada, que José lo tienes abandonado hoy, ¿eh? Está triste. Está triste, no pasa que no. Bueno, lo puedo llegar a entender. Yo me tuve que largar de allí, lo siento mucho, pero es que yo no soy capaz de. Ya se lo dije a Val, que no soy capaz. No puedo estar de fiesta como si no pasase nada y por encima ver cómo otros subnormales le van diciendo tonterías. No, ya a ver, normal que no. No puedo, no soy capaz. Y si me quedo allí, al final acabo cargándome a alguien o no sé lo que. No falta que hagas nada de eso. Ya, pues por eso me largo, porque no puedo estar en esas situaciones. No. Y me jode, porque parece que últimamente es la única forma que puedo estar con ella, porque es la única forma que tiene de vivir. ¿Ir de fiesta en fiesta? Pues claro. De fiesta en fiesta y en el trabajo. Y en el trabajo fiesta, entonces es fiesta todo el día. Pues nada, un día lo meto aquí y listo. Es que te lo juro que no puedo. Nada. Mañana voy a ver si viene para aquí. Y pongamos música y guay. Y nada, ¿y qué le pasaba a Giorgio? No tengo ni idea. Solo he contado Brianna. No, pero después le pasó algo, estaba muy raro, pero no era eso, era otra cosa. Pero invenciones suyas. No sé, yo lo veía, no sé. A ver, aparte estaba de lo triste. que ha contado él, pues sí, pero porque fueron con cuentos raros de Italia y todo es mentira. Joder, pues no podéis estar pensando en esas mierdas. Yo no estoy pensando en nada ahora mismo. Además, José dice que tiene todo controlado. Pues si José tiene todo controlado, hacerle caso. Es que yo no estoy pensando en nada ahora mismo. Ya, pero él sí. Pero hoy estaba, no sé, súper raro. Ya, porque Ahora, ya te digo, le vinieron con cuentos de Italia y pues hoy, ya sabes, me afectó. y nada, y quería daros las gracias también. Quería dárselas a él también, pero no está aquí. Se lo diré mañana, os lo decís vosotros, que os doy las gracias por lo que estáis haciendo con Val. Pero sí que os pediría, por favor, que no la llevéis tanto de fiesta, ¿sabes? Yo no la llevé a las fiestas, yo voy junto a ella.
Ya, pues intentar hacer cosas un poco más sanas, ¿sabes? No hace falta que os emborrachéis todos los días. Que yo no me emborracho. ¿Te quieres reír? Llevo sin beberme un whisky por lo menos 2 semanas. Ya. Así me gusta, cariño, no bebas. Cerveza soy otra cosa. Yo simplemente quiero que esté con la cabeza centrada, porque al final el alcohol le nubla la vista y no está viendo lo que tiene delante. Ya. Bueno, también si estás enamorada no ves lo que tienes delante. ¿Qué coño va a estar enamorada de ese Pues lo que soplapollas? sea, dicho, lo que sea, Eddie, es simplemente ahora mismo está con lo que está centrada y aunque sea un basurero igual, es la novedad. No es ni novedad ni es nada, es una tapadera para ocultar sus problemas. Eso es lo que es. No está con él por otra cosa. No te preocupes, yo y Giorgio y Rosarito, como cojones se llaman, porque no me sé todavía su nombre, miraremos la forma de quitarle esa garrapata de encima. No, eso ya os digo yo que no creo que lo hable con nadie, y si lo habla es que no sé. ¿Acaso no ves de lo que soy capaz? ¿En serio crees que no lo ves? Que sí. Que puede ser, pero Como si tengo que usar el suelo de la tampoco entiendo el por qué. Porque A mí es que no, no sabemos no, qué pasa. el por qué a mí no me lo puede contar. Porque quieras o no, a lo mejor es algo que sabe que te va a preocupar o lo que sea, y como tú estás como estás ahora mismo, no es la No, mejor idea. no es por eso, no creo que se refiera en ese sentido. Yo A mí me dio a entender de que algún día igual me lo diría, pero que no sabía si era lo mejor, que no sabía si sería buena idea. Es algo... Bueno, yo lo puedo llegar a entender de que puede ser. A lo mejor es algo que, pues, alguien como vosotros no entendería. No sé, a mí me tiene súper desconcertado, no entiendo. Cuando empecé a hablar con ella me dijo que tenía un escudo muy grande, que no iba a abrirse el amor porque, bueno, pues por su ex y tal, que tuvo, bueno, que no sabe muy bien lo que sentía por él, que no quería nada con nadie, y ahora me viene con estos cuentos y conmigo no quería nada y de repente con el otro sí, y no sé, y no entiendo nada. A ver, hay cosas... A ver, es que yo de cierta... Me sigue cayendo mal, pero de cierta manera la puedo llegar a entender del escudo, que es tal, que es esto, que es lo otro. Es difícil de entender si, pues, no eres capaz de ponerse uno en la piel del otro. Yo sí, si me cuentas las cosas me puedo poner en la piel de quien sea. Sabe que te puede afectar de mala manera y no quiere que te afecte de esa manera, entonces no te lo dice. Ya te lo dirá cuando se sienta preparada y si se ¿Pero siente tú crees que me puede decir algo que me vaya a doler o a afectar más de lo que me dijo ya? Y no hay crees que nada. no. Sí. Siempre hay algo que te Sí, lo único que me puede decir que me vaya a doler más de lo que ya me dijo es que se muere o lo que sea. Sí. Pero ¿y si es un pasado oscuro que no quiere que sepas porque duele? No me va a doler más de lo que ya me dolió esto. No, pero ya sí le puede doler abrir esas heridas y decírtelo. Bueno, pero si se abre, se deja ayudar. No. ¿Qué fue lo que le dije yo? Si me cuentas, te puedo llegar a entender y te puedo... Igual no te puedo ayudar, pero por lo menos te desahogas. Ya, pero debes entender que hay cosas que duele volver a acordarse. Pero que ella me dijo ¿te acuerdas lo que te decía yo? A ti, que prefería guardármelo todo para adentro y curarlo yo solo. Pues ella dice lo mismo, piensa igual. Y no es la forma. Yo lo admito, que no es la forma. Yo también lo hago, sí. Pero no es la forma. Brianna, sinceramente tú y yo estamos juntos por Eddie. No estamos por otra cosa. Gracias, hombre. Porque te abriste. Exacto. Si no me llegas a contar nada, pues no seguirías igual. Exacto. Por eso digo que si no me cuentan las cosas, yo no puedo ayudar en nada. Obviamente. Ya te lo contará.
Sí, lo sé, bueno, me Oye, se lo imagino. contaré a quien sabe Dios. En fin, nada, que da igual, que no está en mis manos, punto. Simplemente, pues, hay que seguir. Pero yo ya estoy cansado, yo no puedo estar en esas situaciones como estuve hoy. Yo paso de estar viendo cómo estáis pasándolo bien, que yo lo respeto, que lo paséis bien, pero tengáis un montón de babosos alrededor diciendo tonterías. Eso yo lo siento mucho, pero yo no soy capaz, no soy capaz. Prefiero no estar delante, hacerlo igual, pero yo no voy a estar delante. Porque al final me voy a meter en un lío. Porque voy a coger a uno de esos y le voy a reventar la cabeza. Y me voy a meter en un lío. Pues no sé. Entonces, ya le dije que cuando quiera quedar, hacer un plan diferente, algo sano, que cuente conmigo para lo que quiera. Pero yo en esa situación como la que estuve hoy o como la que está ella últimamente, yo no voy a estar en esa situación. Ya veremos. Sí. Hola. ¿Qué tal, tío? Llegué. ¿Qué te pasó? Me patearon. Joder. Me pateó una gonorrea triple, hijueputa. Eso fue lo que me pasó. No tengo Hostia. ni... Ah, Ager. Es que estamos en la moto con Ager porque estamos ayudando a un amigo. Y venía... Perdón por abandonarte, fue sin querer. No pasa nada. Ya me contó que me ayudaste, entonces gracias, amor. Nada. Para eso estoy, hombre. Pues yo Y me para acuerdo pinchar que íbamos ruedas en la también. moto y el tipo llegó y me golpeó y hasta ahí, me acuerdo. Joder, la gente como está, macho. Pero es que iban en una moto y los venía persiguiendo la policía. Y yo no sé qué hizo cuando alcanzaron a Ager, pum, me patearon. Pues eran igual bandidos criminales que los venía siguiendo la policía. Hostia, pero bueno. Joder. Tu puta madre. Sí, perros y putas. Sí. Hay que andar con cuidado. Ajá. ¿Y ustedes qué? ¿De cómo va, Eddie? Bien, bien, bien. Estamos ¿Y eso aquí. que se cambió? Vengo ahora. Ah, sí, es el disfraz, ¿no? ¿Qué va? No es el disfraz, es la ropa que pillé, tío. Yo qué sé. No, Estoy ya. un poco dejado. Un poco dejado de Entiendo. calle ahí. Sí. No me apetecía prepararme, la verdad. Ya sabes, ando un poco desganado. Sí. Lo sé, ¿y lo eso? sé. Bueno, cosas de la vida. Bueno, sí, la vida al final es como una montaña rusa, ¿no? Efectivamente. Hay Y que eso mismo le dije. saber subir para luego bajar. Sí. Pero Pero ¿sabes lo bueno de cuando estás ya muy abajo? ¿Qué? Que más abajo no puedes ir. Exactamente, que solo queda una dirección. Claro, claro. Sí, sí, sí. Nada, ya estoy bien. Además estoy tomando unas pastillitas que me vienen de puta madre. Hostia. Bueno, sí. ¿Pero no es automedicado o el doctor se la recomendó? ¿Qué doctor ni qué doctor? Yo me automedico. Tengo unas que tomaba mi ex. No sé qué tan recomendable sea que sea automedique, ¿no? Ya, ¿eh? Con ese tema de Tam- más... Tampoco se debería mezclar con alcohol. Qué mierda. Bueno, el Entonces, alcohol, lo que pasa es que si usted la mezcla con alcohol, el alcohol simplemente lo que hace es cortar el efecto de la medicina, no más. Sí, ya decía yo que me da el sueño. Nada, que va. Estoy bien. Simplemente, bueno. Cosas de la vida. Baches por los que hay que pasar. Y superar y aprender de ellos. Exactamente. Ay, hombre, yo solo diré, el amor es muy complicado. Sí, y tanto. Ah, sobre tema amoroso. Bueno, sí. Hostia, pues te entiendo, ¿eh? Yo también lo entiendo entiendo. muy bien. No me preocupe, a mí me abandonó mi prometido. Listo. Joder, pues sí. Por eso te digo, es una mierda. Lo mejor es no tenerlo. Y punto. Total. A veces es mejor... Mejor estar cerrar- solo. Ajá. Estar solo que mal acompañado. Sí, como la Efectivamente. canción. No, el problema es cuando estás bien acompañado y...
Y aún así no funciona. Ay, cosa tan horrible, sí. Sí. ¿Y ahora qué le pasa a este? Madre mía. Esta es la pizzería Dramas. Le voy a cambiar el nombre. En vez de Manser, pizzería Dramas. Hostia, tío, ¿Es pues quién, entonces Giorgio? vengo aquí todos los días. ¿Es el Giorgio? ¿Es el Giorgio? No, ese era José. Ah, bueno, José. Ok. Giorgio se fue a dormir ya hace rato. Ya. ¿Tú eres dueño de la pizzería? Sí, efectivamente. ¿Cómo te llamas? Eddie. Eddie. Ujú. Ah, vale, vale. Es como habías dicho que lo cambiarías el nombre y tal, he supuesto que igual eras un cargo importante. Sí, sí. Somos socios aquí. Tenemos un par de socios. Hostia, pues nada, un placer, Eddie. Y Ah, ánimo, con- ¿eh? Sí, no, estoy bien. Ya te digo. Yo, las depresiones sí, me motivan. De todo se aprende. Eso sí. Yo aprendí al final que la vida es muy corta como para estar preocupándose demasiado, ¿sabes? Efectivamente. Que sí Cuando- tenemos derecho a estar mal, pero... Todos no tenemos hay que sentimientos. alargarlo mucho. Pero... Es eso, lo que dices tú. Dar un par de días mal llega suficiente. Aprendes, meditas y adelante. Eso es. A seguir luchando. Y más en temas amorosos. Si en temas amorosos, al final, pues mira, si tú lo que quieres es a una persona, puedes seguir luchando por ella, aunque no en ese momento no sea lo que es. Eso sí. Pero al final el tema del amor depende de dos personas. Obviamente. Y a veces de más. También. Pero Pero bueno, tal como yo lo veo es de dos. Ahora, si hay terceros y cuartos o lo que sea, pues se complica todo, ¿sabes? Si es complicado con dos personas, Pues sí. A mí me la pela. Yo tengo mucha paciencia y sé jugar bien mis cartas. hostia, yo lo aprendí... Ya lo aprendí también un poco así a la fuerza, ¿sabes? Hombre, claro. Si yo tengo 37 tacos, tío. Piensas que ya... Hostia. Lo que ya pasé yo... Hostia, pues sí, me sacas unos cuantos años, ¿eh? Claro, claro, claro. Y la edad al final... claro, si eres un crío. La edad al final lo es todo, tío. La experiencia. Exactamente. Que luego hay gente que tiene 40 años y tienen la experiencia de un niño de 20, ¿eh? Y al revés también. Sí, sí. Pero bueno, no es el caso principal. Mayormente no es así. Yo lo que intento es también valerme de la experiencia de los demás, ¿sabes? Porque... Hombre, claro, aprender de los errores de los demás es lo más inteligente que puedes hacer. Exactamente, para luego no cometerlos tú. Claro. ¿Y dónde se fueron estos? Para adentro, ¿no? Se ha Joder. metido. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Cosas de chicas, no entres. Joder, vale, está en el baño. Hostia. ¿Estarán con el tampón y esas cosas? Seguramente. Siempre van de dos en dos. Sí, la verdad es que sí. ¿Eh? Eso también es una pregunta. Siempre, no sé por qué siempre van más de una. Para sujetar la puerta, coño. Sí, pero es que Seguro. al final se llena eso de... Imagínate que van 2 o 3 chicas ya y cada una va con su amiga. El baño es una locura. Pues sí. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas. ¿Cómo estamos? ¿Trabajan aquí ustedes? Sí, os puedo atender yo, que los empleados están en el baño. Vale, pues no sé, ¿hago pago mi para beber? Vale, es la primera vez que venís, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Un combo? ¿Tienes un combo así o un pago? A ver, tenemos, sí, claro, tenemos combo de 5x5 y 10x10. Después, para escoger, tenemos de pizzas, tenemos pizza margarita, pizza de fungi y pizza vegetariana. Y de pastas tenemos espagueti boloñesa, espagueti di mare y penne boloñesa. Yo quiero espagueti di mare. Ujú. Y de beber tenemos
café, cerveza italiana, cerveza normal, cola y agua. Café latte. Pues... cerveza italiana yo. Muy bien. Con espagueti esos de frutti di mare. Sí. ¿Y la señorita? Pizza vegetariana y para beber agua. Perfecto. 2 packs de 10 entonces. Sí. Vale, ahora os lo traigo. Va, gracias. No. Sí. No lo pudiste comprar porque te quedaba mal. Sí, por la talla. Italiana. Claro. Y agua. Ajá. Qué rabia, hombre. Bueno, ya habrán otros tops que sí que son mejor. Claro, también puede ser una buena posibilidad. Sí. Ay, y se lo tengo. Ahí vamos. Obvio. Vamos a ver. ¿Por dónde empiezo? ¿O va todo junto? Va todo junto. Vale. Pues toma, pilla la caja. Tengo un whiskycito. Tomémonoslo pues juntos. Listo. 3, 2, Está. 1. Esto es fondo blanco. Vamos. ¿Y la factura también? ¿Todo junto? Sí. Fondo blanco. Qué rico. Dios santo. Divertidamente delicioso. No, el de ahí del tequila. Claro. Madre mía, pero estos que están haciendo en el baño. Madre que los parió. No sé, pero tengo miedo, ¿eh? No sé, las Joder. paredes son un poco de papel, ¿eh? Sí, Todo- bastante. Sí. Perfecto. Estaría, todo. ¿verdad? Sí, claro. Muy bien. Pues nada, espero que os gusten y si algún día queréis venir y hacer una cenita por aquí, también reservamos la parte de arriba toda para cenas íntimas. De acuerdo, perfecto. Muchas gracias, ¿eh? Nada, hombre. Hasta luego. Venga, hasta Bueno, luego. chicos, disfrutad. Adiós. ¿Qué cojones estáis haciendo en el baño vosotros? Cosas de Nada, chicas, te he cosas dicho. de chicas, hombre. pues que se os escucha todo aquí fuera, joder. Bueno, tómetelo. 3, 2, 1. Madre que los parió. Para arriba. Ah, que se están emborrachando. Madre que los parió. Así, mira. Espera, estira la mano. Que os estáis emborrachando. Cojo el cu- No. ¿Cómo se le ocurre nosotros emborrachándonos acá en el baño? Jamás. Jamás. Pero, ¿qué clase de problema tenéis? ¿Me lo queréis explicar? ¿Con quién te crees que estás hablando? ¿Por qué tanto alcohol? Que no era alcohol, que era Monster. ¿Qué más? Sí, es Madre que mía. le traje. No, espere, es que le traje una cosa de café. Colombia. De Colombia, sí. De café de Colombia. Ajá. La madre que os parió. ¿Y ahora quién está meando? ¡Hostia! ¿Qué está pasando aquí? No sé, pero ya He como escuchado 5 ruidos horas raros. meando ahí. Sí. Alguien está meando, sí. No sé quién, pero alguien está meando. Parece un Vale, sí. caballo. Vaya meada tiene el cabrón. ¿Qué está pasando aquí, eh? No sé, están emborrachándose aquí. No sé por qué cojones se ven. No, espere, nos está acusando mal. De Café. emborrachándose en el ¿Quién tomó baño. el café? ¿Y por qué venís a beber ese café al baño? ¿Por qué no? Estábamos hablando de chismes de chicas.
Aquí Con sí. la madre que os Correcto. parió. Hostia. Y hablando de ropa también. Y hablamos de un top que no le cabía acá a la señorita. Y que me duele el corazón porque no me entraba ese. Y estoy con el Ajá, corazón roto. entonces no y lo puedo triste. comprar. Claro. Porque el top es muy malvado y no se quiso dejar arreglar. Es un top Pero desgraciado, hay es un perro problemas y hijo de puta, problemas. es un mal Sí, parido sí. con orrea top. Ajá. Yo Ajá. no los entiendo, pero bueno. No vamos a hablar de ese top porque yo. Yo tampoco, pero bueno. No, no. Es un top perro triple hijo de puta con orrea piro mal parido. Lo que son Y problemas ojalá para me ellos. escuchara ese top, pero no está aquí, está por allá, en el almacén. Puto top de mierda. Joder. Pues yo creo que me voy a curar Qué un poco, desastre. Pobre mi amiga. Es que la ropa la vuelve un poquito loca, pero la entiendo tanto porque yo también soy muy... Detenidos. Vale, vale. Ahorita nos vemos allá en el día de cielo. trabajo, a ver qué tal. Ay, vale, vale. Yo ya voy para allá. Venga. Eddie, entonces, tranquilo, era cafecito nomás, no se preocupe. Vale, vale, vale. Nada con alcohol, ¿no? No. ¿Qué Ay, cojones? ocurre, hombre. Eddie. Sí, igualmente, Están tío. dando plomo. Sí, está dando plomo ahí, ¿no? Sí. Suena como cuando estaba chiquito en mi barrio, así igualito, más bueno. Uy, no me engañas, os habéis tomado algo, ¿eh? Café, obvio, estábamos tomando algo, era café, ¿eh? ¿Cómo así? Le traje un café muy rico de las montañas de Colombia, ¿cierto, baby? Estaba delicioso. Café. Ajá. Un Sí, café. Es un café, hombre. De Juan Valdés se lo traje, ¿sí o no, amor? A ver, señorita, ¿vas a hablar? ¿Qué te pasa? Nada. No, ¿qué va? Estás hablando... Es el top que la tiene triste, Mary. Estás hablando con un viejo, lo sabes, ¿no? Tienes de tops. Yo no entiendo de tops. No entiendes de tops. Ay, Dios. En fin. Brianna, José y Eddie. Pues, yo qué sé, ¿qué coño vamos a hacer? ¿Quedarnos aquí y seguir saqueando la pizzería? No queda otra, ¿no? Tengo un problema, ahora estoy sin pelo. No. Tranquila, ya. Vamos a buscar después otra blusa, otro top. Que no te preocupes por eso. El top ¿Sí o de no? mierda, hijo de puta. El top de mierda este. ¿Qué estás con crisis porque se acerca la boda o qué? ¿Boda? ¿De quién? Ah, que no lo sabes. No, de Marcos. La boda de Marcos. ¿Quién es Marcus? A ver. Bájalo de aquí. Que se casa. ¿Cómo? Joder, madre mía, estáis como putas cabras, me cago en Dios. Dime. Venga, me cuenta el chisme completo del tal Marco. ¿Cómo así que se casa, que se va? Cuéntame todo. Yo qué coño sé, si que te cuente ella, yo no quiero saber de chismes. Pero si es que ella me contó que no sabe con quién se va a casar. ¿Qué cojones es Marcos? Marcos es el que te iba a presentar yo a ti. Es que yo qué sé. Ah, ¿y se va a casar con otro chico? Yo no sé con quién, no tengo ni puta idea.
Ok. ¿Y con quién se casa? ¿Quién te dijo a ti eso? Brianna, ¿él te dijo? Claro. Pero que se va a ir de la ciudad, dijo. Que se va de la ciudad. Sí. Me estás diciendo que vamos a tener otro trabajador menos. No, hombre, no. Que se va a ir de luna de miel, pero va a volver, con el esposo y el esposo es malísima persona. Es un hijo de puta. Yo no puedo más. Ese está muy afectado también, yo te lo he dicho. Dios mío bendito. ¿Pero por qué tanto drama? ¿Por qué todo tiene que ser drama? Por ¿O drama? Porque, ¿sabes por qué? Es ¿O por drama o esto. borrachera? Pero Aquí es hay que- o drama o borrachera. Nosotros no estamos borrachos. No, ¿cómo le ocurre, hombre? No, ¿Qué tal? ¿Yo poniéndola a beber en horario de trabajo? nunca. Ah, si aún fuese fumarse un porrito o algo así, aún os lo compraba, pero tanto alcohol no es bueno. ¿Y José? Estará meando. No sé, no Ah, sabrás tú. seguirá meando. Era el que estaba allí en el baño, sí. Lo vi. Ay, Dios mío. Yo no entiendo nada. A ver, ¿qué problema tienes A con ver. el top entonces? ¿Me lo vas a decir o no? Imagínese que el top de mierda ese no, como que la rechazó, le rechazó el cuerpo, la rechazó como tal y no le quedó bien. ¿Sí me entiende? Entonces el hijo de puta top, pues ella lo quiere mucho, pero es que ese top no sé qué va a tocar que hacer con ese top. Me la tiene mal, porque ya está muy enamorada de ese top. Él lo quiere Pues, comprar, pero no puede. Lo quiere tener para ella, pero no puede, porque es que el top es como un medio gonorreíta, pues. La madre que me parió. Vale. ¿Y no hay otro top que te guste? ¿Pero por qué lloras? Es triste, ¿vale? Amor, grite con fuerzas. Top gonorrea, hijo de puta, así. Coño, vaya grito. Hay más tops por el mundo. No hay más. Este era el top. Era el top. El indicado. Pero es que tú no lo entiendes. No, yo creo que él sí entiende porque él también estaba comprando un buzo y no tampoco le sirvió, Mira, ¿cierto? Sí, mira cómo sabe. de ropa, no le digo. Claro. También le quedó mal el buzo a él y bueno, se lo cogió otra persona también. Sí. Era la última unidad. Se la llevaron. Era la última unidad, era especial. Pero sé quién la compró. Y se la puedo quitar. Correcto. Ya, yo también, pero... Pues ya Pero- sabes. ¿Pero qué te pasa a ti, Miriana, Dios mío, de mi vida? Que tú siempre estás feliz. Deberían llorar juntos y tomarse unos traguitos Pero ustedes están ahí hablando de por la mierda. ropa que no han podido comprar. Te matas. Yo qué sé, José, yo qué sé. Yo lo... No, sí que puedo hacer muchas cosas. Que no puedo beber, es lo único que no puedo. No debo. Dios Eso mío bendito. Menos mal que tenía un agua aquí. Es una agüita muy fuerte. Toma agüita fuerte para brindar. Pues a ver. Bueno, Miriana. a tomarnos esta agüita que traje de Colombia. Venga, 3, va. 2. Espera, que tengo un problema. Bueno, no espera ni nada, vale, venga, ala. Estaba buena, ¿eh? Ah, qué Yo buena. necesito más, creo, ¿eh? No te me amargues, mujer, que no, que el alcohol no es la solución. No me hagas como la otra también ahora. No, pero que eso no es alcohol, eso es agua. Agua agua ardiente de bendita. Colombia. Ya, Es agua ardiente de Colombia. Pero no ya sabemos todos que eso no es la solución. Es que estáis haciendo lo mismo, tú y ella. No es la solución. A ver, o es beber o es cortarme las venas. Tú decides. Ni una cosa ni la otra, a poder ser, señorita. Hay otra opción, mira, te puedes meter ahí en la cocina y ponerte a hacer pizzas. Puedo tirarme de un acantilado también. Claro, también. Ya. También es otra opción, sí. Joder. Yo soy un faro que está de puta madre para hacer eso, ¿eh? ¿Dónde?
Nada. Un día te llevaré. Chicos, No, me ahora, dan 5 minutos, yo pienso una cosita. No Sí. sé dónde me hago. ¿Adentro o en dónde? Sí, mismo. No, espérame. 5 minuticos. Sí. A ver, señorita. ¿Quieres hablar conmigo? ¿Qué te pasa? Estoy bien. Y no me vengas con el top, porque no me cuela, vale. A mí háblame claro. No me vengas con... Solo estoy un poco sensible. Sí, ¿por qué? ¿Por lo que me dijo José? Te dijo muchas cosas que te he dicho. Me dijo cosas que me tenías que contar tú. Yo que tengo que contarte yo. Joder, ¿yo qué coño sé? José, ¿qué me contaste? ¿Todo? ¿Media? ¿Cacho? En medio. Más bien te lo tendría que contar, Giorgio. Pues eso te lo tiene que contar Giorgio. ¿Pero es por eso, por lo que estás así? No, ¿O es por el top? por eso. Ah. Pues a ver, top, habla con ella. Que no, de verdad. ¿Qué es esto? ¿Le entiendes? ¿Qué coño le pasa? ¿Pero qué coño le pasa? No lo sé, yo creo que me están volviendo loco. Yo no entiendo nada. Escúchame, yo que tú cogíamos, nos subíamos a la terraza y nos suicidábamos. No me lo digas 2 veces. Pero no, si lo hago más espectacular que eso. ¡Hombre! Me tiro desde un puente. Ay, Dios, que me parió. No tengo bastante mierda yo en la cabeza, de verdad. Ahora hablaré con ella. Yo no sé qué le pasa, tío. ¿Cómo hay tanta gente hoy? No entiendo, es la 1 de la mañana. ¿Cómo hay 200 personas en el server? No lo entiendo, tío. Muchísima peña hoy. Yo qué sé, ¿la pillamos ahora y nos vamos a dar una vuelta por ahí o qué? Con la camioneta de ella, que vamos los 4. Quiero morirme. Me encantaría morirme Ya está. ahora mismo. Me encantaría morirme ahora mismo. Me encantaría morirme ahora mismo. Vaya, de verdad. Pues tú vuelves a tirar en el suelo, te pego una patada. Que te doy, Me va a dar, aviso. Tommy. ¿Qué me va a dar? Pues... No sé, tío. Yo necesito pasta, necesito money. Yo también. Money. Quiero comprarme un coche, quiero comprarme una moto. Que me viene- Necesito money. La puta boda. Y me voy a tener que gastar... Buah. La boda. No, aún no entiendo por qué vais a hacer eso, pero bueno. Yo es que no soy católico. Yo tampoco, pero... Ah, es por respeto a ella entonces, ¿no? Sí. Claro. Religioso, estoy bautizado y toda la pesca, pero... Me la suda un poco siempre, la verdad. Algo habrá ahí arriba, llámalo Dios, llámalo energía, lo que coño sea. ¡Energía! Vamos a dar una vuelta, Barín. ¿Qué te pasa? Hay que esperar por Rosadito. Estoy bien. Sí, mejor que sí que está pasando por ahí, sí. Y mejor que tienes detrás también. Y mejor que Aiden también. Mejor que yo. ¿También? Bueno, discutible. Dios mío. Mira, no te pongas así ahora, que yo no puedo. Estoy jodido. Lo siento. Nos vamos los dos a llorar por ahí. No. ¿No? ¿No te gusta tanto el top entonces?
Me gusta el top. ¿Quieres ir a ver el faro? Para tirarme desde el... Pero de la manito, vamos los dos. Vale. Hostia, pensaba que era Giorgio. Vas con él, papá. ¿A dónde? Ve con él. Yo que sé a dónde va. ¿A dónde vas? Voy al cementerio. Bueno, ¿que vas a hacer una visita? ¿Una visita? Sí, voy a hacer una visita, sí. Ahora vuelvo. Vale, ok. Cualquier cosa llama. Sí, no tardo. Vale. Se fue a hacer una visita a su ex. Ya, a su esposa. ¿Eh? A su esposa. Ya. No estarás celosa de una muerta, ¿no? No. Ah. A ver, vas a hablar conmigo entonces, no vas a hablar conmigo. ¿Por qué nadie quiere hablar conmigo? ¿Se puede saber? Me cago en Dios. Estás mal y no quiero cargarte con mis cosas. Bueno, igual me distrae. Tú no me cuentas nada, ella tampoco. Estáis todos mal y nadie me cuenta nada. Me voy a cagar en Dios. Al final os voy a obligar a que me contéis. Vale, no, te lo cuento, te lo cuento. Simplemente me dejó rayada una conversación que tuvo Giorgio con mi tío. Simplemente eso. ¿Con quién? Con mi tío. Ah, sí, la que me dijo José. No, esta es con mi padre. Ah. Esa conversación no se la ha dicho José. ¿Y rayado por qué? Porque le ha dicho cosas que no son ciertas y pues ahora Giorgio intenta quitar, ya sabes, información. ¿Pero Y sé que información de qué? Vi una cosa que dio a entender mi tío. No voy a contar porque es innecesario. ¿No? ¿Pero qué mierda quieren de ti y tu familia? Que estás aquí tan tranquilo, tengo una puta pizzería, te vas a casar, no estás molestando a nadie. Pues que no estoy haciendo lo que ellos quieren que haga. Y tú no eres mayor de edad para decidir por ti misma. No soy, pero para ellos eso no importa. Pues si para ellos no importa, pues toma las medidas necesarias que tengas que tomar. Denúncialos o mátalos. Lo haría si fuera tan simple. No creo que sea tan complicado, viniendo de donde vienes. ¿Qué necesitas? ¿Dinero? Ganamos dinero. No ese es el problema. El problema es que no quiero ganar el odio de toda Italia, la verdad. No me hace ilusión. Odio de toda Italia, tú no sabes cómo funciona eso. Si te los cargas vas a ser tú la reina y la jefa. Y vas a poder hacer lo que te salga del coño. Te van a tener que respetar a ti. Es la ley del más fuerte. No sé. A ver que sí, pero... No sé, tendría que hacer muchas cosas y no me apetece hacer nada. Lo único que necesitas para eso es dinero. Tenemos que ganar dinero, pues ganamos dinero. Como haga falta. Metemos a puto. ¿Eh? Nos metemos a puto. No, así no se gana dinero. Hay otras formas de ganar dinero. Ya. Ya sé qué formas. Bueno. Lo que haga falta. Y entre todos yo te ayudo, ya lo sabes. No sé.
Bueno, tú de momento estate tranquila que no va a venir nadie por ti. Ni te No, amargues. sí, eso no me preocupa. Me preocupa que siempre dudas en Giorgio y que Giorgio ya no confíe. Bueno, pues a Giorgio, pues que se ande con cuidado, que es el que está aquí y es el al que tenemos localizado. Que tenga cuidado con lo que hace. Sí, claro. ¿Tú piensas que José se fía de él al 100% o qué? No sé, es que yo ya hay veces que no entiendo. Bueno, pues si no estoy yo aquí. Yo no voy a dudar si veo que te intenta hacer algo, ¿eh? Te digo lo mismo que le dije a José, a Yolo en su día. O a José, ya no sé con quién cojones estaba hablando. Que yo si veo al Yolo apuntándote a ti, a Val o a cualquier persona que me importe, no voy a dudar en ningún momento en pegarle 4 tiros. Me da igual. Y si soy capaz de hacer eso con Yolo, pues con Giorgio, imagínate. Me importa bastante menos. No sé, ¿de qué sería esto? Pues así que, tranquilidad. De momento, no pienses en problemas que aún no son problemas. Cuando sean problemas, buscamos solución. No estás sola. Gracias, Evi. A José, sí, yo... Sí, creo que fueron demasiadas cosas muy juntas y tengo un poquito de breakdown ahora mismo. Ya, imagino. Lo entiendo y lo respeto y lo comprendo. Pero aquí me tienes para hablar conmigo y para apoyarte cuando necesites. Que no solo estás con José. No, es que hay Hijo. cosas que no me atrevo a decírselas. No, y José a José no lo puedes estresar. Ya lo sabes. Sí, por eso no hay cosas que me encantaría decirle, pero no puedo decirle. Bueno, pues lo mismo que te dije cuando nos conocimos, que yo era la única persona que confiaba en ti, pues ¿qué te dije? Que en mí podías confiar y que podías contarme lo que fuese. Pues sigue siendo igual. Y yo, ya sabes, que yo no sé llevar muy bien mi vida. Soy un desastre con mi puta vida, pero por lo menos consejos parece que doy buenos consejos. No, sí. A ver, que me dolió un poco que dijera que si no fuera por ti no estaría conmigo, pero bueno. Y a la vez es verdad, pero no sé. Pero eso fue por una conversación que tuve yo con él. Que llegué allí al cementerio y estaba llorándole a la muerta y estaba destrozado y yo le dije yo, tío, que tiene que pasar página. Tenía que pasar página, que se tenía que dejar de martirizar. Y me hizo caso, bueno, pues mira. Y a raíz de hacerme caso, pues surgió lo que tenía que surgir. Y te lo agradezco, en serio. Claro que No te puede parecer mal eso por él, por su parte. no, o sea, eso no es lo que me parece mal. Pues eso. En mí te puedes apoyar siempre, lo sabes. Y puedes contarme lo que sea, cualquier cosa. Además, yo tengo una memoria de mierda. La mayoría de cosas que me cuentes mañana se me olvidan. Así que... aprovéchate de eso. Vale, entonces. Y no te estés mal. No te mereces estar mal. Es que si José llega a un punto en el que se aburre de todo esto. De, pues, de estar conmigo, de los problemas, de simplemente se aburre y se va o cualquier cosa. Ni se va a aburrir ni se va a ir. Lo que va a hacer es trabajar, que es lo que tiene que hacer. Cuando se aburra, que se distraiga trabajando. Y no me refiero a trabajar aquí. Me refiero a trabajar para conseguir el puto dinero para lo que se necesite. Porque si llega el momento y llegamos a tener el problema que me acabas de comentar, vamos a necesitar dinero. Así que debería de estar más preocupado que nadie. Y debería ponerse a trabajar. Ya está bien de tanto estar aquí solo pizzería y si esto no da un puto duro.
Si necesitaba un motivo para ponerse a trabajar, ahora lo tiene. Bueno, a ver, yo creo que lo intento. Es complicado, no es tan sencillo. Aquí no, él tenía miedo porque pensaba que lo buscaban aquí también. Aquí no lo busca ni Dios, aquí no lo conoce ni Cristo. Puede estar tranquilo, no le van a venir de allá a buscar. Qué bien. Habla de cosas muy... Pues me he comido una hamburguesa. Estaban buenos. Estaba muy buena. Era de huevo, bacon, carne, queso, lechuga. A mí sinceramente no me molan. Yo prefiero las pizzas. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. Es que la mierda de hamburguesas es de ahí arriba. De ahí arriba repiten mucho. Pues yo les voy allí. He comprado 10 hoy. Deberías fichar a Rosadito para aquí. ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Lo traigo Hombre. por aquí? ¿Y por ¿Tiene qué tu no? bendición? Pues voy ahora pronto. Todavía está pensando, así que cuando deje de pensar le preguntaré. Muy bien. Ay, Briana. Ay, Eddie. No sé qué voy a Qué hacer con mi complicado vida. es todo. ¿Qué va? No es tan complicado. Yo ya te digo, yo estuve mal estos días, pero ya estoy... Ahora mismo estoy en proceso de análisis. Estoy analizando todo lo que pasó y intentando aprender de los errores cometidos y para adelante siempre para adelante. Sé que estuve a punto de hacer alguna locura, pero si os digo la verdad no creo que fuese capaz de hacerla, llegado el momento. De verdad que es eso porque yo te vi muy dispuesto. Sí, pero acabaría pensando en vosotros, putos perros. Gracias. Yo también te quiero, ¿eh? Yo también. Por desgracia. No, por Gracias, suerte. hombre. No lo sé. Qué buena estima me tienes. Ya sabes que no, que os quiero un huevo. Si no, bueno. Si no, no estaría aquí. Y nada, Yo también te quiero, si no, no estaría con Van. ya, lo sé. Y espero que con el tiempo, bueno, pues yo qué sé, que todo se arregle. Sería maravilloso. Sería maravilloso que... No que te caiga bien, pero bueno, que os... Como estáis ahora. Que os Bueno, lo toleráis. aguanto, ya es suficiente, creo. Claro, que os toleréis. Y bueno. Ojalá seguir teniéndola cerca. Y ojalá se arregle lo que tiene, los problemas que tenga, porque me tiene súper rayado. Ya verás que sí. Yo ya no digo que esté conmigo o no esté conmigo, que me quiera o me deje de querer. Pero quiero verla bien, ¿sabes? Que deje ese inútil y que no beba más. Es lo que quieres. Sí, y que se cuide y que esté bien. Quiero que sea feliz. Porque el alcohol no te da felicidad, es falsa felicidad. Y pero a mí, para olvidarme un poquito de toda la mierda, me viene de puta. Sí, bueno. No te lo voy a discutir, pero mañana te vas a cagar, ya te lo digo. Porque mañana te viene el... Mañana te viene el doble encima, hazme caso. Pues bebemos el doble. No, es que no va a llegar ni mañana. Ya verás tú cuando llegues a cama, con la borrachera, qué bien te vas a encontrar. Me tomo 4 paracetamoles y se me pasa. Sí, claro. O me claro. bebo tónica y listo. Ay, Dios mío. Putos grillos de la playa de los huevos, macho. ¿Qué hay grillos en la playa? ¿Desde cuándo hay grillos en la playa? Desde siempre. Claro. Tan ruido de naturaleza esto para quedarte dormido. Yo no sé a qué playas vais vosotros, pero en las que... Pues donde hay algo de hierba, la verdad. En las que había en La verdad es que sí. En las que había en Galicia no había grillos. Como que no había grillos. No, Sí, te lo aseguro. Sí, sí. Y yo te aseguro que sí. Te aseguro yo que no. Y yo te aseguro que sí.
Esos son los de allá arriba, del... Que ahí arriba... Que no, que no. ¿Pero de noche a una playa? Sí, claro. Hostia, ¿y cuántas veces? Pues estarías muy ocupada teniendo otras cosas, ¿eh? Eso puede ser. Pero siempre hubo grillos en la playa. ¿Hola? Rosalía, Hola. te voy a hacer una proposición. Volvió. Dime, baby. Importantísimo. Tú a mí Dime. me quieres, ¿verdad? ¿Mucho? Y yo a ti te quiero mogollón. Entonces, como nos queremos tanto Sí. y queremos pasar más tiempo juntos porque necesito un clon de locuras, Ok. ¿y si te vienes por aquí a trabajar? ¿Cómo? Sí. Tú Que aquí me venga yo a conmigo. trabajar a la pizzería contigo. Claro, sí, a mí me haría mucha ilusión. Pues mala idea no es, la verdad. Pero... Cuando estoy tristona, ya sabes, agua bendita, ¿me entiendes? Sí, entiendo. Y me entiendes de tops y de faldas. Ajá, exacto. Entonces, Pues, no sé. amor, me tocaría hablar con los jefes, obviamente, porque pues ellos fueron los que me dieron trabajo y toda la cosa. Pero yo no creo que tengan ellos ningún problema. Claro que no, además de que Pero- pues, estás genial. Pero sí, tengo que hablar con ellos primero, obviamente. Vale. Sí, no hay pedo. Ilusión. Dios mío. ¿Te vienes? Oh, qué guay. Madre mía. Si fuera Ah. hombre te comía la boca. A ver si así ahora está más contenta. Claro que si fuera yo hombre, si fuera uno de ellos, yo te comía la boca. No, pero... No, gracias, amor. Está muy chévere el ofrecimiento, pero pues por ahorita no. Más tarde, yo me doy una vuelta por allá. Y ya. Claro. Ahí lo pensamos. Sí, sí. Así. Ajá, total. ¿Ves? Es que te necesito aquí, o si no me voy a volver loca. Depresiva. Yo creo que sí. Le vas a venir de puta madre. Sí, me va a venir genial. Para, Ya que, para que escucha, nos es que yo tomemos no unos estaba mucho cafecitos con en el ellos, baño, está mucho. perfecto. ¿Ves? Si yo me pongo el gloss y tú te peinas y pues me ayudas a peinarme, me ayudas con la ropa, yo te ayudo con la Pero ropa. cuando os metáis en el baño a hablar bajito. Que estas paredes son de papel. Bueno, pues hablamos bajito de ¿En cosas, serio? como en el baño. Sí, sí, sí. De tops. Igual estamos hablando de tops, no hay nada Ya, malo. ya. Sí. No. Sí. Sí, de Ah, no hay tops. pedo, no hay pedo Y ahí. de café, también hablamos de café. Ajá, de Tops café, y café. colombiano. El rico Muy café. rico, sí. Y más Él el colombiano, prepara eso es una Ha belleza. preparado un café hoy, Pues, bueno, en- delicioso. En Galicia tenemos algo que es una maravilla, el licor café. Es bendito. Es verdad. Ah, es muy bueno, sí señor. También tiene un claro, licor hombre. de hierbas, también muy rico. Ah, qué rico. Y la crema de orujo también muy rica. Ajo de madre. Ay, mira, ¿quién me Ujú. está llamando? La Nina. Nina, si la Ah, deberíamos poner a está trabajar bien. acá de una. ¿Nina, la del tequila? Hola, No, Nina. otra Nina. Ah, vale. ¿Cómo está la Argentina más bella de todas, María? Sí. Hostia, voy a por comida, vengo ahora. Estoy en la pizzería, venga. Va. ¿Por qué no le proponemos a Nina que no trabaja en nada, que trabaje aquí? Bueno, pues vale. He comprado una cosa. ¿A mí? Ujú, Bueno, para después me la da. ujú. Tal vez Ya. no le debería dártela porque tal vez te mueres, pero bueno. ¿Por qué? Porque créeme, si sigue haciendo eso se va a morir. Ya. Cositas.
Manuela, muchísimas gracias por el Omar, follow. si viene Nina, Bienvenida. le preguntamos a ver. De pronto le quiera y guste trabajar. Pues sí, necesitamos trabajadores, sí. Sí. Sobre Te todo voy a alguien decir, de yo turno la de mañana. convenzo. Y Yo si la son convenzo, yo la convenzo. y si son amigos vuestros, mejor. Mejor que mejor. Sí, exacto. Estamos súper amiguísimos. No, Nina es un pan de Dios, mira, y viene en su... Ay, le cambié el color, es que el color. Guapa. ¿Cómo está la tía más guapa del mundo de los santos? Muy bien. De hecho, te teníamos una proposición aquí. Ay, qué bonita. Amor, mira. A ver. Te lo digo yo, que yo Gracias. lo digo de manera bonita. A ver. Como nos llevamos tan bien, y yo creo que los tres seríamos un equipo de la hostia, seríamos un peligro andante, literalmente, y ya lo hemos hablado ese día en el vanil, no, en el tequila. Ajá. Y sí, te vienes a trabajar aquí, y te va a venir él también. Yo opino que sí. Imagínese, yo voy a renunciar a mi trabajo para venirme para acá. Yo voto que sí. ¿Usted me va a dejar tirado, Nina? Imposible. Igual puede seguir limpiando las playas, no pasa nada. La tienes más cerca todavía. Cuanto más cerca estemos, mejor plan hacemos. Además le queda cerquita a la playa para ir a que la limpie. También. Vale, pero yo, a ver, a veces, ¿sabes? A veces me da sueñito y duermo, después despierto y duermo y despierto no te así. preocupes, Pero- Yo No hay problema, o sea, lo importante es que usted... Exacto. Lo importante es de que usted esté unas horitas acá a la semana, ya está. No tienes que Y no estar tiene todos que los días ser... ni Cuando te apetezca, claro. un ratito, coges, estás, Libertad horaria. vas, claro. Bueno, a lo mejor te venga. Claro, sí está bien así porque, a ver, yo a veces no puedo estar por tiempos, ¿no? Largos y pues, como yo le digo, yo aparte tengo, pues, ¿cómo se dice? Horario diferente. Y pues a la hora que estás de bella durmiente, yo estoy tipo vampiresa, pues. Ya, yo también, pero... Y sí, los dos, ¿no? Es mi horario. Pero igual funciona, porque usted más o menos Claro. levanta siempre hasta ahora. Hasta ahora está bien. Sí, sí. ¿Veis? Yo digo que sí, que vengas. Y él también. Y así somos el team. Puedes probar sin compromiso, ¿eh? ¿Sabes? Claro, si te aburres te puedes ir. Ya, bueno, vamos a darle, pues. Ay, Gracias por la Dios mío. confianza también. Choque, bueno, choque de dedos. Pero choquen, cabrones, choquen. Chócalo. Chócalo. Rosadito. ¡Ah, chocamos! Ya está. Vale. Nuevo choque desbloqueado. Ya. Nada, ¿Ves? pues ¿Ves qué genial? Bueno, pues hazle la cosa esa. es la cosa esa. El contrato. El contrato de una vez, amor, eso ya eso es de una, eso es haciendo y de una. Que vamos firmando, haciendo de todo. Mi cabeza me suena un momento. Vale. Sí. Más trabajadores, vamos. Yo voy al baño un momento, vengo ahora. Ok. La crema de la crema. Que me meo, vengo ahora. Corre. Y debería prepararme algo de cenar, tengo hambre. Ay, vengo ahora, voy al baño. Variety, I'm sick of this anxiety, I'm sick of this society. They make us feel
y ves ahí la tablet que pone entradas de servicio. Ajá. Ok, le presiono ahí ahorita, a ver. Ah, sí, perfecto. Porque así puedes ver las cosas, ¿sabes? Ajá, de ahí. Vale. Ahora sal y vente a comer. Vamos, vale. Bueno, pues mira. Bueno, pues mira. Por lo menos vienen dos. Eso es lo que decía yo, hombre. Y nos cubren el cupo por la noche, que nosotros somos Sí. un poco más de tarde que de noche. Y que es lo que te decía yo, que al final, pues... Entonces déjame, yo te ayudo con este evento también. Hablas con gente que a lo mismo, escúchame, que a lo mismo los amigos de Martín, alguno quiere currar aquí también. Claro, y que sean amigos, ¿sabes? Que Claro. sean gente de... Gente de confianza. Claro. Está bien así. Y además es eso, al conocerse entre ellos también van a Claro. hacerse compañía y van a estar mejor. Sin ningún tipo de atadura, obviamente. Lo prueben, si les gusta bien, si no, pues Claro. siempre pueden cambiar otra vez. La suya. Ahora me tiene que hablar por la página del ayuntamiento y la meto en la Para interna. rey y reina, ¿puede ser cualquiera persona o tiene que ser de la comunidad? Ya. Sí, ese es otro. Que eso sería el otro viernes. Ok. Drag Queen. Ok. Es para Drag Queen este viernes. Sí. Perfecto. Entonces Miss y Mister, bueno, voy a coger de los tres. Los que quieran escribir como Mister, las que se quieran escribir como Miss y el que se quiera escribir como Miss. Perfecto, mi amor. Así está, me parece muy bien. Le voy anotando y le voy diciendo. ¿Y ves Bye, que baby. sale documentos? Sí, documentos. Vale, entonces ahí te creas un nuevo documento con tu nombre y ahí vas poniendo todo lo que ves. Entonces yo me pongo acá un nuevo documento y bueno, pero si vendo, ¿no? Si no vendo o siempre tengo que ya... No, mira, tú Me creo ahorita. crea tu documento. Y los documentos de los que ya no estén, puedes borrarlos. Una vez puedes... Están ya más que borrado, Eddie. pones Sí, me nueva gusta. lista y ahí pues, lo que has vendido. Ahora mismo solo hay de Brianna, de Salazar, de Giorgio y de Ronald. Y ahora pues de Nina. Claro. Bueno, pues hace falta más gente, pero el cupo de noche ya está cubierto, el de tarde lo cubrimos nosotros. Ah, y aún así hace falta más gente, más gente. Sí, claro que hace falta más gente, hace falta por lo menos 6 o 7 personas más. O más, es que cuantos más mejor, tío. Sí, claro, cuanto más mejor, pero en plan, para que esté bien cubierto 6 o 7 personas. Claro. Luego ya contra más, pues bueno, pero ahora mismo 6 o 7 personas es lo que hace falta como mínimo. El tío ese que renunció por la tarde ya no valía para aquí tampoco. También Que te va, digo, ¿eh? escúchame, te lo he dicho, era un sin sangre. Sí, sí, sí. Era un sin sangre. Lo contratamos porque no teníamos peña, pero... Ayer estuve con Alfa. Ay, ¿y qué se cuenta, Alfa? Pues es que está jodido porque no lo pillaron. ¿En qué sentido? Para la poli. Hola. Hola. Buena. ¿Me dais ¿Qué una tal? pizza margarita, porfa? ¿Una solo? No, me quiero 5 y 5. Te sale mejor el de 10x10, ¿eh? Son... Nah, tú dale lo que sea, pero dame lo que tengo mucha hambre. Vale. Sí, más bonito. A ver, yo quiero ver el vestido negro. A ver, niñas. Aquí está enterrado. A ver, ¿qué te doy?
Cuéntame, dame, arruíname. Ah, te sale barato. Toma, un café, qué rico, pa. Va, ponme la dolorosa. Es barato. Verás, es que me va a dar la dolorosa. Que no, que no. Son 650, ¿eh? Sí, claro. No, yo sí he pagado eso. Ah, que sí. ¿Ves? Claro. Ah, perfecto. Bueno, pues como no tengo nada mejor que hacer, ¿qué os contáis? Pues nada, aquí estamos, trabajando un poquito. Buscando gente para trabajar. No te interesa trabajar, ¿no? Yo ya tengo trabajo. ¿Dónde trabajas? Yo en el Vanilla. Anda. Anda, mira. Ya ves. ¿Te conozco? ¿Me conoces? ¿Cómo te llamas? Ira Leblanc. Ah, pues sí, claro, joder. Estuvimos en el cumple de los hermanitos el otro día. Ah, vaya. Sí. Estaban él y también por allí y tal. Sí. Mi señor ¿Y qué? cuñadito y mi maridito. Sí, ¿no? Bueno, lo intento, ¿vale? Lo intento. Ah, no, pues ya es algo. Ya salgo exactamente. Qué bonito el amor. Ah. Sí, cuando la cagas no es tan bonito, pero sí, es muy bonito. Sí, cuando la cagas o cuando te dejan por otro, también es maravilloso. En fin, cosas de la vida. ¿Vosotros no habréis visto una rubia así, medio altilla, que va vestida y con cara de mala hostia, de negro siempre? Coño, ¿tu compañera? Esa. Lilith. Esa. Pues no la vi. ¿Qué hago en la mierda? ¿Dónde No cojones vino ha por venido aquí. esta niña? Llámala. No me contesta. ¿La llamo yo? No, a ver, voy a volver a llamarla. Ha pasado un ratito ya. Nope. Te sacaron ya el Jester. Nope. ¿Dónde estás? Está bueno. Está bien. Seguro. Al 100%. Al 110%. Cuando se lo preguntas, es raro. Te creo, pero no te creo. ¿Que Norton está aquí y Ethan también? Pues no lo sé, no lo tengo claro, ahora lo miro. Vale, está Ori. Chaito. Ahí está, le pasa algo, está bajo la regla. No sé, el otro día en el cumpleaños yo estuve con ella, estaba bastante mal, chunguilla, ¿eh? Estaba llorando la pobre, madre mía. ¿Cómo que llorando? ¿Por qué llorando? No tengo ni idea, no me lo quiso contar, pero sí, allí el día del cumpleaños, ¿te acuerdas? Pues, Sí. Estaba llorando, estaba bastante chunguilla. Vaya. A mí no me dijo eso. No sé, sí, porque después estaba bastante bien cuando estaba allí con nosotros, pero hubo un momento allí no se le daría el bajón, por algún motivo. No subimos los precios. Joder, yo siendo tan amable al final sí que me van a echar, pero a hostias. ¿Pero por qué te van a echar? Porque lo de ser cuidadosa no es lo mío. ¿En qué sentido? ¿Qué te pasó? Acabo de amenazar a mi cuñado ¿Por? porque mi amiga está rara. ¿Pero que están juntos, Lilith y Algo tu cuñado? raro lleva, algo ya rarito llevan. Pero estamos hablando de los gemelos, ¿no? Mellizos, son mellizos. Bueno, mellizos. Sí, esos. No sabía. Ayer estaba con... ¿Cómo que relájate? ¿Cómo que relájate? Uy. Vamos a dialogar este y yo. Vale,
tu hermana o tu hermana. Perdón. Lilith estaba ayer con un chico que se llama Norton, puede ser, ¿no? Sí, es. O algo así. Ah, vale. Sí, estaban allí en el Luego Auco empezó a mandarle fotos a Norton allí, bueno, no sé, y no sé muy bien cómo acabó la cosa. No, yo me entero de chisme rápido. Total, este no lo he provocado yo por una vez. Mientras sean chismes medianamente sanos, es todo maravilloso. Los dramas, yo estoy ya hasta las narices de los dramas. Yo vivo por y para el drama. Buah. Pues estarías muy a gusto aquí en la pizzería, porque esta pizzería yo lo estoy pensando en cambiarle el nombre a Pizzería Drama. Lo sé, aquí trabaja Ronald, es un dramático. Sí, es buen chico, pero lleva unos cuantos días sin venir por aquí, la verdad. Es buen chico. Ingenuo. El otro día le metieron una paliza, me lo encontré ahí tirado, al pobre. ¿Cómo que hay tirado? Sí, sí. Llegué, venía yo a trabajar y me encontré a 2 ambulancias allá arriba que estaban buscando... Perdón, me da la agresividad. No te preocupes. Estaban buscando a un tío y dije yo, hostia, pasaría algo, tal. Me vine para aquí y tal y como llego me lo encuentro. Ahí, debajo de los cartones esos. No, es que más inútil no puede ser. Tirado en el suelo, el solo ahí que se estaba desangrando. Es que más inútil no puede ser, te lo digo en serio, de verdad, puto error. Madre mía. Es que de verdad. Y porque lo vi yo, que los médicos no lo daban encontrado. Es que este chico no se puede. Es un desastre. Pero bueno, es buen chico. Le pone ganas, ¿eh? Él está aquí y hace bien el trabajo. Cuando está, claro. Ya. Qué aburrimiento, por favor. ¿Dónde está todo el mundo hoy? Necesitas chisme, por lo que veo, ¿eh? Necesito alimentarme. No te dijo Lily dónde estaba. No me lo quiere decir. Ah, que está en modo dramática, ¿no? Bueno, ya se le pasará. Tampoco es plan de dejarla sola por ahí, ¿no? Pero es que no tengo ni puñetera idea de dónde mierda se ha metido. La voy a llamar. Pues a ver si te contesto a ti. Anda, tengo 2 Lilies. ¿Cuál será? Lilibet Brown. O Lily. Lilibeth. ¿Puedes ver el número? A ver si es este. Dame un segundito que estoy contestando un WhatsApp. ¡Hostias! ¿Qué pasa, Polar? ¿Cómo estamos? A ver, te lo digo. 507-6456. Ese. Buenas. Pues no contesta. Algo le pasa a esta dramática. Después dicen de mí. Sí, es que de verdad. De verdad. José, ¿qué? Pues no. ¿No qué? Nada de nada. Ah, nada de nada. Vale. Brianna, que está enseñándole la pizzería de arriba abajo, por lo que veo, ¿eh? Uy. Está enseñando todo, ¿eh? Puestos a enseñar hay que enseñar todo siempre. Nunca a medias. Vaya. ¿Es así o no es así? Es así, afirmo, confirmo. Claro que sí. O todo o nada. Hombre, las cosas a medias nunca saben bien.
Eso es verdad. Ni me aburro. Ya Levántate del suelo, que ya me pareces Aqua. ¿No anda Aqua por ahí o qué? O sea, yo qué sé dónde mira está la jefa, pero me dio un ganchazo y se quedó ahí medio tonta. Me cuelga. Estoy hablando con Norton. Qué raro que me cuelgue Aqua. Venga. Aqua, pues no sé, Aqua. Es que la jefa va a su bola. Sí, pero a mí nunca me colgó, ¿eh? Estará ocupada. A lo mejor está en reunión. Puede ser, será. Cuando está en reunión, ya te digo yo que no me habla ni a mí. Qué raro. Es más, me va pasando papelitos por debajo de la mesa. Es rarito. La entiendo, tiene que estar. Es que lo de ser jefe es una mierda que flipas. Yo si llego a saberlo me quedaba de empleado. ¿Sois los dos jefes? Sí, ¿No os pegáis por el dinero? no. Qué raro. ¿Qué dinero? Si no ganamos nada. Pues sería triste. Sí, por eso te digo, la pizzería drama. Bueno, también te digo que el banero está bastante arruinado, ¿eh? Claro, es que es muy Todos complicado. Los baritos de aquí están un poco arruinados. Sí. Es que es complicado. La gente no viene. Le ponen las cosas baratas para que vengan y aún así no vienen. Yo vengo, aquí estoy, justo aquí. Sí, claro. Y se agradece. Yo sigo yendo. Un buen pack de 10x10 que te llevaste por $700, ¿es que sí? Bueno, el otro día a Ron le dijeron un 100%, pero él no quería dárselo. Claro, es que no puede. Bueno, pues eso ya no es problema mío. Claro. Pero Podría haber estuvieron hecho... literalmente 30 minutos pidiéndolo un 100%. Claro, podría haber sido si los que vinieron tuviesen convenio con nosotros. A ver, yo creo que mucho convenio... Ya. No buscaban, ¿no? No, la verdad es que no. La verdad es que tenían un poco de pintas raritas. Aparecieron con una súper... No sé cómo se diría eso. Un camión muy grande, una furgoneta rara. Medio en bolas. La madre que me parió. Con cosas raretas en las manos. No sé, fue muy raro, la verdad. Ah, bueno. Pues... Espero que Ron esté bien, porque desde hace días que no lo veo. Igual está relacionado. No lo secuestrarían, ¿no? Ah, no, si el otro día lo vi trabajando aquí a las 8 de la mañana. Vale. estaba. A las 8 de la mañana. Te lo Madre juro. mía. Tenéis un trabajador que trabaja mucho. Sí. Cuando se pone, se pone. Dale todo el amor posible. Es que antes... trabajáis aquí? ¿Usted cree que si vaya a mi Sí, casa y mi amarre dos chicos son nuevos y la otra es la encargada. Bueno, su jefa. Y yo creo que si es policía... Es que ahora mismo solo tenemos a Ron de trabajador, ¿qué te parece? Hostia. O capaz como... A Ron y bueno... Ya entiendo por qué no pues funciona. ya usan la Claro. porra, dile que lo lave. Ya me has dicho. Correcto. Así es. Pues sí que lo quieres bien, a tu cuñi, ¿no? Toca insultarla, ya es la hora. Y bueno. No está despierto, ¿no? Pues no lo sé, pero la hora de insultarle ha llegado. Perfecto. De a Leona. ¿Te miro y te empapelo? ¿Así es lo que dice o qué? Vea pues. Entonces tú eres la prometida de... Bueno, era la prometida de Ethan. Ah, eras. Pero una cosa muy rara, ¿vale? Estamos en proceso. Ah, vale. Mucho texto. Vale. No quiero meterme donde nadie me llama. Mejor no, porque te tiras ahí al suelo, te deprimes y te duermes. Más deprimido de lo que estoy, dudo mucho que pueda estar. Mucho texto. Joder, ¿dónde está Lili? ¿Por qué no me paran de enviar mensajes? La mierda que nos parió. Ay, amores. Hostia, lo que me faltaba, yo no había visto. ¿Qué es esto, Baby, por ¿sabe favor? ¿sabe ¿Qué es Yo creo que esto? ya ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Qué pesadilla de hombre ya, bueno, que y una vez alguien hablo con se lo mi jefe. lleve de esta ciudad o Te lo algo. es. ¿Chisme? ¿Fresco? Sí, Y ya ¿quieres está. un tal Isidoro Navarro para ti? Hostia puta, no.
Oh my god. ¿Que también te, escuchar ese nombre te otra acosa o vez? qué? Dígamelo. Dios, pero es como ¿Dónde tú estás? famosito, ¿no? Es como famosito el muchacho ese, ¿no? Acabo de escucharlo Sí. por tercera vez. Y él ha escrito algo muy sexy. Dile lo que es. Le escribí. Sí, sí, dile. Se lo dije. Es que las muchachas me mostraron un video que les mandó, entonces yo le dije, hola papi, me llegó tu video. Yo te presto mi cama si quieres. Dime a qué hora y qué día y lo hacemos posible, bebé. Ahí se lo dejé. Pero ¿tenés la foto de perfil en el celular? Quítalo, quítalo, Ah, sí, quítalo. quito mi foto, va, está bien. Claro, claro. Pero no me ha respondido, entonces pues no sé. Pero es que nadie ha contestado, creo que se fue a dormir. A mí tampoco, porque yo le contesté hace 20 minutos. Yo no le contesto una mierda, le contesto toda mierda. Pero dice rosadito. ¿Cómo hago? Rosadita. Terminar con Ah, no, espérame, no, porque él no va a tener mi contacto, mi nombre. Va a poner la foto de un carro, Claro. ya está. Epa. Ajá. Ahí puse la foto de un carro así, todo paila. Claro, uno nunca sabe quizás Claro, quiere solo que su esposo sea el único hombre de tu vida, entonces pues lo asaltas así, que sean dos. Exacto. 2 por 1. Por 3. Ve, digo, 3 por 1. Cuando tú te incluyes en el pack. Cositas que pasan. Qué rico. Dios mío, bendito. Dios mío, va a estar modo Star Ya. Wars ahí. Bueno, ¿será que la nueva trabajadora me regala un 5x5 ahí de pene? Que a mí me encanta el pene. Sí, cóbramelo a mí. ¿Cómo? A ver, el precio, yo no sé los precios. Tendría Sí, que ir a ver ahí en la tablet, ¿no? Son súper sencillos. Es que los precios aquí son Eh, súper fáciles porque solo hay es que, Eddie, 5x5 o Eddie, 10x10. Eddie, es que me gusta su pene. Pues, el de la restaurante. Pues el pene lo hace Brianna, así que... Ah, bueno, entonces me gusta el pene de Brianna. ah, Es más, Cariño. pene extra grande, por favor, que me encantan así. Vale, pues pónselo, están hechos. no veas cuánto tiene que amasar para hacerlos. ¿En serio? Acabo con los No sabía que era tu pene, pero me gusta mucho tu pene. Todo mío. Sí. Soy como Jesucristo. Estás 5 por comiendo mi 5 cuerpo y mi alma. Sí, Pues eso 5x5. Sí, un 5x5. Se desapareció. ¿Dónde está? ¿Viste? Estoy apuntando acá. 250. El puto José desapareció. El Epa. otro que me dijiste 10 por 10. Es que te estoy mandando un mensaje a ti para acordarme. Sí, tranquila, amor. No te preocupes. ¿Y el otro pack que me dijiste? El 10x10 que cuesta 3,50. Es sencillo. Y luego la unidad suelta que... ¿A cuánto está cobrando? 25, ¿no, Brianna? Sí, 25 dijo. Algo así. Sí. Ponemos el mismo precio a todo. Al final así hacemos... Bueno, que sea más sencillo para todos. Venga, ¿y usted no le echa mayonesa al pene? Eso debe saber bueno. Yo prefiero la salsa de yogur. Ah, salsa de yogur. Sí, interesante. Con salsa de yogur, pero yogur blanco, ¿no? Claro. Como la de los Claro. kebabs esa, ¿sabes? Sí, porque queda más espesito el yogur. Ah. Claro. ¿Yogur qué? ¿Qué? ¿Qué dices? He perdido, ¿eh? Estamos hablando No, de estoy salsas. hablando y de penes. Claro. Qué rico. Salsas y penes. Qué rico. Qué rico lo que... ¿La salsa o el Pues, pene? El pene. Ah, ¿cómo? Ay, la madre que os parió. Dios. Hombre, aquí se va a pelo. Cositas, ¿no? Que van pasando. Es que de noche me entra mucho, me entra muy bien, ¿sabes? Te entra muy bien de noche un pene. Un pene. Ya imaginé yo, ya imaginé. FC me fue la conexión. Bueno, si a mí me gusta el pene, no solo lo de noche, todo el día. ¿Cómo? Claro. Chica lista. Bueno. Claro, mañana, Así tarde y noche, es. si está rico, si no, no. Por la mañana es, por la mañana es cuando mejor Cuando la sabe. masa es más gruesita es mejor. Sí, Sí, total. La masa madre ahí. Ah, una masa buena, bonita. Sí, sí, Que sí. se vea. Potente. Exacto. Potente. Está todo abierto, chaval. Por allá, por Plaza Cubo y todos esos lugares, Beto, pene, Beto. Pues sí, mira, Mira. ¿no te dijeron que tenemos aquí motitos?
Sí, total. ¿Ves? Estas son las motos que tenemos para repartir. ¡Ay, qué bonita la moto! Es italiana. La Piaggio. ¿Mi auto personal? Sí, también, claro, claro. De hecho es mejor, porque estas hay que tener mucho cuidado de traerlas de vuelta, porque como si no se pierden. No, si voy con vestido, pues imagínate que todo... Claro, claro, Como claro, claro. decir, la florcita se ve. Cositas, ¿no? Ole, ¿qué se hizo ayer? Se me coló. ¿Qué pasa? Rosadito, mi amor. Pero otros me dicen Rosito, no sé. Rosa, solo dime Rosa. O Rosy, eso. Ujú. Ah, la Lager, ¿verdad que está trabajando? Él me dijo que iba a trabajar. Nina. ¿Ya sabes lo que he pedido? Nada. Quiero estar de hambre. Literal. Ya despistado, pobrecito. No, es Me normal, está jefe. llamando a alguien. Sí, sí, está, no pasa nada. Nos ponemos a hablar. ¿Aló? nos ponemos a hablar. Hola, Hola. Perdón por colgarte, es que alguien explotó la gasolinera de Mirror. Ah, joder, ¿estás bien? Yo estoy de locos. Bueno. Yo ¿Y qué no puedo haces? arder más de lo que ardo. No, Buscan ya. a Lily. ¿Dónde está Lilith? Que me vino por aquí también Eira preguntando por ella. Desapareció. ¿Pero cómo desapareció? Sí. Soy Vaya. yo, ni siquiera. La llamé por teléfono, tampoco me contesta. No, no tiene sentido. No le contesta a nadie, ese es el problema. Hostia. ¿Pero no tenéis ninguna pista, idea de dónde puede estar? No. ¿Y el novio, el Norton? No sabe nada tampoco. Pues no le he preguntado. Pues, hombre, no sé. No creo, si lo están buscando y me llamaron es que no lo encuentran. Vine a ver a la Vanilla, vine a ver a los puentes aquí de... Qué raro, ¿no? Sí. Ya, pues ahora me dejas preocupado, ¿eh? Sí, no sé. Pero, ¿quién habló con ella por última vez o algo? Supuestamente por última vez la vieron en el Vanilla, pero no está en el Vanilla. Joder. Pues no sé, yo estoy aquí en la pizzería, si te puedo ayudar en algo, dime. Si me entero de algo te digo, pero... Vamos, que por aquí no creo que Hostias, venga. me huele a Zika. Sí, puede ser. ¿Me escuchas, Aqua? Ahora sí. Ah, es que a veces pierde la cobertura esto. Nada, te digo que yo estoy aquí en la pizzería, que... Ah, ya estás ahí, vale, Sí, yo vengo rápido. vale. Hola, ¿cómo está la princesa hermosa? Muy bien. Nina, estás trabajando en el Vanilla y no nos querías decir. No, mi rey, yo no. Es que tampoco la veo hace mucho, por eso pregunto si era ella. Tú, Entonces, quítate la ¿qué? No puedo ahora. Puche Pokémon. No puedo ahora. Que tuve un problema. Dios mío, bendito. ¿Qué pasó? Esto pasó. Sí, 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 voy a ver si ¿Y tú hablo qué con has mis hecho? jefes, pero tengo que hablar con ellos Ya, primeramente. pero se me callaron las extensiones. ¡Ay, el abdomen! Cuidado. Que Eira me pegó un golpe hoy y me quitó 9 puntos de 11. Joder. Estuvo aquí Eira hace un momento. Sí, Sí, la estamos buscando, pero no la encontramos. ¿A Eira también? No, a Lil... Ah, Lilith.
trabajo el primer día, ¿sí me Sí, entiendes? Es que yo no sé. No- quiero buscarla, pero a la vez estoy cansada de buscar a todo el mundo. ya, es que, pero ¿cómo coño lo vais a encontrar? Es imposible encontrarla. Ah, bueno, está bien. Puede estar en cualquier lado. Sí, la peor que podía ir a las montañas, tengo el coche, pero qué pereza. Estoy siempre buscando a todo el mundo desaparece, estoy cansada. Pero es que es imposible. Levántate, anda. Que es imposible que la encuentres. No puedes encontrarla. ¿Preguntasteis en la policía? No, porque no, pues sabes, tiene que pasar un tiempo. Ya, me imagino. Y claro, pasaron cosas, y claro. Ah, por cierto, yo pregunté lo que me dijiste ayer. ¿Cuál? El del policía, que dijiste. ¿Quién se murió? Ninguno, nadie. Hijos de puta, cuando los veas les voy a sacar la madre. No se murió nadie. Se lo pregunté a uno que conozco yo de confianza. Y no. ¿O secuestraron a alguien? No, ¿o sí? Hoy no sé. Hoy no tengo ni idea, pero Es que ayer me dijo que primero no. dijeron que se murieron, después me dijeron que estaba secuestrada, entonces no sé si era cierto. No, a mí me dijo que estaba todo bien, vamos. Igual me mintió, puede ser. Pero. A ver, tampoco te lo van a decir a simple vista, ¿sabes cómo Claro. son? No, pero este es uno que trabajo aquí, que tengo confianza con él. Vino aquí, estuve hablando con él y me dijo que, de hecho, me dijo que la ciudad estaba muy tranquila, que no había avisos ni nada. Por eso te digo, no sé, es raro. Para estar tan tranquila como está la ciudad, bien que andan con máscara todos, yo no entiendo nada. Sí, bueno, últimamente he visto gente muy rara, también te Sí. digo. Y tanto. Va. Pues tengo Por mi moto, dos trabajadores nuevos. ¡Ey, nos vemos, Aqua! ¡Venga! ¡Chao! Chao. Aqua, te ir consiguiendo aquello, ¿vale? Venga, mátane, sayonara. Bye, sayonara. Son mis trabajadores Por nuevos, cierto. estoy súper contento. Bueno, y trabaja conmigo, también. Bueno, me sirve. No, yo también conseguí 2 trabajadores nuevos. Bueno, simplemente me voy a despedir, que me voy a dormir, chicos. Muy bien, señorita. Que pasen linda noche y bueno, nos vemos mañana. Muy bien. Y anímate, eso. También te abrazo. Anímate, ¿vale? La pena no sea tu despena. Venga. Ahí está. No sé español, recuerda. Bueno, nos vemos. Adiós, Venga, anda. y nos vemos mañana. Cualquier Sí. cosa avísame. Sí, claro. Venga, adiós. ¿Quieres dar una vuelta? Venga, va. Voy a cerrar aquí. Nada, mañana nos Ya te saqué yo. vemos. Ya te saqué yo, venga. Gracias. Chao. Chao. Vale, Yolo. Descansen. Listo. Vámonos. Sí, aquí hay siempre, sí. No sé por qué, pero aquí hay siempre gente durmiendo en el suelo. Ah. Interesante. Sí. A ver, ¿qué podemos encontrar a esta atrás? En el Pills, aquí buscaste, en el arcade o por ahí. A ver. Hay alguien trabajando en el Vanilla. ¿Quién está trabajando en el Vanilla? Córtala, córtala. Que te la cambien. Pues Es no. raro, ¿no? Que esté ella sola, ¿no? Es que me parece súper raro. ¿Quieres ver noticias de alguna cosa? Pero no les han dado nada bien. Anda. Entonces, claro, eso la estaba desbordando estos días.
Pero claro, yo no puedo hacer nada porque soy la menos sindicata. Imagino. Pobre chica. Es complicado. Los problemas son difíciles de gestionar cuando vienen. Y bueno, tampoco puede ser el problema de todo el mundo a la vez. No, claro, Pero no se Vanilla, puede. ¿no? Vamos. No se puede ayudar a todo el mundo. ¿Por qué derrapa? ¿Tienes el modo drift? No, no. No. Este coche hace lo que quiera. Que parte me lo nerfearon. Yo no sé, le robaron las piezas al motor y ahora va más lento. No Sí, se verá como antes. Al mío le pasa lo mismo. Pero cada vez es menos, me da miedo. Vale, ya llega a 200, me sirve. Antes no llegaba a 190. Pues mira. Hola. Casi se matan. Sí, no he envenenado en la fiesta, La gente quería tomar un poco de aire, salieron y empezaron a atropellar a todos hasta una doctora. Joder, ¿la poli? Sí. La madre que los parió. Señorita, ¿está bien? ¿Hola? ¿Necesitas ayuda? ¿Quieren analgésicos? Mira a ver si tiene pulso. Si no, llamamos a la ambulancia. Pulso, que llevaba ya no me has atropellado. Tommy, te analgésicos para que vaya al hospital. Yo me mato, no quiero vivir. Madre mía. Pero está bien, señora. Señorita, me duele todo. Venga, tome los analgésicos para que le den la mente. Ay, sí, unos analgésicos, guapa. Creo que estoy muy cerca de la patrulla. No se preocupe, si no da igual, que tengo prisa. Venga, chao. Venga. Vaya con cuidado. ¿Cuándo le botar a analgésicos? Claro, andan como locos por ahí, claro. Madre mía, casi se mata otra vez. Bueno. Tengo mucho que decir, mucho que opinar. Sí, sigamos. Por lo menos esta vez no fui yo. Ya. No, por lo menos esta vez no fui yo la culpable. ¿Ya te pasó más de una vez o qué? Bueno, sí, te acostumbro a atropellar mucho a los policías de las motos. Y eso que Hostia. nunca fue rápido, así que por eso nunca me metí en lío. Como que tienen la tendencia a impactar contra mí, hacen... Claro, la culpa es de ellos, seguro. Bueno, Que tengo van, la tendencia a que todas las motos se choquen con mi coche, también te digo. van como locos. Vamos a ver quién está trabajando. Ya como me estén fichando sin trabajarles, te van a arreglar. Pues no, me están trabajando sin trabajar. Vale, dejaré preguntar a Mackenzie. Bronca. Caña, caña. Sin vergüenza. Vale, te saco entonces. Sí. No, tranquila, se comprende. No, tranquis. Venga, Mac, te desayunará. Sabe que siempre los tengo vigilados. Es que como tiene que ser, sí.
me digas que venían a tomar un trago, porque yo cerré. Pues tiene pinta, sí. Pues sí, Atiéndelo pues si sí. quieres. Se van. Consiguiendo un bochito. Yo mejor voy lento y despacio porque no vaya a ser que me acusen de intervención a la justicia. Sí, Lo que me faltaba. la ciudad está loca perdida. No, podrá ser cualquier cosa, pero no obstruir. Me da pena. Y hueva. Va. Ah, mira, Rosadito. Vas a molestarla. Pero no te puedes volver a poner el pelo. Sí, tengo que ir a la peluquería. Vea esta mamacita y ese otro papacito que llegaron. Qué Ay, belleza. ¿qué pasa? Hola. Sí, amor. Hola. ¿Qué tal? Estamos aquí ya despidiéndonos de Ager. Íbamos a ir hasta el Yellow Jack, Konnichiwa pero también. no. ¿Vamos al Yellow? No, está cerrado, ¿cierto? Ager, que usted lo acaba de cerrar. Sí, justo cerrado ahora mismo. Sí, igual no tenía coche aquí, no sé dónde. ¿Dónde carajos tengo yo el coche todoterreno? Míralo ahí. En el depósito, fijo. ¿En el depósito? Sí, de cuando fuimos arriba a tirarnos sí, un porque se premio. quedó allá. ¿Te acuerdas? Se quedó allá arriba. sí. Cierto. Vente las llaves del Chester y me llevas por el coche. Vale. En el rosito. En la tienda que está subiendo al paleto. Eso no debe- En la tienda de buzos, en el buzo. Sí, por ¿dónde? Subiendo paleto. Tongwa Valley. Es en la tienda de buzo que está en el río allí. Tongwa Valley. Sí. Ah, yo sí, no, yo sé dónde es. Eso es por arriba, como por donde hay un Bueno, río. vamos. Y es Vamos. como- Al depósito, ¿no? Yes. Al depósito. Pobre cochecito, un día me voy a odiar de tanto dejarlo tirado. Buah, cuánto tiempo sin conducir este coche, Dios. A ver si mañana me lo dan ya. Ah, ¿te lo quitaron? Se quedó en una casa, en un garaje. Hubo un derrumbamiento y se quedó atrapado debajo. Ah, Y el seguro quedó de darme otro, pero bueno, estoy esperando por él. ¿Está ahí o no? sí. Perfecto. ¡Me nerfearon el coche! Anda menos. Estará 50, ya te llegaba a 200. estará estropeado, seguro. Tendrás que llevarlo a reparar. Sí, tal vez sí. Este es el japonés, ¿no? Nagasaki que yo me merezco. Está guapo, está Ya guapo. Está chulo, ¿eh? Sí, está bien chulo, ¿para qué? ¿Esto corre? Hostia, si corre. A ver, Sí, supuestamente siempre llega a 200 y todo pasa a 150, pero tengo el motor a Ojo. 80. Ya. ¿Y cuánto cuesta este coche? Pues no tengo ni idea. No quiero escuchar.
Pero no quiero escuchar cuánto vale. Me No voy. sé, en compraventa me costó 39.000 más 15.000 de full tuning. Mira, llegó el señor Vale, Taco. 39.000 ¿Vende más tacos? Vale. Pero Señor Taco, seguramente ¿vende cuesta más. tacos? Así es, vendo tacos. Porque te tengo 10% de descuento. ¿Tacos de qué, caballero? ¿Quiere un taco? Hombre. Por el vanilla, Sí, para ¿Le vanilla con el gustaría complemento. un taco? Vale, vale. Mira, un taco. Yo quiero un pastor. ¿Quiere un taco o no quiere un taco? Sí, sí, le estoy diciendo que sí, que quiero un taco. Konnichiwa. Ah, pues ¿Qué venga. tal? ¿Qué haces? Buscando a Lily. Sí, pero yo me cansé de buscarla, ya muchos problemas. No sé, desapareció, me llamó William, que pues posiblemente se quiera tirar de algún lado, pero es que la busqué y no puedo encontrarla, así que sigan buscando Bueno, a ellos. si la veo te aviso, ¿vale? Arigato. Venga, guapísima. Pero ya me cansé de buscar a la gente, ¿sabes? Siempre ando buscando, agarrando Sí, sí, no te preocupes. Si por casualidad me la encuentro, te doy un toque. Voy a guardar la moto, que la he dejado ahí aparcada. Venga, arigato. Vámonos a la montaña. Venga, va. What? ¿Por qué? ¿Qué taller está abierto? Vamos a ver. Está reparación del coche porque está a 70, el motor 80, el Claro. cascas. Está el Les Customs y los Santos Customs. Vamos, el de abajo. Vale. Sigue siendo abajo, ¿no? Porque ahora vi que está ruta 68. Es el de abajo, sí. Perfecto. ¡Ey, puto loco! Me he cago con la madre que lo parió. ¿Y este qué? ¿Por qué se tiró? ¿Estás bien? Estoy bien, este coche es fuerte. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Konnichiwa. Quería una reparación del coche. De acuerdo. ¿Quieres ¿No la hacerlo tú, tocas? Mikey? ¿Te Más animas? rato y te veo. Vale. ¿Quién te quieres el vehículo? Mira. De acuerdo. ¿Puedo escuchar? Coño. Es el coche del puto Ron. Coño está el puto Ron, que no viene a trabajar el cabrón. Es el coche de Ron, uno de mis trabajadores, cabrón. Tima.
Fua, se ha quedado como nuevo. Maravilla. Nada, vosotros. Muchas gracias. Sí, la verdad que lo compré como juguete. ¿Cómo? La verdad que sí lo compré para jugar con él. Ah, vaya. Sí, mi coche principal es el Sultan Winchester. Así que bueno. Bueno, venga. pasadlo bien. Magda, Venga, hasta luego. La verdad que sí compré ese coche para jugar. Hombre, claro. Me dio curiosidad. Esto para ir por el monte es cojonudo. Ujú. Vamos a hacer una expedición. Vale. Expedición, eso. Vas mejorando el español, ¿eh? Sí. Algún día hablaré bien seguramente. Sí, ya lo hablas bien. Lo hablas mejor que muchos de aquí. A ver, esa me tacha mucho, pero a ver, te métete con mamá huevo. Mamá huevo. Mamá huevo. Hay mucho mamá huevo, sí. De la verdad que sé. Últimamente se ha plagado. Uy. Yo lo que no sé es cómo aguantáis las tías a tantos soplapollas que hay en la ciudad. Sí. Hay más babosos que otra cosa. Sí, a ver, al inicio se sacaba buena plata. Ahora los que hay son bien cotos. Sí, pero me refiero que, joder, yo por lo que veo es que las tías, vayáis donde vayáis, siempre hay algún baboso que os dice algo. Ah, sí, eso no te lo niego. ¡Uy! ¡Ay, paja! ¿Dices cómo lo esquivo esto? Está duro el coche, ¿eh? Sí, no viste, se levantó la llantilla, o sea, ni siquiera le pegó el cascazo, fue la llanta y brincó. Tremendo coche. Ni hambre. Yo. ¿Dónde estoy? Y me pregunto por qué el coche está como está. Claro, está para eso. Hay que darle golpecitos de vez en cuando. Ah, mira, rapo con el coche. Vamos a subir al laberinto, pero desde otro punto. Vale, nunca fui. Me sirve. ¿Nunca has subido aquí arriba? No. Ay, lo que te falta. Pero vamos a subirlo por la parte de tierra. Maravilla. Oh, qué bonito. ¡Uy! Ventajas. Se la sube como si fuera pluma, me da miedo. Buah. Me siento el monte Chilean, ¿sabes? A veces Sí, que sí. hasta los coches 4x4 les cuesta subir. Sí. Pues esta cosa la agarra como si fuera peso pluma, o sea... Sin problema, vamos. Sí. Como el coche gato. Sí, la trepa como si nada. Y también la baja como si nada, me da miedo. Ya. Que bajar, cuidado, ¿eh? ¿Qué es esto? Nunca viene aquí arriba. Mira, es la universidad. Como universidad que hay aquí. Anda. Museo universidad, no sé qué es. Vente, muestra. Mira, desde aquí se mira mi casa. ¿Cuál es tu casa? Pues una de esas grandes de ahí abajo. Altenera, Bueno, ¿no? que no es mía, ¿eh? Yo estoy de ocupa. La compró José, ¿sabes quién es José, no? El socio de la pizzería, el otro jefe. El novio de Briana. Ya sé quién es, sí. Pues se la compró él y yo estoy de ocupa. Ah, bueno, yo Pero- compré una casa, pero es que son súper caras. Sí, y tanto. Yo me la compraría si tuviese pareja, pero como no lo tengo, No entiendo. ¿para qué? Sí, también, a ver, yo vivo en el apartamento. Claro. Si me compro una casa que sea en otro estado, más baratos. Ah, tú vives en el Vanilla, di la verdad. Depende. Qué guapo este sitio. Joder, me lo anoto, ¿eh? ¿Cómo nunca vine aquí? Te voy a subir el punto más alto para que mires todo. Vale. Aquí muchos traen a las chicas de cita, también te digo. Pues por eso me lo anoto. Hoy estuve hablando con Baldur otra vez.
Ujú. ¿Y qué tal todo? Ah, yo estoy bien, ya se me pasó. Pero sí que estoy un poco preocupado por ella porque sé ¿Qué que quiere descubrir si realmente la es fiel? Me lo ha dicho. no, que no está bien. No está bien ella. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé, tiene algún tipo de problema que no me lo quiere contar. Ah, a ver. Ah, mira, aquí es el lugar número 1 para una cita. El atrás aquí, bonito, está todo nublado, pero bueno. Ay. Buah, esto es de locos. Ujú. Solo ten cuidado que si quieren subir aquí con mucho cuidado. No, ya, como para caerte de aquí, ¿viste? Pero nada, ya te digo, muy bien. Por lo menos vuelvo a hablar con ella y quedamos y... estamos mejor. Ujú, eso es bueno. Lo malo que sigue con el otro gilipollas, pero bueno. Bueno, son detalles. Sí. A mí lo que me dijo la vez pasada quería descubrirlo, pero me dijo, venga a bailar, te pones peluca. El problema es que tengo alergia en el abdomen. Sí o sí me va a reconocer. Sí, no, y además... Y dos, no puedo bailar. No, pero tenemos bailarina para eso, ¿eh? Brianna se ofreció a hacerlo. Pero... no sé si querrá hacerlo al final, ¿eh? Está demasiado cegada. No sé por qué cojones le importa tanto un tío. Así. El amor puede llegar a ser muy ciego. Y tanto. Y tanto. Bueno, tú estás bien con Jacob. Sí, a ver, con su personalidad nueva, entre la nueva y la vieja, hay bastantes choques. Por Claro, ejemplo, hoy dijo, no le gustan las tías con pelo corto. Mi cabello natural es corto. Pero bueno, sé que son más gustos que otra cosa. No, y que, a ver, que está en la situación en la que está. El Jacob que te quería aún no volvió de todo. No, Comprensible. la verdad que no. Tienes que tener paciencia. Si quieres tenerla, claro. La tengo. Ya te digo, yo que otra persona fuera no había aguantado tanto, ¿sabes? Claro. Es buen chico. Son de las primeras personas que conocí en la ciudad, ¿eh? A Jacob y a Lilith. A ti. Pues que al final somos de los primeros, ¿eh? No veo Yo nadie llegué- más de antes. Ya. Ahora hay un montón de gente nueva. Pues sí. La verdad que sí. Yo de lo único que sí que estoy un poco arrepentido quizás sea de meterme en el negocio de la pizzería, ¿eh?